tasted sweet. Finally I can breathe again, finally I can speak. I've got you in the glory place, I've got you way down deep. I've got you way down, way down, way down deep. Got me way down, way down deep. You've got me way down deep. I wonder in my sleep, I'm way down, way down deep. It's a funny feeling, but I cannot say I mind. I know that I'm dealing with a love that's far from blind. I see every single angle I look before I leap, and how it's gonna put it when you've got me way down deep. You've got me way down, way down. You've got me way down, way down deep. Got me way down deep. I wonder when I sleep. I'm way down, way down. No matter what we gave away was nothing we could keep. No matter what we didn't say, you know the talk is cheap. Forgive me if I hate you, you're a liar and a thief. But I've got you in the glory place, got you way down deep. You got me way down, way down deep. Got me way down, way down deep. You got me way down deep. I wonder when I sleep. Way down deep. Don't matter if the road is long, don't matter if it's steep, don't matter if the moon goes out and darkness is complete, don't matter if we lose our way, I know we're gonna meet. I got you in the glory place, I got you, I've got me way down, way down, Sí. got me way down, way down deep. Muy buenos días. Got me way down deep. I wonder in my sleep. I'm way down, way down, way down deep. Way down, way down deep. Muy buenos días. Buenos días a todos. Vamos a iniciar estas cuartas jornadas de museos aragoneses. Os saludo, os doy la bienvenida. Gracias, director, por acoger estas jornadas de los museos aragoneses. Evidentemente que veo caras y veo ya, pues eso, personal muy conocido, pero también muchas caras que desconozco, pero que sé que están realizando una importantísima labor en vuestros museos, de alguna u otra manera, trabajando en el ámbito en el que tienen lugar o en el que quiere abarcar estas jornadas. Me voy a apuntar aquí una serie de reflexiones porque yo creo que estos días o estas semanas está claro que existe en el ámbito por lo menos de la cultura, que es el ámbito en el que pues tengo las competencias y realizo el desempeño, como sabéis, como director general. Existe una sensación, un ímpetu por realizar jornadas que bien habían quedado estancadas, colgadas, aplazadas por motivo de la pandemia. Esta es una de ellas. Ayer estuvimos en Barbastro con otra jornada hace poco en el ámbito más escénico, hace poco también en Zaragoza, otras jornadas que preparamos también desde la propia Dirección General en relación, luego hablaré, con una ley de derechos culturales que queremos desarrollar y dejar por lo menos a finales de legislatura un borrador o un proyecto de ley ya dispuesto en Cortes para que sea debatido y sea avanzada. Quiero decir con esto que tenemos la percepción de que sí, de que existe la necesidad de juntarse, de verse las caras, de debatir, de dialogar, de poner sobre la mesa problemas, reflexiones, diálogo, posibles soluciones en un contexto que ha sido muy difícil, que ahora
por lo que nosotros vamos viendo, se va recuperando niveles de actividad y normalidad, y en ese contexto es en el que tienen lugar estas jornadas. Por lo tanto, yo creo que es un motivo de felicidad hacerlo, y además hacerlo en el marco general del Día de los Museos, ¿no? Para nosotros esta jornada bueno, pues es casi el plato fuerte, no tanto de la programación de cara al público o a la ciudadanía, sino sobre todo de cara a la reflexión necesaria en torno a los museos y en torno a la museografía o la museología. Por lo tanto, agradeceros muy sinceramente vuestra participación, vuestro concurso en estas jornadas, porque además aportáis evidentemente experiencia y sobre todo calidad y visión a partir de vuestra experiencia de lo que tiene que ser o de hacia dónde es posible avanzar en relación con algunos temas importantes, como bien sabéis, en este caso en relación con las colecciones, algo que de alguna manera imprime el sello y el carácter a cada institución museística. El título de las jornadas me parece que es verdaderamente acertado, porque no se habla de las colecciones. Yo creo que aquí la palabra clave es la responsabilidad. La responsabilidad que además tiene o podría tener un sentido como en un doble sentido de fuerza, ¿no? o de fuerzas que se contraponen. La responsabilidad en un sentido preservativo, conservación, de continuidad, y la responsabilidad sobre todo de avanzar, ¿no? De dar a conocer, de actualizarse, de incorporar nuevos lenguajes, técnicas y sobre todo procedimientos a eso tan importante en los museos como son las colecciones. Poco más. Yo quiero decir que todo esto para el Gobierno de Aragón es esencial. Venimos trabajando de manera muy concienzuda y muy seria en el ámbito de las colecciones, y sobre todo venimos trabajando en la necesidad de visibilizar el trabajo que se realiza en torno a las colecciones. Hay un programa de adquisición de obra contemporánea. Reforzamos en un momento dado, en plena pandemia, la cuestión de la restauración de las colecciones. Lo vimos muy importante, dedicar recursos económicos a ese ámbito, y por lo tanto, bueno, pues venimos trabajando, y sobre todo yo creo que lo importante aquí es el concurso, vuestro concurso y vuestra participación para aportar visión y soluciones. Digo, por lo tanto, que esa ley de derechos culturales llega también, o este debate llega en un momento muy importante como es ese debate sobre la ley de derechos culturales, unos derechos que implican el de la conservación del patrimonio y también el de la difusión hacia la ciudadanía de ese patrimonio. Las reflexiones y las conclusiones a las que se lleguen en estas jornadas serán claves para poder ser incorporadas en ese proyecto de ley. Me parece muy importante que tratemos de incorporar todo este trabajo a ese gran paraguas normativo que quiere ser, a final de legislatura, una ley de derechos culturales. No me enrollo más. Yo creo que solo me queda agradecer pues, a la organización, agradeceros de nuevo vuestra presencia, agradecer la implicación que venís desarrollando en vuestros ámbitos de trabajo, y desearnos que sean unas jornadas fructíferas y seguro muy interesantes. Por mi parte nada más, y doy la palabra ¿a quién doy la palabra? Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos.
Me he dejado sin silla. Sí, aquí. Buenos días a todos. Pues damos comienzo a esta primera mesa de debate sobre los museos arqueológicos y antropológicos. En primer lugar, voy a presentarles a los compañeros que tengo el gusto de recibir y acompañar en este primer evento de estas cuartas jornadas y agradecer a la organización y a ellos mismos tanto la invitación por un lado como su presencia aquí para compartir las experiencias que en los últimos años hemos ido acumulando en los museos arqueológicos con colecciones arqueológicas y colecciones antropológicas. Empiezo primero presentando, voy a ir de izquierda a derecha. Tenemos con nosotros a Isidro Aguilera, director del Museo de Zaragoza, que muchos de ustedes conocerán, arqueólogo y museógrafo desde hace ya bastante tiempo. Demasiados. Vamos a definir. Saben que a los arqueólogos nos gusta mucho poner fecha en las cosas, pero hay veces que no es elegante. Por lo tanto, voy a decir que de gran prestigio y amplia experiencia en el campo tanto de la museografía como de los museos. Para nosotros, empezando por Isidro y algunos de los que estamos aquí presentes, volver al Museo de Huesca a un evento de estas características por razones de experiencia en estas muchas paredes, iba a decir 4 paredes, muchas paredes, es un momento especial, especialmente también para Isidro, que ha sido conservador entre los años 96 y 2000 en esta casa y que, salvo por una década que estuvo dirigiendo el servicio geográfico de Aragón, volviendo en el 2011 con nosotros al Museo de Zaragoza y desde el 2017 siendo director del museo, y que va a compartir con nosotros su amplia experiencia sobre la gestión y las colecciones arqueológicas. Paso a presentar a Rubén Castells, técnico en este momento ya jefe de sección de museos del Ayuntamiento de Zaragoza, con ya una experiencia amplísima de casi o más de 20 años en esa unidad de museos. 20 años que no han sido cualquiera, porque saben que en estos últimos 20 años se han dado unos pasos de gigante por parte del Ayuntamiento de Zaragoza en los equipamientos museográficos de la ciudad. Rubén fue una de las cabezas visibles y gran responsable de la apertura del Museo del Teatro de Kaiser Augusta, que, como todos saben, es un equipamiento modélico desde el punto de vista de la musealización de un sitio, de un espacio arqueológico en un contexto urbano complicado. Y entre sus muchas competencias y coordinaciones pues está la actividad didáctica y difusión que se ha llevado en estos últimos años y que conoce perfectamente por parte del área de museos del Ayuntamiento de Zaragoza. A mi derecha contamos con Belén Jimeno, compañera de la Dirección General de Patrimonio Cultural, también arqueóloga y compañera incluso en algunas etapas de su carrera profesional en museos, y que en estos momentos se encuentra ahora desarrollando sus tareas como arqueóloga en el Servicio de Prevención e Investigación del Patrimonio Cultural y de la Memoria Democrática. Y concretamente especializada en la gestión de las actuaciones relacionadas con aparición de restos antropológicos. Queríamos que estuviera presente una compañera que está muy cercana a una problemática desde el punto de vista arqueológico e incluso desde el punto de vista ético de la gestión de esos restos, que se abordan con metodología arqueológica, pero que atañen a una serie de derivadas que no son las habituales en el mundo de nuestras colecciones, y que intentaremos que nos cuente alguna cosa desde el lado que ellos gestionan este tipo de actuaciones. Por último, contamos con Beatriz Ezquerra, conservadora del Museo de Teruel ya desde hace bastante tiempo, de amplia experiencia tanto en la dirección de proyectos científicos de excavaciones arqueológicas vinculados al Museo de Teruel, codirectora del famosísimo yacimiento de la Caridad de Camín Real, de la Villa Romana de Urrea de Gaén,
una compañera con amplísima experiencia tanto en el ámbito de la museografía como en el trabajo de campo y coordinación de equipos e incluso en la musealización de centros satélite, de centros de interpretación vinculados directa o indirectamente al Museo de Teruel y sus competencias. Entre los 5 vamos a intentar hacerles una presentación que queremos que sea agradable desde el punto de vista de los contenidos. Hemos pactado una serie de temas que consideramos que pueden ser interesantes desde el punto de vista del escuchante y tenemos un punto de partida, que es aquí donde quería yo que me permitieran, que es que hace 9 años que nos reuníamos en las terceras jornadas de museos que fueron monográficamente dedicados a los museos arqueológicos. Hace 9 años, sí, 9 años, Fernando, mayo del 2013, hicimos un repaso durante 2 días muy exhaustivo a los equipamientos que en aquel momento estaban o quisieron presentarnos sus experiencias desde el punto de vista de las misiones de los museos arqueológicos o generalistas con colecciones arqueológicas, desde el punto de vista, estamos hablando del 2013, de la problemática presupuestaria, de los proyectos que se estaba haciendo en aquel momento con la musealización de yacimientos arqueológicos por parte de la Dirección General de Patrimonio. Vimos una serie de episodios, de experiencias que se reunieron en las actas de las terceras jornadas y que están a su disposición y en el que se hizo un análisis bastante aproximado de lo que suponían las colecciones arqueológicas desde el punto de vista del peso en la museografía aragonesa que había en aquel momento. Es un hándicap ahora para nosotros, 9 años después, tocar aquellos puntos que nos permitan ver qué ha cambiado, qué no ha cambiado y a qué horizontes nos dirigimos en este momento en los museos arqueológicos o que tenemos colecciones de arqueología, que son los más habituales, y que podemos abordar, si les parece a mis compañeros de mesa, os voy a ir dando un poco la palabra en algunas preguntas o en algunos temas que os voy a ir lanzando como moderador, pero que si os parece oportuno podemos interrumpir en esta primera parte con la experiencia del resto de compañeros de alguna manera para poder hacer el diálogo más habitual. En torno a las 11 de la mañana el organizador nos dará pie para que ustedes puedan también opinar, entrar en un debate a colación de los puntos que tratemos en la mesa o aquellos que consideren oportuno traer a colación. Pues si te parece, Isidro, vamos a empezar. Y hay un tema que siempre sale a colación, fue una conclusión de aquellas jornadas que nombrábamos antes, y es el papel de los museos como depositarios del patrimonio arqueológico. ¿Qué opinas? En primer lugar, un pequeño inciso, que quiero agradecer a la Dirección General y al Servicio el haber retomado estas jornadas tan interesantes para nosotros y también agradecer al Museo de Huesca el esfuerzo que ha hecho a la hora de organizarlas, que sabemos que parece que es poco, pero es mucho, ¿no? También hacer una pequeña reflexión de mi paso por este museo, que fue muy entrañable para mí, fue mi primer destino. Me tocó rematar el montaje de la museografía con la renovación de la mano de Vicente Valdellou, al que le quiero dedicar un segundo de recuerdo a tan entrañable compañero. Bien, como decía José, para mí, como gestor de un museo generalista, pero con una amplia sección de arqueología, uno de los problemas fundamentales que tenemos es la organización de los fondos arqueológicos no expuestos, de las áreas de reserva de arqueología. ¿Por qué? Porque son unos fondos que crecen de una manera incontrolable. No depende de nosotros, de nuestra planificación, el ingreso de esos fondos, sino depende de terceros, de la actividad arqueológica que haya en la provincia en cada momento. Eso supone tener una previsión de espacio importante, pero a la vez incierta, y nos provoca realmente problemas bastante importantes de gestión. Problemas que vamos solventando con buena voluntad, con trabajo, pero que en el Museo de Zaragoza se acentúan por tener los almacenes muy dispersos. Si sabéis dónde los tenemos 4 almacenes, el propio en el Museo de Zaragoza, más 3 fuera de Zaragoza, uno de ellos a más de 50 kilómetros. Eso es un problema realmente grave. Y ahí viene mi reflexión principal. ¿Deben ser los museos receptores y almacenistas de la arqueología que se produce en la provincia o no? Yo creo que ese es el gran debate. Yo estaba haciendo una pequeña prospección estos días en otras comunidades autónomas a base de contactar con
con colegas y la situación no es muy diferente a la que ocurre en Aragón. En Castilla y León ocurre lo mismo, en Madrid, en el Museo de Alcalá de Henares, lo mismo, pero añadiendo que tienen que también hacerse cargo de la paleontología. La paleontología además suelen ser piezas de gran volumen, sobre todo en el cuaternario del Manzanares. Otros, como en Andalucía, lo tienen en un sistema mixto. Hay algunos museos que sí que recogen esos materiales, otros que no, que los tienen en almacenes que dependen de la Junta. Y luego está el modelo casi único, no he encontrado otro modelo parecido en España, tampoco ha sido una prospección exhaustiva de todas las comunidades autónomas, que es el Navarro. Navarro, el museo, es el museo y lo que son los almacenes con material arqueológico es una dependencia completamente distinta, dependiente de otro servicio. Y el museo se alimenta de ese almacén en función de sus necesidades. El poner orden en esta situación yo creo que es algo que es prioritario. No digo que haya un modelo mejor que otro, no lo sé, realmente no lo sé. Pero sí que es necesario poner un orden porque en los museos provinciales nos convertimos en un almacén de difícil gestión, sobre todo porque además recogemos la información arqueológica material, pero no la documental. Cuando deberíamos, si recibimos todo el material arqueológico, deberíamos también de recibir el material documental que complementa esa excavación o esa información. No por nada, sino porque al final se acaba perdiendo, se acaba dispersando en los archivos administrativos. Y el día de mañana, no hoy mismo, porque generalmente ahora vienen arqueólogos vivos a revisar sus trabajos o los de otros vivos, no hay un gran problema, pero el día que esos arqueólogos desaparezcamos, nos encontraremos en los museos con un montón de cajas, con etiquetas, pero sin los informes, sin el material complementario, y será un esfuerzo totalmente inútil. Entonces yo creo que deberíamos de avanzar en Aragón, por lo menos, ya que tenemos esta tradición de ser los recipiendarios y los receptores del material mueble, ser también los receptores del material intelectual, para que esto se convierta en un centro de documentación arqueológica completa de cada una de las actuaciones. El museo como museo exhibidor, conservador y a la vez centro de documentación. Y esto nos introduce en otro problema derivado de esta situación poco ordenada, y es la relación, que igual quizás Beatriz también lo toque en su participación, la relación de los museos con los investigadores a la hora de entregar, de facilitar datos para sus investigaciones cuando no son ellos los generadores de esa información. Hoy por hoy, ni la ley de propiedad intelectual, ni la ley de patrimonio actual nuestra, ni la ley de museos dejan de manera clara y definitiva cuál debe ser el comportamiento, el protocolo que un museo debe seguir cuando un investigador, con todo su respaldo científico y de manera lícita, pide consultar, estudiar materiales que ha generado otro investigador previamente, que sigue vivo y sigue teniendo unos derechos o no, no lo sé, porque no está, en ningún sitio está claro sobre esos materiales. Eso es un conflicto diario en los museos. Generalmente en el Museo de Zaragoza lo que hacemos es una cuestión más o menos doméstica, es decir, hable usted con el generador de los datos y si se ponen de acuerdo, pues estupendo. Y si no se ponen de acuerdo, ya veremos. Generalmente se ponen de acuerdo, pero hay algunas veces que no se ponen de acuerdo y son situaciones realmente complejas. ¿De quién son los datos? ¿De quién son la información? Pues ahí está, es una discusión constante. Esto venía al hilo de que hoy por hoy tenemos que hacer de balanza de equilibrio entre unos y otros y nos ponen en un papel realmente complejo. Es decir, como conclusión general, yo diría que el modelo aragonés, o que es el generalizado en el Estado español, de museo, centro de almacenamiento y conservación de los bienes arqueológicos de su territorio, debería estar complementado con también la recogida del material informativo, de la documentación que acompaña a esa actuación. Si no, al final nos convertimos en contenedores de cajas y cajas y cajas que no sabemos lo que hay dentro. Y por otro lado, sería conveniente en esta ley que ha citado el director general encontrar un hueco para desarrollar este tipo de derechos culturales sobre los materiales científicos que se generan en las excavaciones arqueológicas y en las prospecciones.
Por otro lado, ya desde el punto de vista práctico, y supongo que el Museo de Huesca y el de Teruel también darán la razón, también sería conveniente cuando se redacte un nuevo decreto de excavaciones arqueológicas, dejar ahí también especificado algunas líneas básicas de entrega de materiales, de derechos de publicación, que ahora, en este momento son tan sumamente raquíticos que son imposibles de cumplir. Creo que son 2 años los que se dan de tiempo para publicar la memoria. Eso son realmente tan poco tiempo que nadie lo puede hacer. Y por otro lado, también en ese decreto sería conveniente, o una instrucción, no lo sé, habría que ver cuál es el nivel normativo adecuado, establecer una homologación no muy estricta, pero sí práctica, de la forma de entregar el material a los museos. Porque no hay nada escrito, los arqueólogos lo harían de manera gustosa si se les dijera cómo hacerlo, y nos evitarían a los museos un trabajo tremendo. Es decir, en este momento llega una excavación al museo, al de Teruel, al de Zaragoza, al de Huesca, una gran excavación urbana, puede ser un camión de cajas, y en teoría tendríamos que comprobar caja por caja y con el inventario, pieza por pieza, que esté todo. Eso nadie lo hace. Hacemos realmente como las aduanas, hacemos una selección random y comprobamos que las cajas que hay son las que hay y lo que hay dentro es lo que hay. Y sí que comprobamos lo que el arqueólogo nos trae de manera selecta, aparte por su calidad histórica o por problemas de conservación. Eso supone cambio de cajas, con un gasto para la administración. Cambio de etiquetas, con también un gasto menor en material, pero un gasto grande en tiempo y en personal. Y al final eso acaba colapsando el día a día del museo, porque se van dejando cosas para atrás porque te van llegando urgencias y al final acabamos en un pequeño caos. El Museo de Zaragoza, desde hace un tiempo, desde que lo dirijo yo y un poco antes también, nos hemos puesto la meta de organizar todos los fondos arqueológicos que hay en el museo, todos, a diferentes niveles, pero que sepamos dónde está cada cosa, porque tengo que confesar que más de una vez no encontramos de manera rápida o de manera sensata una pieza que se nos pide para una investigación. ¿Por qué? Porque ha habido momentos de acumulación de trabajo que han impedido que esas comprobaciones que se hacían, que se deben de hacer, exhaustivas de las entradas, no se hacían mucho más someras. Estoy hablando del boom inmobiliario de los años 90, donde las excavaciones urbanas entraron a Zaragoza por cientos, por miles de cajas. Entonces, mi reflexión final es esta. Yo apostaría porque los museos aragoneses con material arqueológico fueran unos centros de documentación de la arqueología aragonesa de su territorio. A colación de lo que comentas, Isidro, creo que es oportuno abordar con Belén un punto que ya quería también tocar, y es esa pregunta, porque has planteado 2 escenarios, ¿no?, hipotéticos. Uno en el que el museo siga siendo el receptor, o algunos museos receptores, de la actividad arqueológica, que sabemos que es la parte más importante de nuestros ingresos desde el punto de vista cuantitativo al cabo del año, que para mejorar esa gestión de fondos, incluso desde el punto de vista del control de las colecciones, pero de su estudio y de su difusión y todas las labores que debemos hacer con ese patrimonio, sería muy recomendable contar al menos con el acceso a la información que acompaña el momento de esos descubrimientos, bien fueran a través de una prospección o de una excavación. O por otro lado, el segundo modelo, que si no te he entendido mal, sería la centralización de ese depósito de materiales arqueológicos por un servicio, digamos, sí, que tiene como misión gestionar ese patrimonio que está a disposición de los museos arqueológicos, que en virtud de un proyecto museográfico, de una misión, etcétera, etcétera, el modelo Navarro, que plantearía, digamos, una gestión por parte de los museos más directa sobre colecciones exponibles o estudiables, o desde un punto de vista no meramente depositario. Y querría preguntarte, Belén, cómo lo veis desde el servicio, desde la unidad que controla no solamente la autorización o las actividades arqueológicas que se dan en el territorio, sino que también vela porque esas actuaciones tengan un estándar de calidad desde el punto de vista de la documentación.
Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, y gracias por la invitación. Tengo que pedir disculpas porque llevo un resfriado importante y espero que no se me vaya la voz porque me va y me viene, pero bueno, ahí lo voy a luchar. Sí, efectivamente, una de las cuestiones que yo tenía aquí apuntadas y que, pues, por su importancia ya ha apuntado el compañero en primer lugar, es ese depósito exponencial que se va produciendo en los museos, que nace de las excavaciones arqueológicas, que es un poco la competencia que tiene nuestro servicio en este caso. Sabéis que el Servicio de Patrimonio Cultural se ha ascendido del de Cultura y los museos en este momento se encuentran gestionados desde Cultura, y nuestra responsabilidad, como bien apuntaba José, pues es la calidad de esas intervenciones y un poco llevar el control de destino de esas piezas hasta que acaban en los museos. Nosotros lo que hacemos en las resoluciones es establecer la prescripción de a dónde va a ir ese material una vez que se haya excavado, y la verdad es que la prescripción actual sitúa esos depósitos en los museos provinciales, que están absolutamente colapsados. Somos conscientes de ello, y que quizá pues, nos lleva a la primera pregunta a todos: si realmente tienen que ser los receptores naturales de ese material, o podemos empezar a hablar de unas deslocalizaciones de material a museos locales, a museos comarcales, donde a lo mejor se conviertan también en un recurso para estos espacios, ¿no? para estos lugares. Y luego a mí esto me lleva inmediatamente a otra pregunta, y es que si realmente todo lo que acaba en un museo es necesario que haya salido de un yacimiento. Quiero decir, ¿todo lo que recogemos tiene que ir a un museo, o todo lo que recogemos lo tenemos que recoger? Esa sería un poco la siguiente pregunta. Quiero decir, a un museo le interesa una bolsa de 800 fragmentos de no sé qué. Por tanto, quizá el primer criterio sería seleccionar aquello que nosotros extraemos de un yacimiento arqueológico y después ver si realmente todo tiene que ir a los museos provinciales. Yo quiero dejar este planteamiento porque realmente desde nuestro servicio, como os digo, lo que establecemos son los lugares de depósito, y pues quizá habría que empezar a trabajar con otras posibilidades. Respecto al tema documental, pues sí, yo creo que los museos también tienen que ser receptores. Esto es una opinión personal, hablo como trabajadora del servicio, pero realmente es una opinión personal. Quizá tenga mucho más sentido que esa documentación acompañe a las piezas que tenerlo en un archivo general, que a nosotros también nos implica un trabajo de búsqueda, de tener que prestarlo, de que vuelva, cuando a lo mejor en el museo pues tiene una utilidad a priori muchísimo más inmediata. A nivel de la ley de archivos, pues bueno, habría que revisar también, porque es una documentación que se genera en el ámbito de la administración pública y por tanto, pues bueno, me imagino que hay que mirar varias cuestiones en este sentido, pero lógicamente un material acompañado del informe que ha generado, de las actuaciones, incluso muchas veces del libro de trabajo del arqueólogo, es decir, de todo lo que acompaña a esa pieza, pues lógicamente tenga mucho más sentido que esté físicamente con esas piezas. Pero ya digo que entrarían como informes de la Dirección General otro tipo de cuestiones que quizá habría que ver. ¿Puedo poner un ejemplo? Sí. Que ocurre en todos los museos. Cuando hay una excavación arqueológica, se abre un expediente en el museo porque se espera que venga un material al expediente, al cual se le da un número, y tenemos expedientes vacíos, porque no nos dicen, pues no ha salido nada, o esta actuación no se ha llegado a hacer, con lo cual hay cajas con expedientes vacíos y preguntamos por escrito al servicio correspondiente que nos digan qué ha pasado. A ver, es cierto que en las prescripciones debe enviarse al centro de depósito esa resolución. Sí, sí. Yo sé que no sucede, y es algo que, creerme que estoy trabajando. En ello. De verdad, o sea,
creo que es el espacio adecuado para decirlo. Es una cosa que no sé por qué cuesta tanto. Ya lo estoy trabajando directamente con el Departamento de Administración. O sea, por favor, a la administrativa de turno que llegue esto, porque soy consciente que si no son expedientes inacabados, que no sabéis lo que ha sucedido con esa intervención. Entonces sí, yo sé que es una demanda, incluso hemos llegado a tener alguna reunión en este sentido y de verdad que recojo el guante y que estoy en ello porque lo veo completamente necesario, porque yo también he trabajado en el museo Sí, sí. Y sobre todo porque hay casos pocos, pero algunos en que los arqueólogos no entregan el material. Entonces no sabemos si no ha salido nada o si no lo han entregado, lo cual es una falta administrativa grave. Sí. Efectivamente, es un incumplimiento de una resolución de un director o directora general y, por tanto, pues objeto de una sanción incluso, ¿no? Y bueno, desde el servicio de verdad que somos conscientes y en lo que a mí respecta, pues trabajaremos esta cuestión. Luego, respecto a la autoría, sí que quería mencionar a la autoría de estos informes y de estos materiales. Yo sé que el código deontológico de los arqueólogos recoge algo en este sentido, pero que al final todo se traduce en que el propietario intelectual de ese informe se entienda con la persona que tiene que... Pero yo aquí quería lanzar un concepto del patrimonio arqueológico recogido por la ley, que es dominio público. Sí. El patrimonio arqueológico es dominio público y eso no se nos tiene que olvidar a nadie. Sí. Yo entiendo que un dominio público pertenece al público, o sea, pertenece a todos. Y en ese sentido yo creo que habría que limar mucho el tema de las autorías y de las propiedades intelectuales para que no se sucedan escenarios como los que todos conocemos determinados casos. Y que estamos los museos en medio y a veces tenemos que jugar a ser árbitros de cuando partidos que no no son nuestros. Sí. Luego la propiedad intelectual es de... Sí, esto está claro. Por supuesto. Otra cosa son las excavaciones pero, de los años 50, los años 60. Pero ¿cuándo muere una excavación, Beatriz? ¿Perdón? ¿Cuándo muere una excavación o muere un proyecto? Te lo voy a decir, cuando muere el arqueólogo. ¿O no? En la mayoría de los casos. Nosotros, por ejemplo, con yacimientos de Alcoriza, que estuvo trabajando en ellos Montserrat Martínez, Sí. Montserrat está viva y coleando, y vive en Alcoriza y sigue Sí. dedicándose en parte a la arqueología o a la difusión del patrimonio. Si algún estudioso ha querido... Micrófono. Es que no se te oye. Si algún estudioso ha querido mirar materiales de sus excavaciones, yo llamo por teléfono a Monse y le digo, Monse, ¿te importa que este investigador publique algo? Oigo. No, Perdón. no sé. La Alcoriza te va a venir a... Perdón. Oye, igual os habéis pasado ahora. Bueno, pues eso, contactamos con el investigador. ¿Y si Monse dice que no? Pues es que no. Claro que voy a hacer. Desde el punto de vista legal ahí tenemos un problema, porque Claro, como bien ¿no? apunta Belén, Muchas dudas de que se puede decir que no a una excavación de hace 25 años. Es raro que se nieguen a que... lo más recomendable, creo que además es imposible que funcione de otra manera si no existe un acuerdo entre las partes, porque el acceso a los materiales arqueológicos, como decía Belén, y aquí hago un pequeño inciso, son efectivamente de dominio público. Entiendo que es innegable como museo negarse a presentar esos materiales. Ahora bien, hay implícito un trabajo intelectual, empezando ya por el inventario de esos materiales, que es donde empezamos a tener que tocar al autor de esos elementos. La indefinición de dónde empieza y dónde acaba esos derechos sobre ese material científico es la gran duda que todos tenemos y donde nos movemos en un pantano, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil, si no hay acuerdo, que puedas ir por un buen camino, ¿no? Porque uno u otro va a argumentar razones existentes, pero que no dejan de ser paralelas a las razones existentes por parte de la otra parte. Claro, un permiso de excavaciones es una concesión administrativa con caducidad. Yo, si No os es otra parece, cosa. os voy a pedir... No genera ningún derecho. Sí, Es que el derecho que te da para durante un tiempo determinado hacer una actuación determinada en un sitio determinado, nada más. Entonces,
se dan casos, todos conocemos muchos casos de programas de investigación que duran años y años y que implican a muchos yacimientos que se han tocado hace 20 años pero todavía no se han publicado. Y hay otros investigadores que acuden a esos materiales, y el investigador que en su día lo hizo pues se revela y el museo al final está en medio sin ningún tipo de herramienta legal para poder discernir una cosa u otra. Doy la palabra a Rubén un momentito para que pueda continuar Belén con su exposición. Dentro del debate que se está estableciendo yo quería aportar un elemento, porque sí que es cierto que el museo tiene la obligación de disponer de los materiales para quien lo pueda solicitar a efectos de investigación. Pero si esos materiales muchas veces no llevan una información adicional unida, es como estar enseñando nada prácticamente a la hora de poder avanzar en la investigación. Efectivamente. Y desde el punto de vista, bueno, yo aquí casi me siento un poquito intruso por no tener esa profesionalidad arqueológica que tenéis muchos de la mesa, pero desde el punto de vista de los museos de la Ruta de Casa Augusta y pensando en los museos de sitio, no solo somos unos materiales, sino que tenemos restos inmuebles y somos un espacio arqueológico. Y ese espacio arqueológico sí que está ahí a disposición de todos, pero si no existe nada de documentación sobre el mismo, el conocimiento que tenemos de él es mínimo. Y si toda esa información se considera propiedad del autor, propiedad intelectual del autor, entonces sí que tenemos un serio problema, porque ya no estamos hablando de materiales, sino que estamos hablando del conocimiento directo de los espacios arqueológicos, que más allá de que haya unos materiales siglados, es una serie de estructuras que si no se tiene una información de la excavación realizada por el equipo correspondiente, difícilmente puede avanzarse. Yo creo que es una situación un poquito diferente también. Yo creo que la actualización del decreto 690, que tiene 32 años, y que bueno, es otra lucha que hay ahí porque evidentemente se ha quedado completamente obsoleto. En este sentido, debería recoger este tipo de cuestiones, pero además yo creo que la administración digital pues, tiene que servir también para facilitarnos el aportar este tipo de informes. Quiero decir, igual que se envía por registro al servicio el informe final, enviarlo a los centros de depósito o a los museos que van a ser al final el custodio del material que va a acompañar a este material, ¿no? Nosotros lo exigimos. De hecho, Lo sé, cualquier lo sé. investigador que deposita material en el museo tiene que entregar también esa documentación complementaria. Exacto, exacto. Sí, pero lo exigís porque en el museo existe esa política, pero no hay algo que sea exigible o que se exija en el... No hay una disposición que nos Exacto. avale a la hora de hacer esa exigencia a los Quizá museos. falta un respaldo normativo en el que los museos se apoyen para que esto suceda y desde luego yo estoy recogiendo todos los guantes a nivel de servicio que creo que tienen en lo que a nosotros nos concierne, que son depósitos y entrega de informes. La gestión luego de los restos museísticos va por otro lado. Pero es evidente que todo pasa por una actualización normativa y por un buen uso de la administración electrónica, que para eso está, ¿no? Y que permite llegar a todos. Comentaba que una de mis conclusiones es que en el decreto nuevo, que urge hacerlo ya, el decreto nuevo de excavaciones arqueológicas, vengan aclarados este tipo de cosas, plazos de entrega, plazos de publicaciones, plazos de estudio, incluso, como comentaba al principio, una instrucción complementaria para normalizar embalajes, envases, etiquetas y datos. Bueno, de hecho, perdona, hace un tiempo no se exigía desde la Dirección General que un investigador que no hubiera cumplido todos esos requisitos, al año siguiente o la próxima vez que iba a solicitar un permiso no se le concediera porque no había cumplido previamente con... Eso es una especie como de mantra que siempre se dice, todo lo hemos oído, pero no escrito. Bueno, yo sé de gente que no se lo han dado porque no ha... No está escrito en ningún sitio. Y sería lo lógico, pero claro, para que se pueda penalizar al infractor tiene que estar aprobado por un órgano suficientemente autorizado para hacerlo, ¿no? Y eso no está así. Claro. Pues dejando este punto aquí, retomaremos luego si queréis en este sentido. Hay un aspecto muy importante, rizando el rizo y apuntaba Rubén, los restos arqueológicos inmuebles. Paso a preguntarte, Belén, por la
particularidad de la gestión de los restos antropológicos, sobre todo los de épocas recientes, pensando en memoria democrática y esos proyectos que desde la Dirección General lleváis gestionando hace años, y cómo compagina esto con esta política de depósito de restos. Pues la verdad es que no sabéis lo que os agradezco que salga este tema en las jornadas, porque es que es un debate permanente y como persona que recepciona ahora todos estos temas en el servicio no paro de darle vueltas a según qué cuestiones, ¿no? A ver, el tema de memoria democrática es especialmente sensible porque son unos restos que se acompañan de una responsabilidad judicial y, por tanto, su tratamiento tiene una serie de especificaciones. El servicio, como responsable de la memoria democrática, aquí hay una doble vertiente, que es la apertura de fosas, que se localizan, que se excavan y se exhuman. Y por otro lado van los hallazgos casuales, en los que estamos en contacto permanente con Policía Judicial, tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil, que se pone en contacto con nosotros en el momento en que hay un escenario susceptible de ser restos óseos que ellos dicen históricos o los llaman históricos, y que ellos los sitúan en 100 años, bueno, pues por tener un estándar ahí, ¿no? Cuando esto se produce, el escenario ideal es que la forense y el arqueólogo o arqueóloga aparezcan al mismo tiempo en ese escenario. Evidentemente hay un contexto que hay que analizar. Yo muchas veces llega la forense y dice, no, tienen más de 100 años, son vuestros. A mí me sorprende, o sea, porque ni Bones tiene esa capacidad de calcular la antigüedad de un hueso. Ya sabemos todos que no se puede calcular así. Entonces, el arqueólogo necesita contextualizar ese hallazgo para saber si es de carácter arqueológico. Lo que sucede muchas veces es que la forense va antes que nosotros y, a pesar de que considera que los restos son antiguos, se produce el levantamiento de esos restos. Entonces nosotros perdemos lo que se llama el contexto arqueológico y la posibilidad de contextualizarlos en un ámbito. Esto se suple, mal que bien, es verdad que realizan reportajes fotográficos que luego a nosotros nos permiten, pues bueno, afinar un poquito esta cuestión. Cuento todo esto porque una de las cosas en las que también estoy trabajando es en establecer un protocolo que nos permita, con Policía Judicial y con Guardia Civil, gestionar esos hallazgos de la manera más oportuna posible. Porque muchas veces también sucede que, a pesar de ser restos antiguos, como los levanta la forense, van a sede judicial y esos huesos se judicializan, esa es la palabra, y entonces ya para recuperarlos, si hemos entendido que son contextos históricos o de la guerra de España, tenemos que solicitarle al juez que levante el depósito, que haga un tal, y eso muchas veces es rápido, pero muchas veces estamos hablando de meses. Entonces ahí lo que se produce es digamos, un desajuste entre la presencia forense y la presencia arqueológica, que muchas veces nos lleva a este tipo de situaciones. Y bueno, lo que quiero poner aquí de manifiesto es que se está trabajando en un protocolo con ellos para que todo esto se ajuste de una manera más concreta, sobre todo para que no lleguen a judicializarse, porque entonces sí que nos encontramos con problemas ya un poquito más, ya sabéis cómo van los temas judiciales, más de tiempo, más de esta cuestión. Entonces, bueno, en el momento en que se produce un hallazgo, si responde a memoria democrática, la verdad es que esto sí que lo tenemos bastante normativizado, digamos, a través de varios documentos. Uno de ellos es el protocolo de dignificación de los restos de víctimas no reclamadas durante la Guerra de España. Este es un protocolo que se ha elaborado el año pasado, que se acaba de concretar en todos sus aspectos y que falta ponerlo en conocimiento de todo el mundo, ¿no? Entonces, desde aquí os digo que se ha hecho ese protocolo porque cuando se exhuma una fosa y se produce todo el tema de identificaciones, hay restos que no son reclamados por nadie. ¿Qué hacemos con esos restos? Lo que dice la ley. La ley dice que todos esos restos tienen que volver al cementerio municipal del que fueron exhumados, y de acuerdo a la Ley de Memoria Democrática del año 2018, tienen que ser identificados como víctimas de la Guerra de España o de la represión o del ámbito que corresponda.
Entonces, en ese sentido, en estos momentos se está empezando la labor de devolver muchos de esos restos que acabaron en la Universidad Laboral, que fue un poco el centro de depósito natural de los restos antropológicos. Se está empezando a poner en contacto con los cementerios locales para que todos esos conjuntos que no han sido reclamados por nadie y de los que ya se han tomado muestras para los bancos de ADN, o sea, nada se reinhuma sin que nosotros nos quedemos una muestra de cara a la identificación del banco de ADN, vuelvan a estos espacios. Evidentemente son restos que no tiene sentido que acaben en los museos. Sí que al principio creo que iban a los museos, hicimos ese trabajo de sacarlos de los museos porque no era su sitio. Se llevaron temporalmente a la laboral, se cogieron esas muestras para que formen parte del banco de ADN, aunque en estos momentos no estén reclamados, y el siguiente paso es acabar en los cementerios de las localidades, donde de momento no nos estamos encontrando ningún problema. Evidentemente hay localidades más proclives a normalizar este tipo de situaciones que otros, pero la verdad es que es una labor que estamos llevando a cabo sin ningún problema. Esto respecto a memoria democrática, que como os digo, aparte de la ley estatal, la 57/2007, este protocolo que se va a poner pronto en conocimiento de todo el mundo, la orden que salió, el protocolo de actuaciones en exhumaciones de la guerra civil y el protocolo de exhumación que se hizo en su momento en amarga memoria, nos permiten pues bueno, tener un control muy exhaustivo de esos restos, como sabéis, con una cadena de custodia que nos permita tener siempre la trazabilidad de la pieza porque tienen ese componente judicial, es decir, en caso de que pues, algún resto fuera objeto de juicio por herencias o algún tipo de cuestiones, la trazabilidad de la pieza tiene que estar muy controlada porque si no, no tienen validez judicial. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo que os estoy diciendo, se exhuman. Muchas veces se realiza estudio antropológico, otras veces no. Se cogen las muestras para el banco de ADN, para la identificación y posteriormente se reinhuman en el cementerio. Para los identificados, lo que dice la ley, se devuelven a los familiares, junto con los objetos personales, que también son reinhumados junto con las personas no identificadas, pues porque son objetos personales que pertenecen y que pueden ser reclamados en algún momento por los familiares y que evidentemente no tienen la consideración de objeto museístico. Por tanto, en este sentido nos estamos moviendo en un ámbito casi más judicial que museístico. La memoria democrática está tratada desde la Dirección General de Patrimonio Cultural, pero tiene unas sensibilidades y unas necesidades que muchas veces tengo que decir que nos superan. Pero bueno, las fosas son tratadas como excavaciones arqueológicas, con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese punto. Y respecto a los restos antropológicos que salen de las excavaciones arqueológicas, pues ya sé también que hay un debate muy encendido sobre qué hacemos con esos restos arqueológicos. ¿A qué museo le interesa recepcionar 195 enterramientos de una necrópolis musulmana, por ejemplo? Yo, por lo que he podido pulsar, la mayor parte de los museos prefieren no recepcionar este tipo de material. Primero, porque es un material que difícilmente se va a exponer, quiero decir, la exposición de restos humanos, al menos desde mi punto de vista, aparte de que roza temas éticos, nos puede aportar muy poco. Sí que nos pueden aportar restos que nos hablen de evolución humana o de cuestiones muy concretas, pero poco más, o como mucho en un ámbito de exposición de un ritual, etcétera. Pero evidentemente son restos que tienen unas peculiaridades y es que pues, difícilmente van a formar parte de exposiciones, ¿no? Sí que pueden ser objeto pues, de estudios antropológicos, de estudios genéticos, etc. Nos hemos encontrado casos que nos hemos quedado a medio camino. Por ejemplo, en el caso de Sigena había una razón ética y era que la comunidad belenista nos dijo que no se podían tocar esos restos por una cuestión de respeto. Aquí entramos ya también en el tema del culto a la muerte y de determinadas comunidades con las que entras en conflicto porque piensan que eso no debe moverse de ahí y, por supuesto, yo soy de la opinión de que hay que respetarlo. Entonces, lo que se hizo fue un estudio antropológico macroscópico de lo que se veía y la recogida de muestras para análisis, sí,
para análisis de lo que fuera necesario, ¿no? Pues tanto de alimentación como genéticos como tal. Y se dejan in situ. La probabilidad de dejar in situ los restos es lo que yo lanzo aquí, tanto integrados en osarios como in situ, recuperando una información muy concreta en ese momento y tomando muestras. Y para mí, en este momento, tal y como están los museos, sería un poco una posible solución a todo esto. En el tema ético, simplemente tenía un ejemplo muy concreto, que es el Museo de las Momias de Quinto, o museos similares que ahora se están poniendo como muy en auge y nos están diciendo ¡ay, un museo de momias! Aquí entra mucho la opinión personal. Yo creo que el tema ético es una cosa que lanzo también, que está ahí. Ver 30 momias de esa forma, pues bueno, hay gente que le puede parecer interesante. Es morbo, es aportación histórica, es otra cosa, no lo sé. Lo dejo también como parte de ese debate para todos. Podemos abordarlo luego en el debate. Beatriz, quería yo preguntarte o que compartieras con nosotros un poco, hemos hablado de la función del museo como acogedor de investigaciones, de investigadores externos, pero también tenemos una obligación y una serie de competencias que en el Museo de Teruel lleváis desarrollando muchos años, y quería que nos contaras un poco sobre esos proyectos de investigación propios, en este caso en materia de investigación arqueológica. Sí, porque además, gracias a estos proyectos de investigación, eso supone un incremento y un enriquecimiento de las colecciones que tenemos en el museo, que como ya sabéis, las colecciones arqueológicas provienen básicamente en nuestro museo y en los vuestros, en todos, de excavaciones, de prospecciones o de hallazgos casuales. En nuestro caso, desde el año 84 se está desarrollando varios proyectos de investigación destinados al estudio de las poblaciones indígenas que habitaban en la actual provincia de Teruel. Estudiar sus modos de vida y los cambios que supuso la presencia de Roma en nuestra provincia, que se tradujo en cambios lingüísticos, culturales, económicos, sociales, etcétera, etcétera. Posteriormente, también el último proyecto de investigación que hemos abordado es en torno al Andalus, un periodo muy desconocido en nuestra provincia, yo creo que en Aragón en general y en la península también en particular. Entonces, lo primero que tengo que decir es que desde el museo siempre ha habido una predisposición para que todos estos proyectos de investigación se puedan realizar, disponiendo de investigadores, de conservadores, de técnicos. Tenemos recursos, tenemos tiempo. Y si no tenemos recursos, nos los inventamos, pero el caso es que no queremos abandonar ese proyecto de investigación, que lo consideramos una función esencial en nuestro museo, sin abandonar la difusión, la comunicación, en fin, la actualización de la exposición permanente. Todo eso entra dentro de nuestros esquemas. Y concretando ya un poco en los yacimientos en los que trabajamos, dentro del ámbito prerromano, trabajamos en el Cabezo de San Pedro de Oliete y este año, como novedad, en el Alto Chacón. No sé si conocéis un poco los dos yacimientos, voy a dar unas pinceladas de ellos. El Cabezo de San Pedro es un poblado ibérico que está en Oliete, donde se realizaron 2 campañas de excavación en los años 80. En esos momentos se caracterizó el asentamiento, se dieron las características principales de toda la zona de la muralla, pero se abandonó. Y en 2017 Sara Azuara hizo un plan director y en el 2018 la propia Sara, Jaime Vicente y yo reanudamos los trabajos. En estos 4 años hemos ahondado en el estudio del poblado y además hemos realizado prospecciones geofísicas, que últimamente las realizamos en todos los yacimientos en los que estamos, porque nos da unos resultados brutales de lo que es la extensión del yacimiento. Por ejemplo, en el Cabezo de San Pedro, gracias a la prospección, hemos descubierto un ámbito industrial con más de 30 hornos, de los cuales 3 de ellos tienen entre 8 y 10 metros de boca,
y 26 de ellos son estructuras de combustión un poco más pequeñas, de dimensiones más pequeñas y características diferentes. Y además hemos descubierto otro ámbito, que es el de la necrópolis, una necrópolis de incineración con más de un centenar de estructuras, de las cuales llevamos excavados 13 túmulos, también con distintas características y algunos de ellos muy bien conservados. El descubrimiento de esta necrópolis, además, nos ha hecho preguntarnos y hemos constatado que dicha necrópolis es anterior a lo que teníamos constatado en el poblado de San Pedro. Nos remontamos probablemente al siglo V a.C. En el poblado de San Pedro, además, la novedad de este año es que se va a realizar una campaña de restauración con una gran inversión económica, y la función principal va a ser desescombrar el foso, con lo cual, si ya la visión del yacimiento es impresionante, porque tenemos un torreón de 13 metros, un torreón ibérico, no estoy hablando de un torreón medieval ni nada de eso, pues con la excavación del foso bajará como 6 metros más, o sea, aquello va a ser impresionante. Es un entorno que, si no lo conocéis, tenéis que visitarlo. La novedad de este año, como os decía, es el Alto Chacón. En el Alto Chacón se excavó en los años 60, los años 70, excavó Purificación Atrián, y luego también se abandonó. Pero es un yacimiento muy especial porque está en la frontera entre, por simplificar un poco, la cultura ibérica y la cultura celtibérica. Está muy próximo también a Peñalba de Ibiastar, que supongo que sonará porque está considerado un santuario celtibérico al aire libre de gran importancia y que ha provocado mucha bibliografía a lo largo de la historia. Queremos volver a excavar en el Alto Chacón porque tenemos unos materiales impresionantes, fruto de esa fusión entre ambas culturas, pero no tenemos una estratigrafía, porque se excavó en un momento en que la metodología pues era bastante cuestionable, como sabéis, en todos los grandes yacimientos clásicos. Entonces, queremos paliar esos defectos, y por eso vamos a hacer una campaña de una semana. Esta misma semana, el lunes, hemos hecho la prospección geofísica y estamos esperando también los resultados para saber dónde queremos incidir. Como parte negativa, os tengo que decir también que la cartelería la tenemos que renovar, y en parte con este motivo decidimos excavar porque nos dimos cuenta de que estaba un poco obsoleto todos los datos que aportábamos en los paneles, y es una excusa estupenda para poder actualizarnos. Con respecto a la romanización y la implantación de Roma en la península, realizamos el estudio a través de 3 yacimientos. Uno urbano, que es la Caridad de Camirreal, una obra pública, que es el acueducto que va desde Albarracín hasta Cella, y una villa, que es la Loma del Regadío. Los 3 yacimientos son de cronologías diferentes. Uno es republicano, que es la Caridad, el acueducto imperial, y la vila de Urrea de Gaén es bajo imperial. De la Caridad, bueno, yo creo que todos los que estáis aquí conocéis bastante o habéis pasado por el yacimiento de la Caridad. Allí se empezó a excavar por una urgencia, pero cuando se vio la envergadura del yacimiento ya se realizó un proyecto que se ha ido retocando y revisando a lo largo de los 38 años que me parece que se lleva excavando en el yacimiento. Todos los objetivos para excavar en la Caridad coinciden plenamente con los del museo. Es como un satélite de nuestro museo. Tenemos que conocer, tenemos que conservar y tenemos que difundir todo lo que se encuentra en el yacimiento. A veces lo logramos, otras veces la difusión es un poco complicada. Estamos también redactando la museología del yacimiento y esperamos que en los próximos años pueda salir adelante. Y todos estos aspectos, desde el conocimiento hasta la conservación, intentamos que se reflejen en la zona para crear riqueza y para que la gente de allí se sienta implicada con la gran riqueza, con el yacimiento tan rico que tienen en esa zona. En cuanto al acueducto, se realizaron actuaciones en el siglo pasado por parte de Purificación Atrián, de Martín Almagro, de Eustaquio Castellano, que lo veo aquí sentado entre nosotros. Y en el año 97
decidimos también retomar desde el museo los trabajos en el acueducto de cara a la musealización y la difusión de semejante obra hidráulica, que es una de las más importantes de la península, tanto por la envergadura que tiene como por las soluciones técnicas que se adoptaron en una zona tan abrupta. La verdad es que se ha invertido bastante dinero, y tanto desde la Dirección General de Patrimonio como el Museo de Teruel, la Diputación Provincial y los ayuntamientos de la zona, se hizo la musealización del recorrido, que además tiene bastantes visitantes, y se creó un centro de acogida desde donde parten distintas excursiones para ver los tramos del acueducto. Si no lo conocéis, hay dos sitios especialmente impresionantes, uno que se llama el Barranco de los Burros y otro la Cañada de Monterde, que tenéis que iros, os emplazo a que vayáis a conocerlo. En cuanto al yacimiento bajo imperial, la vila romana de la Loma de Regadío, pasó lo mismo, se excavó en los años 50, se extrajo un mosaico que correspondía al peristilo y luego se abandonó. Y en el 97, que fue un año muy productivo en el museo, decidimos también retomar los trabajos en la villa. Hasta el momento, en estos momentos no estamos excavando, pero porque el yacimiento ya está musealizado, se instaló una cubierta que habían pasado ya 10 años y la cubierta estaba bastante deteriorada. Este año se ha renovado, afortunadamente, y tenemos que renovar también toda la parte museográfica. La vila, además, desde el museo hemos intentado proyectarla, hacer una gran difusión de ella, y está unida a la Asociación de Villas Romanas de Hispania, junto con otras 9 vilas de la península. Un minuto, vale, pues acabo diciendo sobre el último proyecto, es sobre el conocimiento de Al-Ándalus, se llama Urzún y Cura, y se ha desarrollado entre el año 2014 y el 2019. Desde ese año no hemos vuelto a excavar, pero la verdad es que produjo unos resultados muy impresionantes. Excavamos en 2 yacimientos, Alcañiz el Viejo y el Quemado de Sarrión, y además se realizaron prospecciones a lo largo de la sierra de Jabalambre y de Gúdar, localizando 70 yacimientos, más bien alquerías, caseríos pequeños, pero que han servido también para caracterizar un poco la presencia de Al-Ándalus en nuestra provincia. Y ya termino. Gracias por ceñirte al tiempo. Subrayar, creo que se han dado cuenta ustedes que el Museo de Teruel es una unidad de patrimonio en sí misma. Hablábamos de la justificación, si es que hay que justificarla, y te quito 10 segundos, Rubén, para tu cuarto bloque, la justificación de conocer mejor las colecciones e incrementar las colecciones de nuestro territorio en virtud de la misión de nuestros centros. Como bien ha explicado Beatriz, y lo subrayo, en colaboración en muchas ocasiones con la Dirección General se han abordado proyectos de restauración de mucho calado, proyectos que más allá de la excavación para obtener materiales o conocer mejor un yacimiento, pasan por la investigación, pasan por la consolidación, pasan por la dinamización de esos territorios, la musealización, la creación de centros de interpretación, y todo reside, y esto también lo quiero subrayar, en que uno de los aspectos que definen a los museos es la permanencia. Somos instituciones de carácter permanente, o así debemos de serlo, y abordamos materias primas que son únicas, que es el patrimonio, más en arqueología, como todos ustedes saben, y el hecho de que exista el respaldo de una institución que siempre está con declarada y firme intención de conocer, investigar y conservar ese patrimonio, es un aval fundamental, porque todos conocemos proyectos que nacen grandilocuentes y que no terminan o concluyen. El hecho de que haya una institución, sea una administración pública la que esté detrás de ese museo o no, es fundamental a la hora de garantizar llegar a buen puerto. Por eso yo creo que los museos, en ese sentido, el Museo de Teruel es buena cuenta de ello, llevan décadas investigando con tesón en yacimientos, pero también dinamizándolos, publicándolos, dándolos a conocer e incluso acercando al público. Esa dinamización va a ser el eslabón de enganche que me va a permitir trasladarle a Rubén, que tiene una amplia experiencia en el ámbito de la accesibilidad a los museos en el sentido más amplio,
a los museos y a los yacimientos y a los monumentos arqueológicos, para llamarlos de alguna manera, y sí que querríamos que compartieras un poco con nosotros esas experiencias que desde el Ayuntamiento de Zaragoza lleváis poniendo en práctica muchos años. Muy bien. Bueno, la verdad es que la parte que puedo aportar, lógicamente, se centra más en los museos que en Zaragoza han permitido hacer accesible al público varios yacimientos relacionados con Caesar Augusta, ¿no? Y un poco voy a intentar enlazar también con varias de las cosas que se han hablado aquí. Estamos hablando, hemos centrado el tema lógicamente en las excavaciones y a veces en la relación que un museo puede tener con el diferente aporte de materiales que se realizan desde diferentes excavaciones. Y en el caso que de alguna manera estoy representando en estos momentos sería el de los museos de sitio. La relación en ese sentido se trastoca un poquito, porque realmente estamos hablando de un museo vinculado específicamente a una excavación y a un espacio arqueológico concreto, a un yacimiento. Además, en un entorno urbano, como he señalado al principio, que puede tener sus ciertas complejidades. Entonces, la relación cambia, porque a la hora de abordar, por ejemplo, la musealización de ese espacio, la parte de investigación, en ese sentido resulta fundamental, pero no ya una investigación porque queramos aportar, porque queramos difundir conocimiento, sino un trabajo de investigación previa que es necesario para poder musealizar siquiera. O sea, no se puede plantear la musealización de un espacio arqueológico si no tienes una información mínima para ello, que tiene que ser resultado de una investigación, de un aporte de documentación por parte del equipo que ha realizado la excavación, etcétera. Entonces, se dan a veces circunstancias un poquito peculiares en ese sentido. En el caso de Zaragoza, tenemos que pensar también que los procesos de musealización nunca han venido tampoco, o en muy rara ocasión han venido seguidos de la excavación. Las excavaciones han tenido una cronología determinada que han surgido fundamentalmente de renovaciones urbanísticas, de hallazgos casuales incluso, pues el teatro en el año 72, el foro en la remodelación de toda la Plaza del Pilar, Plaza del Aseo a finales de los años 80, el actual Museo del Puerto dentro de las mismas campañas ya a principios de los 90, o incluso las termas fue excavado inicialmente en el año 82. Sin embargo, las musealizaciones han venido en ocasiones 5, 10 o 30 años después del inicio de esas excavaciones. Por tanto, a la hora de abordar la construcción de un museo, ha habido que realizar ya ese trabajo previo de investigación, ya ha habido que acudir a materiales de excavación. ¿Y cuál ha sido el procedimiento en muchas ocasiones? Pues acabar hablando con el excavador cuando ha sido posible. No porque hubiera una documentación ordenada, no porque hubiera unos materiales ya registrados, siglados, etc. Y eso lo quiero resaltar porque ya no es solo tener unos materiales bien archivados, bien registrados, que resulta importantísimo, sino que desde el punto de vista de museos somos nosotros los primeros interesados en tener esa documentación y esa información para poder ejercer luego nuestro segundo papel o tercero o otro de los papeles que tenemos asignados, que es lógicamente la comunicación de los mismos, la difusión o el poder transmitir una serie de conocimientos que han sido extraídos. Bien, en el caso de los museos de sitio, bueno, ya digo, las musealizaciones vienen en épocas diferentes porque para que una musealización sea posible, yo siempre he considerado que se necesitan tres elementos. Uno, una capacidad técnica. O sea, tiene que haber una serie de personas, un equipo que tenga digamos, el saber para poder afrontar ese proceso de musealización. Pero tiene que haber también una voluntad política. O sea, si no existe ese querer marcado estoy hablando dentro del ámbito de la administración, que yo creo que es donde estamos insertos la gran mayoría de los presentes, pues tiene que haber esa voluntad política también para que la musealización pueda llevarse a cabo. Y luego tiene que haber también una posibilidad económica. O sea, si una de las tres cosas falla, cualquiera de las tres, probablemente ese museo no nazca siquiera. No nazca. O sea, tiene que haber un saber, tiene que haber un querer y tiene que haber un poder, porque si no existen las tres, el museo no sale. Y en el caso de Caesar Augusta, pues bueno, hubo una serie de años. Tenemos que pensar que la musealización de los 4 museos que están abiertos al público actualmente se hizo en 8 años, en un periodo de 8 años, que
yo a veces lo sigo viendo como muy sorprendente teniendo en cuenta las circunstancias y bueno, pues porque coincidieron esos elementos. Pero claro, estamos hablando de 4 museos de sitio que tienen esa peculiaridad también respecto a lo que puede tener los museos generales y de carácter arqueológico con colecciones arqueológicas. Porque los museos de sitio, como digo, estamos vinculados a una única excavación. Al ser museos de sitio, digamos, la parte principal o más llamativa o aquello que va a resultar el principal reclamo va a ser los restos inmuebles. Por supuesto también los muebles, pero los restos inmuebles va a ser, digamos, el entorno mismo del museo. Y luego también resulta muy relevante en este sentido encontrar un equilibrio entre la conservación y el valor de uso. Porque, claro, un museo que está ubicado exactamente en el mismo espacio que un yacimiento arqueológico tiene que tomar como decisión primera, obviamente, hacerse una serie de preguntas relacionadas, bueno, hasta qué punto queremos realizar o primar la conservación de esos restos arqueológicos, que es una obligación que existe, sobre el posible valor de uso que queramos dar a ese espacio. Yo siempre pongo como ejemplos también los teatros romanos, que dentro de la península ibérica tenemos un amplio espectro que va desde la conservación pura y dura de espacios que incluso no están musealizados o incluso no están abiertos al público, que únicamente se trabaja en ellos para que perduren en el tiempo, que no se extingan. Y tenemos ejemplos en los cuales esa conservación no ha primado en absoluto, incluso se ha llegado a destrozar el yacimiento arqueológico por el hecho de que tenga un uso actual y que pueda hacerse teatro y entonces vamos a echar hormigón y todos tenemos casos, ¿no? Entonces, los teatros quizás son un ejemplo, luego hay otros en los que a lo mejor se ha conseguido un mayor equilibrio. Nombro Caesar Augusta por la parte que me pueda tocar, me permitís la modestia, pero bueno, ahí está Cartagena también. Mérida tiene un equilibrio, pero con tendencia hacia uno de los extremos también más que al otro, pero bueno, son diferentes soluciones y a la hora de musealizar esos espacios hay que tomar también esas decisiones de equilibrio entre conservación y uso. Luego viene, a la hora de musealizar, ese proceso de investigación, ese de obtener la información. Viene esa interpretación de la información, que si no la conseguimos traducir también de manera adecuada resulta complicado. Y viene también luego una cosa importante y relacionada también con lo que estábamos hablando, que es realizar una proposición al público. Le tenemos que realizar una propuesta al público, porque si queremos que los espacios sean musealizados y que el público tenga un enganche, esa interpretación muchas veces tiene que completarse con el planteamiento, con el lanzamiento de hipótesis. Lo relaciono de nuevo con la investigación. O sea, la arqueología, con los materiales a lo mejor y con la documentación que existe, llega hasta un determinado punto, pero llega un momento en el cual los museos arqueológicos tenemos que empezar a trabajar con la incertidumbre. Yo creo que más que otros museos de otra naturaleza. Si le ofrecemos al público exclusivamente lo obtenido de manera científica en una excavación, no vamos a tener probablemente mucha atracción de público. Necesitamos tenemos un plano arqueológico, pero tenemos que reconstituir una planta, tenemos que poder reconstituir un alzado, porque si no hacemos ese esfuerzo de traducción, lógicamente el interés que pueda generar en el público o el nivel de comprensión que va a tener sobre esos restos va a ser muy complicado. Y en ese alzado, en ese reconstruir un alzado o en ese reconstruir una planta, hay que aventurarse en lo incierto también, hay que lanzar hipótesis, pero que yo creo que ahí reivindico también el papel de los museos para, dejando claro que es una hipótesis lo más fundada posible, lanzarla, porque eso impulsa también la investigación. Si no se plantearan hipótesis, no puede haber alguien que intente contradecirla o rebatirla o plantear otra hipótesis que pueda superar el siguiente nivel y seguir aumentando el conocimiento. Entonces yo creo que el papel que las musealizaciones juegan también para lanzar hipótesis de conocimiento sobre los espacios resulta importante. Simplemente termino ya con un poco los retos que los museos arqueológicos y en concreto los museos de sitio podemos tener. Por un lado, la conservación. O sea, vuelvo a
a apelar un poco a la naturaleza de que somos yacimientos arqueológicos y al fin y al cabo el origen está en los yacimientos arqueológicos y la conservación de los restos muebles pues tiene sus retos, pero todos aquí conocéis mucho mejor que yo el reto que supone la conservación de unos bienes inmuebles, de unos restos arqueológicos, tanto si están musealizados como si no. Si no, puede que incluso haya más complicaciones, pero cuando están musealizados hay que afrontar también toda una serie de cuestiones de conservación obligadas y necesarias. La documentación, pues lógicamente los museos de sitio también realizamos la documentación y utilizando también el entorno informático que nos proporciona el Ministerio, el Gobierno de Aragón, el entorno Domus, también trabajamos directamente los museos en la documentación de las colecciones. Y aquí lanzo también otro elemento para el debate, que en su momento ya cuando hemos trabajado en Domus ya lo he planteado, y es, pongo un ejemplo claro, del Museo de las Termas podemos tener en Domus perfectamente las 7 placas que tenemos de la decoración parietal que había, las reproducciones, etcétera. Pero quien va a entrar luego a Ceres a encontrar información sobre el Museo de las Termas no puede encontrar nada del anatatio o no puede encontrar nada de las letrinas. Los bienes inmuebles no tienen cabida en Domus. Solo se permite la documentación de bienes muebles, pero no está contemplada o articulada una documentación hasta cierto punto regulada de lo que puedan suponer bienes inmuebles que tengan una entidad o una identidad específica, como por ejemplo un anatatio, que puede resultar un elemento suficientemente identificativo como para tener una nomenclatura en el software de documentación. Bueno, simplemente la investigación requiere de constante actualización, eso ya no estoy descubriendo nada nuevo. Y en cuanto a la dinamización que comentabas, por cerrar ya con eso, pues lógicamente cuando un espacio arqueológico está musealizado requiere de ese trabajo constante de relación con el público. O sea, es necesario los programas didácticos para poder explicar esos contenidos o esos espacios ya no solo a público infantil, que es digamos los programas didácticos más potentes, pero también estoy hablando de programas didácticos cuando estamos refiriéndonos a programas orientados a familias o a públicos determinados. Las actividades complementarias, y me estoy hablando ya aquellas no con una finalidad didáctica tan específica, pero sí que permiten el acercamiento desde diferentes puntos de vista también a espacios arqueológicos. Estoy hablando de visitas guiadas, estoy hablando de conferencias, estoy hablando de talleres, estoy hablando de otra serie de experiencias que el público pueda tener relacionadas con esos espacios. Yo las considero también muy relevantes para ese acercamiento incluso de la propia arqueología con el ciudadano. Y luego, por supuesto, la comunicación. Yo creo también que es una deuda que muchos museos tenemos y que continuamos teniendo, que muchas veces no sabemos comunicar de una manera actual también, sobre todo las comunicaciones de hoy en día que bueno, lo de hace 10 minutos ya casi ha caducado, ha prescrito, hay que estar constantemente encontrando o utilizando esos nuevos canales que aparecen, pero sí que es cierto que muchas veces nos quedamos en una comunicación con mucha base científica y en ocasiones necesitamos dar ese paso o atrevernos a dar ese paso de divulgación, que acompañe a esos procesos o que culmine ese proceso de investigación. Porque realmente, lo dicho, hay que hacer de nuevo ese esfuerzo de interpretación y de pequeña traducción para que realmente haya una divulgación efectiva. Porque cuando nos centramos en datos, nos centramos en la parte más científica, pues nos cuesta mucho llegar también al público mayoritario, ¿no? Yo creo que es un poquito lo que quería... Perfectamente explicado, muchísimas gracias. Vamos a dar paso ya directamente, si le parece a la organización, al debate con ustedes, si quieren plantear alguna pregunta, alguna sugerencia. Eso es, pues si son tan amables, les acercarán el micrófono para que puedan escucharlo las personas que nos siguen. Fernando, que hable, que se levante para verlo. Sí. Ponte de pie. Ah, para que se me vea, ¿no? Sí, no sé si Lo que pasa es que os oculto a vosotros. Yo creo que mejor, que si no se os va a ver a vosotros. No te preocupes.
vamos a ver, es en relación con algunas cuestiones que han surgido y que se han tratado respecto al el papel de los museos, los antiguos provinciales, que se ha tratado, pues eso, qué está ocurriendo con el Museo de Zaragoza, el Museo de Teruel, el Museo de Huesca, donde tenemos esa obligación de recepción de todos esos fondos arqueológicos, que entran todos por su condición de dominio público y por las prescripciones que se marcan en las resoluciones, entran todos en bloque. Y es verdad que se han planteado en algunas otras ocasiones llevar a cabo algunos sistemas de expurgo. Si no recuerdo mal, en el Ministerio hubo hace unos años unos intentos de llevar a cabo una comisión que de alguna manera articulase algo que lleva ya mucho tiempo preestablecido en el ámbito de los archivos, que son las comisiones de expurgo. Entonces, paradójicamente, los archivos llevan mucha delantera. Entonces, claro, se está llegando a una situación que claro, se ingresa absolutamente todo el resultado, pero cuando digo todo es todo. A nosotros, voy a comentar una anécdota reciente, nos ha ingresado hasta un vasito de yogur de plástico, porque lo encontraron en la excavación y decidieron que también era un resto arqueológico que, claro, nosotros cuando nos entró ya decíamos, es que ya es lo último que nos falta ahora ya, que nos empiecen a entrar ya restos de sociedad postindustrial que aparecen en estratos superiores, o sea, ya esto ya es lo último. Entonces, estamos llegando a ese punto y sobre todo que, aunque contamos con espacios auxiliares de almacenamiento, naves auxiliares, la verdad que al ritmo que llevamos de ingreso de material, el colapso está al punto de la esquina, o sea, entonces vamos a llegar enseguida. Entonces, yo sí que, en fin, intentaría de alguna manera promover o por lo menos lanzar esta idea que ya en su momento, si no recuerdo mal, se trató, esas comisiones de expurgo, para intentar de alguna manera equipararnos al ámbito de los archivos y ser capaces de alguna manera de discernir cuáles son esos fondos que van a llegar, que se van a mantener de forma permanente y cuáles son aquellos que por ausencia o reiteración de materiales no van a proporcionar ningún tipo de dato ni actualmente ni en el futuro, incluso con técnicas futuras. Entonces, en ese sentido, claro, es que estamos caminando hacia el colapso absoluto. Esa es la primera cuestión. La segunda tiene que ver con el tema también, que está relacionado, evidentemente, con el tema de almacenamiento en salas de reserva de restos arqueológicos, pero en el caso de los restos antropológicos. Y has comentado el caso de Sigena, que nos ha cogido muy cerca, precisamente, y yo creo que eso, de alguna manera, a lo mejor tiene que ser la guía de lo que deben llevar a cabo actuaciones futuras, en el sentido de hacer una pequeña selección de restos para sus estudios, pero volver a reinhumar allí pues esos cementerios que han aparecido allí, porque es que si no, nuestras salas auxiliares nuestras salas de reserva se convierten en osarios, o sea, es que son verdaderas necrópolis allí. Y luego aparte hay una cuestión que también creo que hay que tener en cuenta, se les da un tratamiento de restos arqueológicos, pero hay que tener respeto que son restos humanos y donde hubo unas sociedades que eligieron ser enterradas en un lugar concreto con unos determinados rituales y que de alguna manera debe de coexistir esa labor investigadora de esas sociedades pasadas, pero también con ese respeto hacia los restos. Entonces, bueno, lanzo estas dos cuestiones. Sí. Pide la palabra por ahí detrás el director del Museo de Teruel, en relación, entiendo, al primer punto. Sí, estamos... Vamos ordenadamente, supongo, no hacemos intervenciones a todas las intervenciones, ¿o sí? Libre. Tiene usted la palabra. No, seré breve, espero. En relación con la intervención de Isidro, del director del Museo de Zaragoza, y lo que comentaba ahora también Fernando respecto a las colecciones, es verdad que hay una inflación de ingresos de materiales arqueológicos en los museos que a veces nos desborda, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes, desde mi punto de vista, de dos aspectos. Uno, los museos, no los provinciales, sino los museos en general, es la institución que legal y técnicamente es la responsable de la conservación de esos materiales y, por lo tanto, el llevarlos a un sitio que no sea un museo puede ser cuestionable. Y, en segundo lugar, que la solución no es crear entes distintos que también requieren de espacios y de personal de gestión, sino dotar a los museos de los medios necesarios. O sea, es una ingenuidad, ya lo sé, más en estos momentos, ¿no?
Pero yo creo que si tenemos que reclamar algo, es eso, que además contempla también la ley. La ley dice que cuando se determine el depósito de unos materiales arqueológicos en un museo, se le deberá dotar de los medios para tratar esos materiales, porque no solamente es el espacio de almacenamiento, es la responsabilidad, como dice el título de estas jornadas, en la documentación, en la conservación, en la puesta a disposición de los investigadores en el futuro. Por lo tanto, yo creo que, desde mi punto de vista, la cuestión sería incrementar los medios de los museos provinciales o comarcales o los que sea, pero museos que tengan personal especializado para poder atender esos depósitos, ¿no? Y ahí hago también una incidencia, es decir, la legislación hay que cumplirla. O sea, no se pueden ordenar depósitos en centros o en instituciones que no tienen el personal o el equipamiento necesario para garantizar la conservación, porque es una solución inmediata, te quitas el muerto de encima, pero a medio plazo vas a tener esos materiales en muy malas condiciones o abandonados u olvidados, ¿no? El caso que decía de Navarra, el caso que decía Isidro de Navarra, claro, se ha creado una institución en una comunidad uniprovincial que podría ser perfectamente un apéndice del museo, una sección del museo dedicada específicamente a albergar los materiales arqueológicos, pero bajo la gestión de los mismos técnicos, ¿no? Y por tanto con los mismos criterios, ¿no? En cuanto a lo del expurgo, es un tema que lleva mucho tiempo en debate y es un riesgo. O sea, en el caso de los archivos está muy claro porque hay unos criterios técnicos desarrollados durante mucho tiempo y saben perfectamente qué material es el significativo y cuál no. En el caso de las excavaciones arqueológicas, eso podría llegar cuando los proyectos de excavación se completen. Es decir, yo creo que en conjuntos de materiales que proceden de excavaciones, diríamos, de investigación, no surge ese problema, porque el equipo va trabajando sobre el material, lo va organizando, lo va publicando. Ese problema surge más en las intervenciones de prevención, ¿no? De preventiva. ¿Qué ocurre? Que generalmente no se analiza el material y entonces el proceder a un expurgo sin haber terminado el análisis de los materiales nos podría llevar a seleccionar los tesoros, es decir, los elementos más llamativos, los más significativos, los que a alguien le guste más, ¿no? Y eso es un riesgo que yo creo que ni desde los museos ni desde la arqueología nos podemos permitir. La palabra, por favor. Bueno, él lleva micrófono. Interviene Isidro Aguilera. En cuanto al tema del expurgo, y enlazo con lo que decía ahora Jaime, esa comisión que no se llegó a crear, sino era una protocomisión para tratar de este tema en el Ministerio, acabó donde empezó. No hubo ningún tipo de solución porque fue una discusión bizantina y además se tocaron temas ya de tipo moral y de tipo responsabilidad patrimonial, como acaba de decir ahora Jaime. Es complicado. No es lo mismo la arqueología que los archivos. Los archivos llevan tiempo trabajando, hay un tipo de documentación que es anecdótica o accesoria, que se puede prescindir de ella o repetitiva. Y en la arqueología, lo que hoy no vale nada, dentro de 50 años es una fuente de información preciosa. Lo estamos viendo pues, con los huesos humanos, con el ADN, con todo el tema de arqueometría y química aplicada a productos que antes eran totalmente despreciables y que gracias a que se han guardado se ha podido avanzar. Yo lo veo complicado. Yo sé que en Italia, por ejemplo, sí que destruyen cosas. Hacen un expurgo de, no sé si en todos los sitios, porque también es un régimen semifederal, pues no sé si ocurre en todos los sitios igual. En Roma, por ejemplo, todo el tema de las tégulas no se recogen, o se destruyen para hacer polvo con ellas. Y en cuanto al tema de, ya no me acuerdo lo que iba a decir así, de la investigación en los museos, en primer lugar, felicitar y mostrar mi envidia insana por el trabajo que desarrolla el Museo de Teruel en investigación propia y también recordar que ese trabajo también lo hacía el Museo de Zaragoza y el Museo de Huesca hace tiempo ya, sin tener proyectos propios de investigación. El día a día del trabajo en el museo, quizá por falta de organización, también por falta de profesionales en los museos actualmente dedicados a la arqueología, en el Museo de Zaragoza hay 2 y en el Museo de Huesca creo que no hay ninguno, hace que esos proyectos de arqueología en los museos provinciales, por por entendernos mejor, hayan decaído. Nos hemos refugiado en participar en proyectos de terceros. Aquí en el Museo de Zaragoza yo creo que todos estamos metidos en un grupo de investigación de una universidad o de otra, yo estoy en 2, tú también estás en Yo en uno del Museo de Huesca. El Museo de Huesca. Y quiero decir que recuperar nuestros propios proyectos sería muy importante. También es verdad que cuando participamos en grupos de investigación
fuera de los museos, siempre lo hacemos porque parte de ese proyecto incide en los materiales y en los fondos de los museos. Pero es una solución a la precaria situación de la investigación arqueológica en los museos actuales de Aragón. Y en tercer lugar, ya me acuerdo lo que quería decir. Se ha hablado del tema de los huesos humanos. Mi punto de vista como profesional de la arqueología y de los museos es que aquellos huesos humanos que tuvieran que ver con religiones que están en este momento en uso debían de ser tratados como elementos no arqueológicos, no como elementos, como seres humanos que han querido ser enterrados un rito y una fe determinada y devueltos tras la toma de muestras que hiciera falta y con el respeto debido, devueltos a sus ámbitos religiosos. Aquellas religiones que ya no existen es otra cosa. La religión romana o la religión prehistórica o lo dolménico, pues eso es otra cosa. Puede tener una cabida en los museos. Y por supuesto, la exhibición de restos humanos en los museos pues es una práctica totalmente en decadencia. Solamente en aquellos casos que hay una exposición o hay algún tipo de interés por mostrar patologías o por mostrar cambios raciales o cambios de especies. Hablo de paleoantropología primitiva, se puede consentir o admitir este tipo de exhibición. A mí, por ejemplo, y esta es opinión personal, el Museo de Quinto de Ebro me parece una auténtica aberración. Por mucho que vaya mucha gente, que somos así de estúpidos los seres humanos. Y nada más. Dicho lo cual, una pequeña apreciación antes de pasar la palabra de nuevo, con respecto tanto al problema moral, pero cuantitativo, de los restos humanos de grandes necrópolis, como del número o el volumen de material arqueológico que entra en los museos, con relación al expurgo, como comentabais. Es cierto que hay una cantidad importantísima de material que entra, casi mayor que la de los restos antropológicos, que es el material constructivo. Material constructivo que entra siglado e inventariado como el resto de los objetos arqueológicos que entran. Depende del criterio del arqueólogo, depende de si han consultado a los compañeros de patrimonio que hacen cuando intervienen en un desplome de un muro con 27 adobes o 27 millones de adobes, mejor dicho, se ingresan esos materiales. Estábamos hablando aquí qué hacer con lo que ya ha entrado. Creo que tan importante como eso es prever que entre lo que deba entrar como objeto arqueológico musealizable, no desde el punto de vista de la exposición, desde el punto de vista de todos los prismas que tenemos en un museo. Cuando cerremos estas jornadas, el lunes, yo debo de irme con mi director a Velilla de Ebro, porque 30 años después un investigador ha pedido las tegulae excavadas en la Cabañeta. Contra todo pronóstico, ¿verdad? Estas cajas llenas de tejas romanas que nadie pide que para qué las trajeron. Pues viene 30 años después el señor porque está haciendo una investigación sobre pastas y necesita no una muestra, necesita una muestra de cada una de las que tenemos. Por lo tanto, no adjudiquemos la cruz tan rápidamente a los objetos porque continuamente nos están pidiendo materiales de todo tipo y de toda naturaleza y de toda cronología en cuanto a su investigación. Recientemente hemos tenido a una investigadora que está revisando los grafitos sobre las campanienses excavadas en Azaila a principios del siglo XX. Llevaban en una caja, pues os podéis imaginar, muchísimos años, perfectamente conservados. Por eso hoy podemos permitir esa revisión. Por lo tanto, el material arqueológico dentro del museo está vivo siempre, independientemente de quién lo excavó o cuándo lo excavó. Y esto ocurre pues, con los objetos de toda naturaleza, incluidos los antropológicos, que sí que es cierto, y estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, que tiene que tener un tratamiento a priori. Yo destaco esto, a priori tenemos que estar muy de acuerdo qué debe de venir, y ya desde hace ya algunos años esa sensibilidad desde el servicio en este caso de la Dirección General de Patrimonio Cultural, ya se va teniendo, ya se les va pidiendo, les dicen en las propias autorizaciones, corrígeme Belén, que cuando sea una intervención arqueológica de naturaleza que puede ser potencialmente antropológica, se consulte para cómo se debe proceder, por si hay que prever alguna reinhumación, algún tipo de osario, en fin, una serie de instrucciones. Sí, pero es que además yo quiero matizar que el hecho de que los restos humanos en los que yo personalmente contemplo el plano ético que se ha estado comentando, no vayan al museo, no quiere decir
que se desprecien, que se destruyan o que no se valoren. Quiere decir que un resto humano que permanece en el lugar donde ha sido hallado y se conserva en las condiciones adecuadas, se podrá volver a él si es necesario en un futuro. Quiero decir, la ciencia avanza y avanza en todos los sentidos. Antes yo necesitaba un fémur entero para una operación, ahora necesito un pequeño fragmento. Pues bueno, a lo mejor se puede hacer un banco de muestras, para como se hizo, por ejemplo, con los Reyes de Aragón, un proyecto muy recurrente en este sentido, y el resto se reinhuma y se devuelve a los espacios donde originariamente se quiso inhumar a esas personas y que además se conservan esas voluntades en los testamentos históricos, etcétera. Pero que no quiero que exista la idea de que porque un resto humano no vaya a un museo, la gestión que se haga de ese resto en su espacio donde ha sido localizado, que además yo creo que es mucho más respetuoso por lo que comentábamos antes. Si una persona en su momento se quiso enterrar, como nos pasó en Sigena, en un espacio concreto, de acuerdo a un ritual concreto y dentro de una religión concreta, se respeta. Y no quiere decir ni que se destruya, ni que se saque, ni que se levante, ni que se machaque, ni que... Quiero decir que yo me preocupo mucho, al menos desde mi ámbito profesional, de que ese resto permanezca. Y si puede ser en su condición original, mejor. Y si puede ser en el espacio original donde fue enterrado, mejor todavía. Y yo trabajo en ese sentido y en esa línea, porque me parece que llevar grandes necrópolis a un museo realmente, primero no es práctico y luego ya entra un poco en el sentido ese ético que mencionaba Fernando de si realmente una comunidad o una cultura ha querido que eso... Y estoy tirando piedras contra mi tejado porque realmente yo he hecho estudios antropológicos en los que evidentemente hay que contar con el material. Pero muchas veces ese material puede volver en forma de osario si ha habido una necesidad circunstancial que haya habido estudiarlo a su lugar original, con un respeto, con unas condiciones, con unos estudios de conservación, quiero decir que no se trabajan de cualquier manera. Entonces, yo creo que ahí está un poco la línea y que la línea del material antropológico es una línea muy complicada precisamente por eso, porque se mueve entre, pues eso, entre esa consideración de objeto arqueológico, que quizás sería ya la primera cuestión de debate, hasta esa línea ética de una persona que en su momento fue enterrada en un espacio de acuerdo a un ritual, si es ético modificar esa cuestión. ¿Qué va a pasar ahora con la necrópolis que se excavó en Tarazona? ¿Era? ¿En Tauste? Tauste. Por favor. Tauste. Perdón. Bueno, pues es un ejemplo muy significativo porque está abierta en canal, Claro, Tauste, con está en la calle de enterramientos a la vista, todos iguales, con el mismo ritual. ¿Y qué se va a hacer después con eso? Yo no te puedo contestar lo que se va a hacer. Primero porque no lo llevo yo, es ámbito de Urbana, con lo cual... Otro negocio. Con lo cual eso ha pasado a Urbana con todos los peligros que eso conlleva, pero si de mí dependiese, yo los dejaría in situ. Pero se han extraído. Hacer una peña. Creo que se están extrayendo, sí. Están extraídos. Nos ha O llegado no sé si se han llegado a extraer. Lo que a mí me ha llegado es que había una instrucción de reinhumación. Pero para que los secas para reinhumar, pero además tendrás que estudiarlos. Es una solución intermedia, entiendo, porque se respeta la localidad, pero no la ubicación. Es decir, las tumbas ya están debajo de la nueva calle y esas tumbas están vacías. Están ahora esos restos, hasta lo que a mí me consta, que esto no tengo información de primera mano, están siendo objeto de un estudio muy detallado, de toma de muestras para estudios de ADN por parte de la empresa adjudicataria de aquella intervención. Y para eso no hace falta sacarlos. Sí, pero los han sacado, ¿no? Solo constato. No, yo apunto. Y por lo que tengo entendido, hay una reinhumación, o sea, hay una prescripción por parte de la Dirección General de Patrimonio de reinhumación. Obviamente, la calle está hecha, por lo tanto, entiendo que lo reinhumarán en un osario, no sé dónde estará ubicado, que no será el lugar donde esas personas decidieron ser enterradas o la comunidad que las acompañaba históricamente decidieron enterrarlas. Es una cosa
intermedia. Tengo entendido, porque puedes entender que era uno de mis principales intereses, Sí. saber si iba a venir al museo semejante cantidad de material antropológico de paisanos míos, ¿no? De tu pueblo. Bueno, pues es un ejemplo paradigmático de qué hacemos ante necrópolis de esa envergadura, además en un contexto urbano que siempre es mucho más problemático. No quería con esto indicar nada. Ah, yo sí. ¿Eh? Yo sí. Y bueno, y un poco cómo se gestionan este tipo de cuestiones. Pues vemos que hay más de una opción, ¿no?, al margen del museo. Doy la palabra a Laura Sin, jefa de servicio de museos. Hola, buenos días. Hola. Bueno, yo creo que tenemos un espíritu de contradicción muy fuerte en los museos, con colecciones arqueológicas. Por un lado, estáis permanentemente quejándoos de que no hay sitio, de que las áreas de reserva se quedan pequeñas, pero a la vez, cuando se plantea el expurgo o lo que ha planteado Belén, que me parece muy lógico, no extraer todo lo que se estudia o lo que se excava en la excavación, pues parece que se está diciendo algún tipo de aberración. Entonces yo creo que esa reflexión debería existir en el inicio, en la excavación, no sacar todo, documentarlo bien. Bueno, a lo mejor estoy diciendo una burrada porque yo me acerco desde otro punto de vista, pero es que ese espíritu lo tenemos, vamos a decirlo así. Es decir, cuando nos traen 800 cajas, nos quejamos, y esto para qué, no sé qué, tal, pero a la vez acabas de plantear, José, que fíjate, unas cégulas que hacía 30, ahora es importantísimo tenerlas. O sea, que creo que sí que se debería buscar un equilibrio y a lo mejor no extraer todo. Y con los restos inmuebles sabéis que son muy problemáticos, cuando han entrado sillares enormes o que nos bloquean prácticamente las áreas de reserva. Entonces, creo que sí que deberíamos tener ese espíritu, bueno, lo que ha dicho, no extraer todo, no excavar todo o pensar qué hacemos antes de ingresarlo en el museo. Yo creo, bueno, perdón. No, adelante. Yo creo que la solución es la que ha planteado Jaime antes, que es incrementar las dotaciones económicas en los museos para poder acoger todo lo que ingrese en el museo. Sí, sí. No nos quejamos, constatamos lo que hay, la realidad. Eso en primer lugar. Y parte de la solución, es excavar menos y publicar más. Mira, ahí estoy de acuerdo contigo. No, y en relación con lo que se está comentando, los restos inmuebles, o sea, es que ya no estamos hablando del resultado de las excavaciones muebles, sino los inmuebles que se extraen y a veces de edificios medievales y se depositan en los museos, es lo que comentaba Laura, y es que es un verdadero colapso cuando a lo mejor allí hay ya no sitio, o sea, es que es el lugar de donde estaban, de donde han salido, donde tienen un espacio maravilloso para que estén, y por una decisión que creo que habéis dicho del arqueólogo arbitraria, se decide que todo esto se ingrese. Entonces, nos provoca a nivel de logística unos colapsos de tal calibre, y sobre todo viendo que son restos del inmueble que perfectamente podrían estar allí en un lugar habilitado. A ver, quizá yo creo que aquí hay que trabajar con la compatibilidad de que unos restos inmuebles permanezcan en el lugar donde se han localizado o no puedan permanecer. Es que, claro, las casuísticas pueden ser múltiples. Nosotros nos encontramos con restos inmuebles que están necesariamente condenados. O sea, quiero decir, pues porque están en un ámbito urbano donde es que no vas a poder hacer nada, hasta otro tipo de cuestiones, grandes obras, etcétera. Entonces, si existe una compatibilidad por dejar ese resto donde está, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo compatible con la evolución que en el desarrollo de las obras o de la ciudad? Pero cuando no es compatible, ahí es donde está el tema. ¿Qué hacemos? ¿Lo documentamos y no lo llevamos a ninguna parte? Claro. Esa es mi... En el museo no habría molinos, por ejemplo, porque ocupan mucho. No sé. En este sentido, dentro de los contextos urbanos, tenemos también un poco esa paradoja. Se realiza una excavación, todos los materiales muebles van a un museo de referencia, los bienes inmuebles se destruyen por la renovación urbanística, que la obra correspondiente que se está realizando. Yo ahí creo que hacemos un expurgo que seguramente ya supone un exceso, porque bueno, quedan documentados, lógicamente, se estudian adecuadamente, pero los bienes inmuebles son los primeros sacrificados también en ese sentido. Entonces, claro, a lo mejor ante un yacimiento, una excavación que se ha realizado, sea de urgencia, sea rápida, que bueno,
va a desaparecer sí o sí porque no se contempla la protección debido a la naturaleza que tengan, pues a lo mejor en ese sentido conservar 2 sillares, no sé qué, claro, si es el arqueólogo quien acaba decidiendo, pues a lo mejor es por dejar testimonio de algo en concreto que haya podido averiguar, porque sabe que es un espacio que va a desaparecer por completo, porque en las ciudades y sobre todo en ciudades grandes, pues es algo que continúa ocurriendo todos los días. De los yacimientos que al final se acaban conservando, pues es una mínima parte de todo lo que acaba excavando, que generalmente acaba destruido. Jaime. Sí, yo muy breve, 2 cosas. Una, en relación con lo que comentabais ahora. Claro, el pobre patrimonio inmueble es el sacrificado, no solamente en las excavaciones urbanas o preventivas. Las colecciones, en cierta manera, están mimadas. Las acogemos en los museos, las acolchamos, las documentamos, les ponemos la temperatura adecuada. Están súper protegidas. Los bienes inmuebles normalmente se dejan a la intemperie y sufren lo indecible. Por ahí también yo creo que viene la obligación que ha comentado Beatriz antes de que los proyectos de excavación conlleven siempre un proyecto de conservación y de restauración. Sea conservación y restauración o sea ocultación en el caso de que sea necesario, ¿no? Pero la misma responsabilidad que tenemos sobre las colecciones, sobre los bienes muebles, deberíamos tenerlo sobre los bienes inmuebles. No para trasladarlos a los museos, que no, bajo ningún concepto, pero sí o bien para garantizar su conservación o bien documentarlo suficientemente como para rescatar la información. Y un breve comentario a lo que ha dicho Isidro muy acertadamente, como siempre, que se excave menos. Sí, yo creo que tenemos un problema grave en general, y es que cada vez hay más excavaciones porque cada vez todos queremos ser diferentes y pensamos que lo que está ocurriendo en mi territorio es completamente distinto de lo que ocurre en el municipio de al lado. Deberíamos ser capaces de generar unos planes de investigación, de excavación, no me refiero a la preventiva, sino diríamos a la sistemática, ser capaces de establecer unos planes de investigación que diga, con excavar un yacimiento de una época, de unas características, nos sirve para conocer la evolución histórica del territorio mucho más amplio. No hay que excavar en el pueblo, en el de al lado, y en el de al lado, y en el otro, y en el barrio, y en la casa del vecino, que es lo que está generando una hiperinflación de materiales, pero también una hiperinflación de información, ¿no? Y todo tiene que ser diferente, y todo tiene que ser lo más antiguo, lo más poderoso, lo más no sé qué. Teníamos que ser capaces, desde los museos como centros de investigación y desde otros lugares de investigación y desde el gobierno autónomo, lógicamente, claro, de marcar unas directrices y decir, no hace falta excavar yacimientos muy parecidos, aunque todos tengan algún elemento diferencial. Las conclusiones que se obtienen de excavar uno es extendibles a un territorio mucho más amplio. Yo creo, y apunto ya al último, que esta es la madre del cordero y de hecho yo mis esfuerzos se están dirigiendo porque ya no es que se esté excavando demasiado, es que hay cosas excavadas que no se están conservando adecuadamente. ¿Por qué no centramos los esfuerzos en recuperar eso que ya está excavado, en hacerlo visitable, en sacarle todo su potencial, en invertir, en tal, en vez de seguir y seguir excavando y venga y vamos a excavar? Vamos a centrarnos en lo que hay, vamos a ver en qué condiciones está y vamos a trabajar sobre eso que ya está y luego ya veremos. Yo anoto, perdonad un momento simple, pero es una frase solo. En relación a eso, ¿por qué se continúa excavando en el pueblo de al lado? Porque es que lo que se ha excavado no se ha conocido, no se ha investigado, no se ha difundido, no está visible, o a lo mejor en ocasiones sí, pero en general, digamos, los resultados de las excavaciones no son conocidos ampliamente. Entonces, dices, bueno, pues continúo excavando porque es que tampoco sé lo que le ha parecido al de al lado, no lo conozco. Cerramos ya con Isidro, la última intervención, por favor. Muy breve. ¿Para qué excavamos? ¿Para qué hacemos arqueología? ¿Para llenar museos? No. ¿Para liberar solares? No. Excavamos para conocer nuestro pasado. Y toda excavación que se queda en una caja en un museo o incluso en una vitrina no sirve para casi nada. Tenemos que publicar las cosas que se excavan. Y en este contexto, yo os puedo decir, porque conozco ese ambiente académico y de gestión de arqueología, que en países como Francia o Inglaterra, que en los años 60-70 tuvieron un gran desarrollo de la arqueología preventiva, que se excavaba, se llenaban museos, almacenes, pero no se publicaba nada porque no daba tiempo. Ahora, desde hace ya 20 años, hay líneas de ayuda oficial para hacer pequeñas o memorias justas de todo aquello que se excavaba. Y se han dado cuenta de que han estado repitiendo excavaciones de investigación con yacimientos que estaban ya excavados anteriormente o similarmente
de la misma época. Entonces, yo creo que una conclusión puede ser de esta mesa redonda o de estas jornadas es pedir a la Administración, está aquí el director general, aunque no es su competencia, está ahí, habilitar una serie de ayudas para la publicación de memorias sintéticas, no grandes tesis doctorales, de todos los yacimientos que se han excavado desde que hay comunidad autónoma hasta ahora. Son cientos de ellos muy valiosos y que están muertos de risa en los museos. Muy bien, pues con esto cerramos, si les parece. Muchas gracias a los 4 por compartir con nosotros vuestras experiencias. Les emplazamos a las 12 a la siguiente intervención de las jornadas. Muchas gracias.
way down. You've got me way down, way, way down, way, way down. You've got me way down, way, way down, way, way down. Got me way down deep. I wanna sleep. I'm way down, way, way down, deep. No matter what we gave away was nothing we could keep. No matter what we didn't say, you know the talk is cheap. Forgive me if I hate you, you're a liar and a thief. But I've got you in the glory place, got you way down deep. You got me way down, way down, way down deep. Got me way down, way down, way down deep. You got me way down deep. I wonder in my sleep. I'm way down, way down deep. Don't matter if the road is long, don't matter if it's steep, don't matter if the moon goes out and darkness is complete, don't matter if we lose our way, I know we're gonna meet. I got you in the glory place, I got you, I've got you've got me way down, way down, way down deep. You've got me way down, way down deep. You've got me way down deep. I wander with you in my sleep. I'm way down, way down, way down deep. Way down, way down deep. Way down, way down way down, way down deep. Got me way down, way down deep. You've got me way down deep. I wander with you in my sleep. I'm way down, way down deep. Oh, way down, way down deep. Way down, way down, way down. One summer night, you light a lantern, you catch a tiny firefly in a jar, set her dancing on the mantle like a piece of star.
See how the boy lays low. He wants to shiver in her wing. See him hiding in the willow, playing with lightning. You don't know me, you don't know, I don't know you, I don't know. And the summer's come again. My oh my, the sparks are flying all over Louisiana. There's lots of fishes in the sea. I swear I'm gonna catch one in my hand, make him dance for me in the frying pan. You don't know me, you don't know, I don't know you, I don't know. And the summer's come again. My oh my, the fish are flying all over Louisiana. In your eyes, there's a light. It comes and it goes without a sound. If I hold on tight, it's gonna burn me to the ground. You don't know, you don't know, I don't know. And the summer's come again. My oh my, the sparks are flying all over Louisiana. Our lives go by like sparks are flying all over Must be a million boys living in a great big city. I know that one of them is just right for me. I look up, down, 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 all around searching. I know he's out there waiting for me. I know somewhere somebody looking for him. Somewhere somebody waiting for me. Somewhere somebody's searching, praying. Tell me what in the world. You know the street lights shine in passing faces. Waste my time. I'm just trying to catch somebody's eye. But all that should have been, the would have been, might have been, and the could have been, are slipping away. And they walk right on by. I know somewhere somebody is loving. Somewhere somebody's waiting for me. Somewhere somebody searching, praying. Tell me what in the world. I walk through the rain that's falling. A voice in the distance calling mine. I run through an empty doorway, waiting for the sun to shine.
somewhere somebody waiting for me. Somewhere somebody searching, praying. Tell me where in the world. Gonna keep on. Somewhere somebody's looking on. Somewhere somebody's waiting for me. Somewhere somebody's searching, praying. Tell me where in the world. Must be a million boys living in a great big city. I know he's out there waiting for me. Saw your face in a dream again, and there's no word for what I was feeling. So deep and wide, I can't hide it any longer. Who let this phantom in? Who will tame this nameless feeling? I'd like to hide, but I can no longer. You're the ghost who keeps on calling. I bar the door, you breeze right through. All my old fences are falling. I don't know what's true, but I'm glad to see you and to feel you near again. So strong, so warm and tormenting. Ain't nothing die, baby. Oh, it just goes stronger. You're the ghost who keeps on calling. I bar the door, you breeze right through. All my old fences are falling. As I reached for you, what do I hold on
soul could taste you, then God, you tasted sweet. And finally I can breathe again, finally I can speak. I've got you in the glory place, I've got you way down deep, I've got you way down, way down, way down deep. You've got me way down, way down, way down deep. You've got me way down deep. I wander with you in my sleep. I'm way down, way down, way down deep. It's a funny feeling, but I cannot say I mind. I know that I'm dealing with a love that's far from blind. I see every single angle, I look before I leap. And how else can I put it when you've got me way down? You've got me way down, way down, way down. You've got me way down, way down deep. You've got me way down deep. I wonder with you in my sleep. I'm way down, way down deep. No matter what
these feelings go? I have no way to know. I'll never know. And if I was blind, would you still be my eyes? Or hide everything you see, pretending to care about me, when all the time you're just wishing I'd fade away? You can't bring yourself to say out loud the reason why you won't admit you realize that promise you've been living by is just an empty shell. You come to bear it like a cross, and then to tear it like frayed gauze. Though I'm ashamed to be afraid, I just can't help myself. I can't help myself. And if I was blind, would you still be my eyes? Or hide everything you see, pretending to care about me, when all the time you're just wishing I'd fade away? You can't bring yourself to care about me. Please don't let me down now. Oh, why don't you care? Why don't you care about me? 'Cause I know all the time you're just wishing I'd fade away. You can't bring yourself to say. All your life love's hurt you, turned you out, then burned you, held you high off the ground. You touched the moon, then it dropped you down. I know your heart's been broken. Trust don't come so easily. It takes time, that's alright. Just let me heal your heart tonight. I will rock you gently. I will be there when the night comes down. I will rock you so gently. Ooh, I'm gonna rock you gently.
just point you back in time, wide awake. Vamos a empezar. Sí, tráelos. Disculpad que vamos a empezar. Gracias. Perdonad. Que vamos a empezar, disculpad. No, nada, nada. ¡Hala! Venga, todo el mundo sentado. ¿Ya hay nadie? Hola. Vamos a continuar con el desarrollo de estas jornadas y en esta ocasión pues contamos con la presencia con una ponencia de carácter monográfica, como va a ser la que va a desarrollar Andrés Gutiérrez, al que de verdad es una alegría el que poder contar con su presencia y le agradezco muchísimo el interés que mostró desde el primer momento que contactamos con él para poder estar aquí. Y Andrés Gutiérrez es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de Antropología de América. Desde 1999 pertenece al cuerpo facultativo de conservadores de museos. En la actualidad ocupa el cargo de jefe de Departamento de América Precolombina en el Museo de América, tras haber desempeñado otros puestos como subdirector general adjunto de museos estatales o jefe de área de registro y documentación del Museo Nacional del Prado, entre otros. Además de comisaria de exposiciones, es autor de diversos artículos de gestión de colecciones museísticas o arqueología y patrimonio, así como de varias monografías sobre arqueología del área norandina o sobre museología. Entre las exposiciones temporales comisariadas y catálogos publicados destacan además las tituladas Trans, diversidad de identidades y roles de género o La hija del virrey, el mundo femenino novohispano en el siglo XVII. Y luego, aparte, él es muy modesto, pero tengo que añadir que uno de los libros de referencia en el ámbito de museología práctica, Andrés es el autor, el manual práctico de museología que publicó hace unos años y publicación a la que muchos hemos recurrido en numerosas ocasiones. Así que, Andrés, te dejo y muchísimas gracias. Bueno, gracias, Fernando. Muchísimas gracias de verdad por invitarme. Gracias al Gobierno de Aragón, a las personas que han coordinado este encuentro. Belén, muchas gracias también por hacer las cosas más fáciles. Y a todos vosotros por estar aquí, ¿no? Yo la verdad es que al principio pensaba que iba a ser difícil hacer una presentación de la temática del Museo de América en relación con las colecciones, porque es un tema bastante específico, ¿no? Pero habiendo escuchado la mesa anterior, que me ha parecido fantástica, tengo que decirlo, pues vamos a ver que hay muchos temas que se repiten, porque en realidad la gestión de colecciones pues es lo mismo, ¿no? O sea, da igual el museo que sea, yo trabajo en un museo nacional o estatal, y con una temática muy concreta, pero bueno, al final vamos a ir viendo cómo repetimos una serie de temas. De lo que no voy a hablar son de procedimientos o de tareas, yo prefería mostraros a través de algunas preguntas básicas las preocupaciones. Y tengo que anticipar que esas preocupaciones, o tengo que comentar, no son, las respuestas no son institucionales. Yo voy a dar mi opinión personal sobre algunas de estas cuestiones, ¿no? Basada en la experiencia y sobre todo teniendo en cuenta esta estancia o esta experiencia del Museo de América. La primera pregunta, y que tiene mucho que ver con lo que se estaba debatiendo anteriormente, es el ingreso de materiales, ¿no? ¿Cómo o para qué acopiar? Y hablo de acopio, de reunión de cantidad de materiales, ¿no? Y la respuesta tiene mucho que ver también con otra pregunta que hay que hacerse, ¿no? ¿Para qué sirve un museo, ¿no? Básicamente esa sería la pregunta matriz, ¿no? Y claro, yo no tengo una respuesta. Lo único que adelanto, en mi opinión, es que los museos nunca son espacios neutros, ¿no? Siempre hay una jerarquización de la realidad y aunque uno pretenda entender el museo como un espacio en el que se puede conservar todo aquello que tenga relación con la temática, en realidad no es así. Hay una jerarquización
que se hace de esa realidad. Hay una selección de esos materiales, siempre hay una selección de la memoria, y por tanto siempre hay una, y lo vamos a ver, que ha sido así históricamente y en el caso del Museo de América también, siempre hay una línea que orienta la personalidad de los museos, ¿no? Luego, en el momento presente, lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre ese pasado y ver si estamos de acuerdo con él o intentar cambiarlo de otra manera, ¿no? Otras preguntas que tienen relación con esto y muy directamente con el Museo de América es cómo afrontar ese pasado, ¿no? Lo que estoy haciendo referencia, y sobre todo cuando hablamos de museos que tienen ese cariz, ese matiz colonialista, ¿no? Estamos hablando de museos que reúnen objetos procedentes de tierras lejanas y exóticas y de culturas muy alejadas de la nuestra, ¿no? Y en relación con ese movimiento de piezas o esa traída de objetos en distintos momentos históricos, ¿dónde está el límite entre lo legal, lo lícito, lo ético, que también es otra de las referencias que salió a colación en la mesa anterior, ¿no? La ética? Y precisamente en relación a esto, ¿no? Si diferentes tipos de colecciones requieren criterios de gestión o de exposición distintos, y justamente con el tema de el tratamiento de los restos humanos en exposición, cómo abordar una problemática desde museos como pues el Museo de América, que tiene algunos fardos funerarios, algunas momias, un par de momias expuestas, ¿no? Y sobre todo con relación a estos ingresos, a estos nuevos o a los nuevos y los viejos ingresos de colecciones, ¿qué es lo que queremos contar, ¿no? ¿Cuáles son las narrativas? De verdad que esto no lo he escrito ahora en función de la mesa anterior, ¿eh? O sea, esto ya lo traía de antes, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende contar en los museos a partir de estas colecciones que vamos conservando, ¿no? Y, por supuesto, un tema recurrente otra vez, ¿no? Cómo abordar la investigación. Y, además, Jaime hacía referencia a los museos como centros de investigación, que a veces se nos olvida que es así, y la investigación la exposición sobre estos objetos investigados, ¿no? Bueno, todas estas preguntas básicas y otras muchas que seguramente tenemos cada uno de nosotros es lo que me gustaría ir planteando en relación con las colecciones del Museo de América, ¿no? Y el esquema de presentación va a ser este. En primer lugar, plantear justamente ese pasado de la institución que está condicionando el presente y de qué manera podemos cambiar ese futuro. Las colecciones que son independientes, la historia de las colecciones es dependiente por un lado, pero independiente de la institución. Y luego, finalmente, la segunda parte de la charla sobre estos temas, estos discursos y lo que se espera de nosotros y de lo que estaba comentando anteriormente, ¿no? Seguro que sabéis que el Museo de América se crea en el año 1941, ¿no? En un decreto, justo 2 años después de haber terminado la Guerra Civil o la Guerra de España, en una situación en la que choca pensar que hubiera tiempo para pensar que había necesidad de crear un museo, ¿no? En realidad tiene relación con intentos previos, uno en el 39 y otro anterior en el 37, de los dos bandos, el bando republicano en el 37 y el bando nacional en el 39, habían intentado crear un Museo de América. Pero ¿qué necesidad en plena guerra civil había de crear un museo, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con una colección que se dona al Estado español, ¿no? Al gobierno de la República. Juan Larrea, que es un poeta surrealista, republicano y que se ve forzado a emigrar, recibe una herencia en los años 20 y decide irse a Perú. Allí se enamora de la cultura inca y adquiere una colección de arte inca que es un referente en toda Europa, ¿no? Se trae la colección, su mujer era francesa, se la trae primero a París, la expone en el Museo del Hombre, tiene un éxito enorme y en el año 34 la exposición se trae a Madrid, se lleva a Madrid, ¿no? Estaban gestionando qué hacer con esta colección y justo estalla la guerra civil y lo que él hace es donarla, pero con un condicionante, que se cree un museo que acoja este tipo de colecciones, ¿no? Y estas colecciones, las colecciones americanistas que existían anteriormente, por fin van a tener una institución que las gestione de manera propia, ¿no? El Museo Arqueológico Nacional, del que se desgaja el Museo de América en el año 1941, también se había creado con un sesgo y es lo que quería contar, ¿no? Si veis, por ejemplo, el decreto de creación
una exposición de motivos que se hace y se publica en la Gaceta en el año 1867, el ministro de Fomento, dedicándolo a Isabel II, a la reina, le dice: finalmente, señora, al amparo de nuestras banderas y por la fuerza de las armas, España ha traído en diversas épocas preciosos trofeos y objetos curiosos que dan una idea de las costumbres, etc. ¿no? Claro, crear un museo justificándolo que las colecciones se han traído por la fuerza de las armas, aunque sea al amparo de las banderas, etcétera, pues está condicionando la visión en ese momento en el siglo XIX. Es un museo nacional, es un museo nacionalista también, y lo mismo le pasa al Museo de América 60 años después, cuando se crea en el año 1941 por decreto, con Franco. El interés que hay es el de reconstruir una gesta heroica, el de revalorizar el papel de los conquistadores y de los misioneros, el de la cultura cristiana, ¿no? El de mostrar preciadas reliquias y hablar de arte colonial como suma amorosa de lo indígena y lo hispánico, ¿no? Claro, en estos museos que se están creando en el XIX y en la primera mitad del XX, lo que vemos son unos sesgos muy claros. Hay una exaltación de la violencia, de la dominación, ¿no? de la revalorización de un objeto como algo precioso o algo curioso, del catolicismo frente a otras religiones, se habla incluso de la raza autóctona, de los unos frente a los otros, en fin, de la gesta heroica de los hombres, en fin. De todos estos sesgos que están condicionando la historia del Museo de América, en el año 62, creo recordar, se hace la primera exposición permanente y se publica una guía en la que se dice claramente cuál era la intención, ¿no? Su directora entonces, Paz Fernández Vega, publica que aunque las piezas prehispánicas, que son las que yo gestiono, por cierto, sean importantes o interesantes, el deseo, lo que preside la elaboración de esa guía es simplemente patentizar los anhelos civilizadores de España. Bueno, cada museo en cada momento tiene una intención determinada. Lo único que hay que hacer, en mi opinión, es conocer cuál es, ¿no? Y ver si coincide con los deseos o las preocupaciones de este momento. Entre el año 60 y el 2020 pues, ha habido una transformación, ¿no? Y esto se ve después de, cuando se produce la llegada de la democracia, pues hay un replanteamiento del discurso que se estaba mostrando, el discurso colonialista que se estaba mostrando en el Museo de América, y en los años 80, inicios de los 80, se cierra de nuevo para reelaborar un discurso. Esta vez el discurso, la exposición se abre en el 94, aunque la intención era abrirlo 2 años antes, para conmemorar el 5º centenario, que seguramente algunos recordaréis, del encuentro con América, la exposición de Sevilla, en fin. No se llegó a tiempo y se inaugura 2 años después, ya sin pena ni gloria, y ese es uno de los problemas que arrastramos desde entonces. Hay un cambio de discurso que tiene sus aspectos positivos y negativos, como todo, ¿no? Es más aséptico, pero es un poquito erudito, aborda temas principales como aspectos socioeconómicos, religión, etcétera, pero le faltan temas esenciales hoy en día, como puede ser la esclavitud, el papel de la mujer, perspectivas de género, en fin, que en ese momento pues, a lo mejor no eran importantes, ¿no? O no se habían considerado. Es un poco difícil hacer un seguimiento de algunas culturas, pero lo que se estaba primando era la interculturalidad, es decir, todas las culturas tienen el mismo valor y se exponen de igual manera, ¿no? Se entremezclan materiales para explicar conceptos o temas y no para hablar de determinadas culturas que tuvieran a lo mejor un mayor desarrollo artístico, en fin. Y el recorrido es un poquito largo, pero la museografía se mantiene hasta el día de hoy y es la que tenemos hoy, ¿no? Es lo que hay hoy. Entonces, lo que tenemos que ver es qué se puede hacer. Vale, esta es la institución con esas problemáticas particulares, esa historia que hay que entender también. Y luego están las colecciones, que tienen un recorrido diferente en función del momento en que nos encontremos, coinciden las instituciones o no, ¿no? Bueno, lo que a lo mejor os imagináis, supongo que todos conocéis el Museo de América, no voy a hacer la pregunta, pero espero que sí. Lo que a lo mejor una persona que no conozca el Museo de América se espera encontrar en este museo son las grandes colecciones que se trajeron los conquistadores o que enviaron los grandes conquistadores como Francisco Pizarro, Hernán Cortés, desde Perú, desde México, a Carlos V, ¿no? O después, a lo largo del siglo XVI y XVII, se enviaron al rey. Y así fue, así existió esta colección
De hecho, uno de los primeros conjuntos que envía Hernán Cortés, un tesoro que envió Moctezuma para que Hernán Cortés no continuara avanzando hasta Tenochtitlan para alejarlo, no le sirvió de nada. Lo único que Hernán Cortés, viendo la maravilla que era ese nuevo arte desconocido en Europa, porque estamos en el primer contacto que se produce entre europeos y una gran civilización como es la cultura mexica o azteca, ¿no? Lo que hace Hernán Cortés es mandar ese tesoro a Carlos V y él, impresionado por lo que estaba viendo, lo expone, hace una exposición temporal, primero en Toledo, luego en Valladolid y después lo manda a Bruselas, ¿no? En donde lo ve Durero, que también se queda impactado por lo que está viendo, ¿no? Y allí lo deja porque lo regala a sus parientes del norte de Europa y hoy está en Austria. Esto es lo que se ha conservado. Lo que había, muy parecido a esto, había escudos de plumas, había armas, había camisas de los incas, ¿no? Eso existía en el Alcázar Real y lamentablemente se perdió por circunstancias históricas y sobre todo por el incendio de 1734, ¿no? O sea, que esa gran colección de arte americano con un sesgo, nuevamente, ¿no? Con una intención por la que se reúne, esa colección anterior al año 1735 eran trofeos de guerra, eran símbolos de poder, ¿no? De prestigio, estaban relacionados con la conquista y con la colonización, ¿no? Y eran sobre todo objetos suntuarios porque eran regalos para el rey, ¿no? Lamentablemente eso se ha perdido, ¿no? Pero comienza una nueva colección, que es la que hoy está en el Museo de América, que es la que después de 1735, segunda mitad del 18, con la Ilustración, las expediciones científicas y otros intereses distintos que ya no tienen que ver con la conquista, con el dominio territorial, etcétera, sino bueno, con los intereses del Real Gabinete de Historia Natural, ¿no? El Real Gabinete, que se conoce como Real Gabinete de Carlos III, aunque lo forma un particular, que es Pedro Franco Dávila, pues es el origen de algunos de los museos estatales, ¿no? Y en parte de las colecciones del Museo de América, no solamente por este núcleo inicial, sino por el impulso que dio el Real Gabinete de Historia Natural en la recogida de objetos, las expediciones arqueológicas, las expediciones científicas, que fueron trayendo objetos para dotar a ese protomuseo de colecciones, ¿no? Y ahí tenemos excavaciones arqueológicas en Perú, en 1765, envíos de los virreyes, la gran excavación, bueno, la gran recopilación de información del obispo Martínez Compañón en 1780 aproximadamente, que incluye excavaciones arqueológicas, lo menciono porque luego voy a hacer otra referencia a este asunto, la excavación de la ciudad maya de Palenque en 1787, todos esos materiales hoy se custodian en el Museo de América, pero originalmente estaban en el Real Gabinete de Carlos III, o sea que somos primos hermanos del Prado. Expedición Malaspina, por ejemplo, una de las grandes expediciones que tenía como intención recorrer el mundo, pero bueno, dar la vuelta al mundo. La expedición del Pacífico, que es la última expedición ya en el siglo XIX con Isabel II, en la que, bueno, pues de nuevo se hace una gesta heroica, es cierto, hay una gesta tremenda de estos hombres, solamente iban hombres en ese momento, a hacer ese recorrido desde el último viaje fue desde Quito hasta la desembocadura del río Amazonas, descendiendo por los afluentes hasta el río Amazonas, ¿no? O sea, un viaje durísimo en el que fueron además recogiendo materiales, algo que parece impensable. Bueno, la canoa la tenemos en el Museo de América, una de las que utilizaron los expedicionarios para hacer ese recorrido, ¿no? O sea, colecciones que van incrementando ese Real Gabinete y que hoy, bueno, pues se rinde homenaje a través de esta museografía de los años 90 en la que se pretende recrear ese gabinete, ¿no? Vale, tenemos la historia de la institución por un lado, con unos condicionantes, tenemos una historia de las colecciones muy, muy interesante que tiene que ver con expediciones científicas, etcétera. Y vamos a ver ahora la tercera parte del discurso, de mi discurso, que es los intereses, temas y perspectivas, ¿no? La primera pregunta que nos hacemos y que tiene que ver con el incremento de colecciones, algo que se estaba debatiendo en la mesa anterior, es si nosotros adquirimos colecciones, ¿no? Y la respuesta es sí y no. Bueno, tengo que explicarlo. Hay 3 departamentos en el Museo de América. Está el Departamento de Arte Virreinal, digamos que es el que menos problemas tiene porque hay grandes colecciones de arte virreinal, desde artes decorativas hasta grandes pinturas que están en España desde el siglo XVII, XVIII, XIX.
Luego hay otros dos departamentos, que es el de etnología americana y el de arqueología, que ya tienen sus problemáticas específicas. Por ejemplo, la falta de interés. En España no ha habido colección de arte de etnología o etnografía americana, no ha habido ese interés, no hay grandes colecciones. Por lo tanto, el mercado del arte, digamos, no se nutre desde España, ¿no? Y es difícil que se produzcan ventas, por decirlo, o donaciones de este tipo de material porque se nota que ha habido una falta de interés. Y lo mismo pasaba con las colecciones de arqueología, ¿no? Interesaba mucho más la arqueología del Mediterráneo, la arqueología de la península, mientras que la arqueología es, claro, la estética del arte precolombino es tan diferente y a veces, bueno, pues hasta la revolución que se produce en el imaginario, digamos, artístico con las vanguardias, pues no se empieza a apreciar ese arte esquemático, ¿no? Y realmente no hay colecciones tampoco conocidas, ¿eh? No sé si a lo mejor ocultas hay colecciones importantes de arqueología americana. Entonces, bueno, pues eso por un lado dificulta la posibilidad de incrementar colecciones, ¿no? Pero hay dos problemas básicos que son los que están bueno, pues provocando que desde el Departamento de América Precolombina o Arqueología no se adquieran colecciones, ¿no? Hemos decidido en el museo no incrementar las colecciones por adquisición por dos problemas. Uno es el expolio y el otro es la falsificación. Y si vemos, por ejemplo, subastas que se están produciendo en Europa, ¿no? En Madrid, bueno, en Barcelona y Madrid sí que hay algunas galerías que comercian con arte prehispánico, pero las grandes subastas están en París, en Londres, en Estados Unidos, ¿no? Bueno, México reclama piezas que han salido de manera ilícita y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? No se puede documentar la presencia legal de determinadas colecciones en España y, por tanto, la posibilidad de expolio siempre está presente, ¿no? En este artículo se resumía básicamente lo que quiero contar. Decía, voy a leerlo porque es más fácil, ¿no? Las subastas fomentan el pillaje, el saqueo, el tráfico ilícito y el blanqueo de bienes perpetrados por la delincuencia organizada, porque es que además las mafias, el tráfico de incluso de drogas o bueno, pues, la mafia organizada contribuye a ese movimiento de piezas, ¿no? Internacional. Se privan a las piezas de su esencia cultural, histórica y simbólica. Al fomentar la adquisición de piezas, se está fomentando el huaqueo y, por tanto, la destrucción de esos contextos arqueológicos y se da pie al mercado de falsificaciones, porque bueno, eso es lo que está pasando. Entonces, digamos, no adquirimos arqueología, en otros casos se podría, en el caso de etnología se podría ver, pero tampoco hay esa posibilidad y digamos que lo que se puede adquirir fácilmente, entre comillas, es el arte virreinal, pero tampoco está exento de problemática y vamos a ver un poco esa problemática, ¿no? La legitimidad de las... o sea, os hablaba de Baltasar Martínez Compañón. Baltasar Jaime es un obispo en la zona de Trujillo, en el siglo XVIII, que siguiendo instrucciones de ese Real Gabinete de Historia Natural, algunos le hicieron caso, las instrucciones de recogida de material arqueológico las hizo Antonio de Ulloa. Bueno, pues el obispo lo que hace es una expedición y lo recoge todo además. No se conserva si ha habido un informe, probablemente, pero lo que se conserva son las acuarelas que ilustran todo ese viaje, esa expedición que incluía materiales, recogida de materiales etnográficos, de costumbres, de tradiciones, de música y de arqueología, ¿no? Hay el volumen 9, el 9º volumen de esas acuarelas, está dedicado a las excavaciones arqueológicas y el material que representan esas acuarelas es el que se conserva en el Museo de América, ¿no? Vale. Los 9 tomos fueron enviados al rey de España por el obispo Martínez Compañón, pero aparecieron en subasta en 2017 una copia de una parte. Se conservan otras partes, otras láminas sueltas, unas en Lima y otras en Bogotá, porque el obispo luego fue arzobispo en Bogotá. Pero aparecieron en Madrid un libro que contenía láminas que parecían o dibujos preparatorios o una copia que se hubiera quedado el propio Martínez Compañón, ¿no? Ya sabéis cómo es la legislación. Bueno, a través de la Junta de Calificación, en el caso del Ministerio, pues se solicita informe al museo, en este caso al Museo de América, y el museo pide que se declare inexportable, ¿no? Y así se hace, se declara inexportable, así todo se produce la subasta, lógicamente. Y solamente hubo una puja
que fue un museo internacional, un museo peruano, el Mali, el Museo de Arte de Lima, conociendo que la obra era inexportable, o sea que aunque la comprara, pues no la iba a poder sacar del país, de manera legal al menos. Y ya sabéis que hay otra fórmula, que es el derecho de tanteo, o el derecho de retracto en otro caso, por la que el Estado español se puede adquirir los objetos subastados, o los objetos vendidos, por el precio de remate, ¿no? Y eso es lo que se hizo. Bueno, pues se generó una polémica tremenda porque España estaba robando patrimonio a Perú, porque estábamos eliminando la historia de Perú, en fin. Algo que aparentemente parecía neutro, como es la adquisición de arte virreinal, genera su propia polémica, ¿no? Una polémica en la que además bueno, pues hubo participación de intelectuales como Vargas Llosa y se reclama a nivel gubernamental la devolución de ese códice. ¿Cuál es la situación objetiva, ¿no? El códice estaba, desde que hay memoria, probablemente desde finales del 18, principios del 19, estaba en España, ¿no? Al igual que otras partes se quedaron en Bogotá o en Lima. Si este códice hubiera aparecido en Perú, la circunstancia hubiera sido totalmente distinta, ¿no? Y España no creo que tuviera derecho a reclamar a Perú que le devolviera algo que es una historia compartida. Y esto es algo que nos resulta difícil, ¿no? La territorialidad muchas veces manda por encima de otras cuestiones, pero aquí hay una historia compartida, ¿no? El obispo era navarro, se lo envía al rey de España, el dibujante no sabemos quién es, pero efectivamente está recogiendo una temática que tiene que ver con un territorio muy concreto, que es el norte de Perú, la zona de Trujillo. Bueno, consecuencia de esto, aparentemente ninguna, porque bueno, al final el códice está en el Museo de América, pero sí que hubo una consecuencia, que es que al año siguiente se subastaron estos retratos fantásticos de una familia que había tenido su estancia en Perú y que había regresado a España, y los retratos estaban en España, ¿no? Claro, cuando el Museo de América pidió de nuevo que se declarara inexportable al menos 2 de estos retratos, el retrato femenino, porque no hay hay muy pocos retratos femeninos en la colección, y algún otro, pues el Ministerio yo creo que lo pensó, dijo, a ver si vamos a generar una polémica como la anterior. Perú reclama la posibilidad de adquirir colecciones y vamos a facilitar que esto sea así. Si lo declaramos inexportable, no puede adquirirlo Perú, ¿no? Pues no se declara inexportable. ¿Quién os imagináis que compró estas piezas? Estados Unidos. Las 5 están en Estados Unidos. Lo que resulta un poco doloroso es que luego el Museo del Prado organiza la exposición de tornaviaje y se las trae desde Estados Unidos. Ahí las veis al fondo, ¿no? Pero bueno, son esas cosas que pasan, ¿no?, con las colecciones y que tienen que ver con la adquisición de las colecciones. El siguiente paso en relación con la gestión de estas colecciones es otro tema que salió también a colación, que es la investigación, ¿no? ¿Qué hacemos con estas piezas que ya han ingresado históricamente o que estamos intentando adquirir en nuestros museos, ¿no? Pues, por supuesto hay que investigar. Pero claro, aquí viene una problemática, sobre todo de algunos museos que trabajamos con objetos exóticos, ¿no? Con otras culturas que no tienen nada que ver con la cultura del Mediterráneo o con la cultura de la península ibérica, si hay, o lo que fuera, ¿no? Estamos hablando de culturas que nos resultan muy ajenas, ¿no? Y en las que estamos aplicando criterios aprendidos, porque es así. Lo único que digo es que hay que ser consciente de ello, ¿eh? No digo que haya que cambiar la mentalidad de nadie, pero uno tiene que ser consciente de la subjetividad de la interpretación. Voy a poner un ejemplo. Este es el último objeto que se adquiere en el museo, que es 2014, ¿no? Es lo que se llama silla manteña, ¿no? Tiene forma de silla. Y es manteña porque pertenece a la cultura manteña del Ecuador prehispánico, más o menos del 600 después de Cristo hasta el 1532, más o menos, ¿no? Se interpreta como silla porque los arqueólogos norteamericanos, Marcel Saville en 1901 excavan un sitio que se llama Cerro de Hojas, en el centro de la costa del Ecuador, y se lleva a Washington como 25 sillas. La voy a seguir llamando silla, pero ya anticipo que no es una silla. Claro, la interpretación tiene mucho que ver con la forma, ¿no? Decimos, bueno, pues sillón de brazos. Pero claro, una silla tiene que tener otros elementos asociados, como otro mobiliario vinculado. Y no hay mesas en las culturas prehispánicas, no hay mesas altas, ¿no? Ni hay sillas altas tampoco. De hecho, bueno, pues esto ha generado el imaginario, ¿no?, de la interpretación de un icono hoy en día en Ecuador, que es los grandes caciques sentados en estos tronos, ¿no?, que están respaldando su poder, ¿no?
Y el hecho es que estas sillas se encontraban en círculo o alrededor de espacios delimitados de habitaciones, ¿no? En determinados cerros solamente, no en todo el área de la cultura manteña, sino solamente en unos poquitos cerros, ¿no? Claro, esto dificultaba la interpretación también de que fueran, como se han venido interpretando, consejos de caciques, ¿no? En realidad, si vemos las vasijas arqueológicas de la misma cultura, vemos que los caciques están sentados en taburetes, en sillas muy bajas, no en sillones de brazos, ¿no? Entonces, ¿por qué nos empeñamos en seguir llamándolos sillas si no es una silla? ¿Y qué otra interpretación hay que dar? Eso es lo que llamo descolonización del conocimiento, porque la colonización del mundo occidental sobre el patrimonio de los otros muchas veces tiene que ver con este tipo de interpretaciones, ¿no? Obligamos al patrimonio a que responda a unos parámetros, a nuestros esquemas mentales cuando se sale por todas partes, ¿no? Bueno, en mi opinión, esto es una hipótesis, creo que comentaba también en la mesa anterior, que hay que lanzar hipótesis y luego pues habrá que intentar demostrarlas, pero el hecho de que aparezca en esos espacios habitacionales, en unos pocos cerros y que además se repitan dentro del mismo yacimiento varios espacios habitacionales, uno con una silla, otro con 3, otro con 15, dificulta la interpretación como consejos de caciques. Yo creo que son bueno, una especie, vamos a seguir llamándolos sillas, pero para muertos. O sea, los fardos funerarios, la legitimidad de los caciques tenía mucho que ver con la conservación de los cuerpos, de los ancestros, ¿no? Igual que los grandes panteones. Y en América es así, lo dicen los cronistas, lo explican como había espacios, retretes lo llaman, habitaciones cerca de las casas de los caciques, en donde cada linaje exponía sus ancestros, ¿no? Bueno, es una interpretación, pero ahí estamos, ¿no? Otro ejemplo que seguramente conocéis, el del tesoro Quimbaya, ¿no? Las cartelas del Museo de América han venido diciendo que son urnas cinerarias, porque dentro lo que hay son cenizas, y estas cenizas se ha demostrado que son cenizas humanas, ¿no? Claro, los Quimbaya tienen urnas de cerámica con unas bocas así de anchas, y estos son botellas de metal, de oro, de aleación de oro, con unas bocas así de estrechas. Parece poco respetuoso intentar meter ahí al ancestro, ¿no? Buscando otra interpretación y, claro, haciendo analogías etnográficas, porque podemos revisar las fuentes etnohistóricas o las fuentes históricas y también hacer analogías etnográficas, vemos cómo hay un ritual que consiste en la ingesta de las cenizas de los ancestros importantes, ¿no? Claro, si vemos aquí esta señora, están llorando porque es un rito funerario y están consumiendo dentro de esa bebida las cenizas del difunto, que no solamente ha sido cremado, sino los huesos o las cenizas han sido molidas para poder ingerirlas bien, ¿no? Ella tiene una botella aquí que, bueno, pues podía ser esta interpretación, ¿no? Y tiene mucho más sentido que el contenido de estas botellas tenga que ver con los ritos de consumo de alucinógenos o con la transmisión del linaje a otras culturas que con la obsesión de pensar que es el retrato del ancestro y las cenizas son el cuerpo de la persona que ha fallecido, que las hemos metido ahí porque es su retrato, ¿no? Y hablando de esto, claro, Tesoro Quimbaya, seguro que lo estáis pensando, el expolio, el robo del oro americano y tal, pues eso es otro de los temas que surgen habitualmente, ¿no? Y ya dije que la colección original se perdió, que esto es otra colección que se forma a mediados del 18 y que en realidad, aunque hay una reclamación periódica que se produce sobre la restitución de estas piezas, justamente son una de las que tienen una documentación más completa y más clara al respecto, ¿no? Es un regalo que se produce en 1893 del gobierno de la República ya independiente de Colombia, de manera voluntaria y libre a la reina María Cristina, y ella lo dona al Museo Arqueológico Nacional y de ahí pasa al Museo de América. Entonces, la restitución en este caso es difícil, ¿no? Esto es no sé si voy bien de pie, bueno, no muy bien, bueno, luego lo cuento si queréis. Es difícil, ¿no? Porque se trata de un regalo y las últimas semanas ya ha habido una manifestación, una respuesta de España ante estas peticiones, y el presidente parece ser que ha escrito diciendo que no se van a devolver estas piezas, ¿no? Claro, en la colección tenemos distintos tipos de materiales. Ya dije que cada tipo de objeto pues tiene sus peculiaridades, sus necesidades de tratamiento, de conservación, etcétera, ¿no? Los facsímiles, lo que exponemos de estos códices son facsímiles, no son originales. Los originales están en la caja fuerte, por motivos de conservación, por un lado, ¿no?
El otro tema que surgió, y no voy a incidir más en él, tiene que ver con la exposición de los restos humanos. Ya comenté que hay 2 fardos funerarios que están expuestos en el Museo Americano. Hay algún otro cuerpo, pero no está expuesto, y tiene un tratamiento diferente. Pero, ¿qué hacemos con estos cuerpos? ¿No? Es una pregunta que la respuesta, ha habido una comisión también que estaba estudiando qué tienen que hacer o cuál es la respuesta, porque no son las únicas momias que existen, ¿no? Está la momia Guanche, que ahora está en el arqueológico, los restos humanos en el Museo Nacional de Antropología, en fin. Habría que dar una respuesta común, ¿no? Que cada museo plantee su propia alternativa. Las colecciones van más allá de lo prehispánico, ya comenté, que tienen que ver con esas expediciones, y no solamente de América, sino que hay colecciones de Oceanía, por ejemplo, incluso hay colecciones, curiosamente, de los Sami, ¿no? En Suecia. Y las colecciones de arte virreinal, que son muy interesantes, en las que seguro que conocéis Los mulatos de Esmeraldas, que es uno de los cuadros de referencia del Museo de la exposición del Museo de América, y digo esto porque es un depósito del Prado. O este otro que ha dado lugar también a una investigación y a una exposición, que la mencionaba antes Fernando, la hija del virrey, ¿no? El mundo femenino no hispano. Lo interesante de estos cuadros es que están cambiando la mirada hacia el patrimonio, en mi opinión, hacia el arte y el arte virreinal en concreto, ¿no? Los dos tienen en común, por ejemplo, que son retratos civiles, ¿no? Nos alejamos ya de los retratos que están representando a los virreyes, a los arzobispos, etcétera, ¿no? Están representando personas que además habitualmente están fuera del discurso. Es decir, no forman parte del gran relato que se construye en la historia. Estamos hablando de afrodescendientes y estamos hablando de mujeres, y una de estas mujeres además es una mujer indígena enana y tatuada, ¿no? Lo bueno es que tienen un contexto documental, las 2 obras o los personajes que aparecen en ellos muy bien documentado, y luego se puede hacer el seguimiento también de la biografía de las obras, y que además las 2 fueron consideradas obras sin ningún valor en el pasado, ¿no? O sea, el valor, ¿dónde está? El valor de una obra, la significancia de una obra, ¿en dónde está? Bueno, pues esto tiene que ver con procesos de descolonización de esa mirada, ¿no? de la revalorización de los contextos, de la documentación, no solamente de la obra de arte en sí, sino de ese contexto, igual que en la arqueología, el contexto arqueológico, y de la singularidad de algunas producciones, porque son obras muy, muy singulares que se han producido allí, y el redescubrimiento del interés que tiene que ver con los nuevos discursos que se están produciendo a través de rupturas con los discursos tradicionales. Por ejemplo, género y sexualidad, pues se rompe con una visión patriarcal, heteronormativa y binarista. El tema de la diversidad es importante, ¿no? La interculturalidad que hacía mención anteriormente, porque se está rompiendo con una visión que es eurocentrista, lo hemos visto con las sillas, con las urnas cinerarias, ¿no? Y resurge además, en el caso del arte virreinal, interés por pintores indígenas o pintores mestizos o con los otros códigos distintos a los códigos europeos, ¿no? Es un tema que tiene que ver con esa descolonización, ¿no? Descolonización del discurso también, de esos discursos en los que hay una transmisión. El arte ha sido legitimador de determinados tipos de discursos y hoy se están rompiendo con esos discursos, ¿no? De la presencia de otros, de los otros, y de la visibilización de aquellos grupos que habían sido invisibilizados, como decían, por ejemplo, los esclavos, ¿no? O los afrodescendientes, o la mujer simplemente, ¿no? Que ha sido invisibilizada. Y el tema de identidades también, ¿no? De cómo se han impuesto ciertas identidades y cómo ahora hay un sentido de pertenencia, de una identidad a partir del patrimonio, ¿no? De la revalorización de un cambio en la construcción de los relatos, del microrrelato a través de historias individuales para construir el macrorrelato. En fin, cambios de nuevos valores, hemos dicho, de nuevas perspectivas de acercamiento a esas mismas colecciones que llevan rondando, pues eso, muchos años, ¿no? Por los museos. Esos nuevos relatos pues, tienen como objetivo movilizar la conciencia, en mi opinión, ¿no? Y tienen que ayudar a construir o a fomentar el sentido crítico, ¿no? en el usuario de los museos. Eso encaja con un programa que tenía el Ministerio de Cultura, que ya no lo tiene, que era el programa de museos más sociales, ¿no? En donde se primaba justamente este aspecto, que no era nada nuevo tampoco, porque esto viene repitiéndose desde la Mesa de Santiago de Chile, la nueva museología. Los museos tienen que volcarse a la sociedad, tienen que abrirse a la sociedad y tienen que pues, ser dialogantes, capaces de responder a esos retos sociales, ¿no? Ese es el interés, ¿no? Perspectivas interculturales que hemos visto, fomentar la participación, fomentar los nuevos enfoques,
museos para todos. Esto es lo que se está primando o lo que se venía primando desde el Ministerio, ¿no? Y lo que estábamos haciendo los museos también. Los museos más sociales son aquellos que conectan con las inquietudes de la sociedad. Lo que hay que preguntarse es cuáles son esas inquietudes, ¿no? Porque son diversas y múltiples. Y lo que se fomenta son esos museos abiertos, accesibles, interculturales, sostenibles, etcétera, ¿no? Bueno, con todo esto, claro, yo ya dije al principio que la exposición del Museo de América es del año 94. El discurso es de los años 80, porque se había cerrado para hacer ese discurso. Claro, hay que revisarlo, ¿no? Y lo que hacemos son, pues, ir poco a poco, porque no ha habido un gran cambio, sino una revisión, un parcheo de determinados aspectos. Por ejemplo, había una cartela que era bastante sangrante en el museo en la que se hacía referencia al proceso de esclavización de personas africanas y la venta de esclavos en América como la migración africana. Claro, esto es ofensivo, ¿no? Porque migración realmente no era, ¿no? Esta cartela se ha eliminado recientemente, o sea, hace menos de un mes. Y paralelamente lo que hicimos, una compañera y yo, fue hacer un audiovisual en el que hablamos de la presencia afrodescendiente a través de las colecciones del museo, ¿no? En el discurso a lo mejor no tiene cabida, sin modificar, sin alterar ese discurso, pero sí tenemos otras herramientas para poder hacer visible esas problemáticas, ¿no? Estas ausencias o estas lagunas, ¿no? Otra de ellas es esta, ¿no? A través de participaciones o intervenciones en Instagram, pues hacemos reflexiones sobre algunas colecciones. Esta también es bastante sangrante, lo cambiaremos en breve, me imagino, o sea, dentro de 5 o 10 años. Es una representación de una mujer, pero la cartela pone representación de un jefe, ¿no? Claro, es una mujer de rango probablemente, está sentada en un taburete de rango y es evidentemente una mujer porque se ve claramente que lo es, pero la mirada en los años 80 sobre esta figura, o en principios de los 90, pues no la identificó, aunque es muy evidente, pero no la identificó como una mujer, porque asociamos dentro de la categoría de personas de rango como que tienen que ser masculinas, ¿no? Y claro, esto es lo que tenemos que intentar cambiar, ¿no? Esta ruptura con esos discursos que han venido pues condicionando lo que transmitimos desde los museos sobre esas colecciones. La investigación nunca termina, pero sí que hay que cambiar algunos de los discursos que estamos proponiendo, ¿no? Bueno, estamos participando también, también lo han comentado los compañeros anteriormente, no tenemos proyectos propios de investigación, pero participamos en proyectos externos, ¿no? Y participamos en 2 proyectos, en mi caso particular, uno que tiene que ver con la visibilización de grupos marginados, con esa reinterpretación del papel de afrodescendientes, de mujeres, etcétera, o de otros colectivos infrarrepresentados, y también, por otro lado, escenarios sensoriales y comunicación política en el mundo hispánico, que es un estudio sobre determinados objetos que tienen mucho que ver con el mundo femenino y con la sensorialidad, que son unos barros de olor, no sé si conocéis, pero esto es para otra charla. Vale, ¿cuáles son los retos de presente, pasado, futuro, digamos? Porque estos retos no son de cara a futuro, sino que los venimos intentando definir en los últimos años, ¿no? Bueno, lo primero es intentar conectar con esas problemáticas, ¿no? Lo que decía, con esas preocupaciones actuales de la sociedad. ¿Qué es lo que preocupa hoy en día y qué respuesta se dio en el pasado o en otras culturas a esas mismas preguntas, porque a esas preocupaciones? Porque siempre hay una respuesta y las preocupaciones del ser humano son muy parecidas. Da igual la cultura, da igual el tiempo en el que estemos, ¿no? Porque a veces esas respuestas ayudan a entender problemáticas contemporáneas. Bueno, con este sentido hicimos una exposición que se tituló Trans, Diversidad, Identidades y Roles de Género, justamente para abordar un tema que nos parecía interesante, ya voy terminando, que es el de las identidades de género. Hicimos una exposición principal, ¿no? En la que exponíamos distintos tipos de materiales abordando, bueno, pues esta cuestión, y para ver un poco, para demostrar que el tema del transgénero, la transexualidad o las identidades diversas de género no es algo contemporáneo, no es una preocupación de hoy en día de nuestra sociedad, sino que ha existido siempre, ¿no? Y lo vemos en las crónicas españolas sobre América, cómo constantemente están representando están describiendo personas que no coinciden con uno de los 2 géneros, ¿no? De ese binarismo, ¿no? Claro, lo que queríamos era exponer algunos conceptos básicos, la diferencia entre el género asignado, que viene impuesto por el médico o los padres o la matrona,
La identidad de género, que es la que uno siente que tiene, y la expresión de género, que es lo que uno manifiesta al exterior, ¿no? Que a veces coinciden, y eso es una persona cis, y a veces no coinciden los tres, y eso sería una persona trans, ¿no? Una persona que tiene asignado un género varón porque tiene una forma de genitales determinada que se considera que tiene que vincularse con una identidad de género concreta, la identidad propia y luego la expresión, ¿no? Bueno, y que no tiene que ver con la orientación sexual. Y esto lo queríamos explicar a través de exposiciones satélite que se hicieron alrededor de esta exposición, también en el museo, por ejemplo esta de Marsáez, de Vera y Victoria, que son dos mujeres, pero una de ellas es una mujer trans, ¿no? Y la otra una mujer cis. Claro, rompe los esquemas pensar que una mujer trans además es lesbiana, ¿no? Pues sí, pues es así porque no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? O la tradición, cómo mujeres trans existen hasta el día de hoy basándose en tradiciones indígenas anteriores, ¿no? Esta exposición de Flores de Guichachi está hablándonos de las muxes en México, en el istmo de Tehuantepec, que están utilizando pues eso, las indumentarias femeninas y roles femeninos y son mujeres y son aceptadas por sus comunidades, por sus familias, etcétera, ¿no? Lo interesante, aquí tenemos otros en Tidagüina, en Venezuela, en fin, los casos se multiplican, ¿no? Lo interesante de todo esto es que ese relato que supuso una ruptura en el discurso del museo, pues se ha ido incorporando poco a poco, ¿no? O la exposición que se hizo después de esta, que le hizo otra compañera, Beatriz, al encuentro del Gran Espíritu, ya recogía una vitrina en la que se volvía a abordar el tema de, en este caso a través de la infancia, del cambio de género, ¿no? Y bueno, ya para terminar, resumiendo un poco lo que hemos tratado, lo que he intentado así rápidamente verbalizar, ¿no? Es, por un lado, cuál es la legitimidad de las colecciones y dónde están los límites, ¿no? Hablar un poco del conocimiento, la descolonización de ese conocimiento, de cómo tenemos que plantearnos a veces, pararnos y pensar un poco qué es lo que estamos viendo y si nuestro aprendizaje previo nos está condicionando a la hora de ver que esto es una botella de agua. Que es una botella de agua. La restitución de bienes, la exposición de restos humanos, la revisión de los discursos o la revalorización de la investigación dentro de los museos, ¿no? Los conflictos que se producen, políticos, éticos, etcétera, ¿no? Temas como la esclavitud, el patriarcado y esa conexión empática que se tendría que producir desde el museo con la sociedad y no solamente elaborar discursos que vayan en una dirección, sino una bidireccionalidad del flujo de información, ¿no? Bueno, muchas gracias por escucharme. No sé si... ¿Ya? Ah. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por esta ponencia tan interesante y acelerada también por razones de horario. Y bueno, estoy convencido de que si alguien después de esta ponencia no conoce el Museo de América, desde luego, indudablemente tendrá esas ganas de visitar este gran museo con esas magníficas colecciones. ¿Sí? ¿Quieres hacer alguna opinión? Espera. Andrés, solo un comentario muy rápido. Primero, enhorabuena, me ha encantado los planteamientos, la forma de decir, estupendo, de verdad, enhorabuena. Y una pregunta, además de las presiones que seguro que tenéis dentro de los corrientes postcolonialistas, ¿ese objetivo de conectar con la sociedad no te lleva a pensar que a lo mejor volvéis a la gesta heroica, los misioneros y el catolicismo? ¿Qué está preguntando Jaime? Bueno, es una pregunta muy buena, porque yo lo que creo que hay que replantearse qué es lo que uno hace. No digo que haya que tener una dirección determinada, pero sí que en qué punto se encuentra uno, revisar la historia y plantearse de cara al futuro. Es cierto que a veces uno puede pensar que es un poco tendencioso, ¿no? Cuando habla de ciertas cosas, y puede ser así, ¿no? Lo que creo que los museos tienen que ser apolíticos. O sea, una cosa es tener una conexión con el público, con las preocupaciones de la sociedad que son apolíticas, ¿no? Aunque algunos partidos o algunos grupos políticos o tendencias intenten asimilar problemáticas contemporáneas como banderas de defensa de
de ideologías políticas, en realidad no tiene que ver con la ideología política, es ideología, ¿eh? En todo caso es ideología. Y estoy de acuerdo contigo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces nos dejamos llevar no sé, ¿no? por planteamientos que, bueno, pues que hay que revisar. De todas formas no pasa nada, porque como dentro de 20 años se revisará lo que hacemos hoy, pues ya se revisará con otros planteamientos y eso es lo interesante, ¿no? Que es un ciclo de revisión de lo que los anteriores hicieron para intentar cambiarlo y mejorar, ¿no? No sé. En el turno de debate, luego, si queréis, como estará Andrés presente, si queréis hacer alguna cuestión, es por intentar llevarle el horario que hemos pautado. Venga, gracias. Sí. Hola, buenos días a todos. Dentro del plató. Bueno, buenos días a todos los asistentes aquí y también en la retransmisión online que se está realizando. Mientras se sientan los ponentes de mi mesa, Jaime, si quieres aquí, y los de San Juan de Plan, Josefina y Roberto. Bueno, muchas gracias a la organización de esta necesaria jornada. Gracias por dar lugar a los museos etnográficos y al patrimonio inmaterial, que todos sabemos que son una realidad muy presente en nuestro territorio. Quería dar las gracias especialmente al Museo de Huesca por la organización técnica y todos los preparativos para la jornada de hoy y a los ponentes que vienen hoy para mostrar, dibujar el rico, variado, dispar panorama de los museos etnológicos en Aragón. Esta semana preguntaba a los compañeros de museos cuáles son las cifras oficiales, por dar unos datos cuantitativos. Y, claro, en el Registro Oficial de Museos, puedo decirlo, solo hay 15 museos etnológicos como tales, pero todos sabemos que eso dista mucho de la realidad, que los museos etnológicos son muy numerosos, que los hay de todos los colores, titularidades, dimensiones,
con colecciones muy diversas y además con unas trayectorias pues también a veces un poco guadianescas, porque el Museo Etnológico ha habido determinadas épocas en las que han proliferado muchísimo, porque parece que materializaba los anhelos de una comunidad o de un pequeño pueblo para mostrar, visibilizar su identidad y su patrimonio, y muchos casos en los que eso no ha tenido luego su seguimiento. Las personas que vienen hoy aquí vienen a hablar de casos de éxito, de ejemplos de buenas prácticas, pero 3 instituciones que no tienen nada que ver unas con las otras. Representan las 3 provincias de la Comunidad Autónoma de Aragón. Tengo a mi derecha a Josefina Eloste y a Roberto Serrano. Para los que no conozcan a Josefina Eloste, bueno, pues ella es una de las artífices principal motor del Museo Etnológico de San Juan de Plan, en la Val de Chistau, promotora de muchas cosas, una de las creadoras del corro de bailes en los años 70, que ha sido un colectivo, una agrupación folclórica de la que forman parte una gran mayoría de los habitantes de San Juan y que recuperó no solo las famosísimas danzas del Sobrarbe, registradas, difundidas, sino otros elementos, no solo del material, del patrimonio etnográfico del valle y de la comarca, sino del patrimonio inmaterial, que será uno de los temas de esta mesa. Y le acompaña Roberto Serrano, que es el actual alcalde de San Juan, y como en los pueblos, pues las personas juegan muchos roles, sacan jugo de sus muchos talentos y son, bueno, el músico, filólogo, profesor y uno de los promotores que en los últimos tiempos está dinamizando y revitalizando el patrimonio inmaterial de San Juan de Plan, que recordemos que es patrimonio de la humanidad, sus falletas de San Juan, y que bueno, tienen también una iniciativa muy interesante, que es la de la Escuela de Pastoreo de la Estiba, que yo creo que si tenemos ocasión en el descanso la mencionaremos. Josefina ha estado en muchísimos foros hablando del corro de bailes, pero también de la mujer en el medio rural, por ejemplo, la 4ª conferencia de la ONU que tuvo lugar en Pekín en el 95, y fruto de ese trabajo y de ese emprendimiento, pues ha recibido muchos reconocimientos oficiales, el último, si no me equivoco, la Cruz del Sobrarbe de la Diputación Provincial de Huesca por su defensa del medio rural. Y de un museo de colectividad, con los postulados de la museología social, pues nos vamos a un museo institucional, que es el Museo de Teruel. Tenemos aquí a Jaime Vicente, que también tiene una trayectoria sobradamente conocida por todos, conservador del museo desde el año 83 y director desde el 90 hasta la actualidad, con un paréntesis de 8 años en los que fue director general de Patrimonio Cultural, jefe de muchos de los que están aquí. Ex jefe, bueno, en ese momento, que nadie se ofenda, y en esas 2 legislaturas se llevaron a cabo muchos proyectos, no solo de sistematización y normalización documental en los museos, planes de investigación en materia etnográfica y patrimonio musical, pero también se declaró como bien de interés cultural la contradanza de Cetina, se inició la candidatura de las tamborradas a la UNESCO y, bueno, profesionalmente es bien sabido por todos que ha sido director de numerosos proyectos de excavación arqueológica que nos ha mencionado antes Beatriz, vocal en organismos profesionales estatales como la Junta de Museos, colaborador en másters, autor de muchas cosas. Pero hoy nos viene a hablar de una faceta concreta que es, voy a vigilar la hora, que es la de las colecciones etnográficas del Museo de Teruel, que es una de esas 3 patas junto a la arqueología y el arte contemporáneo. Y luego tenemos por la provincia de Zaragoza a Clara Pérez Ros, que es licenciada en Historia del Arte y actualmente es la coordinadora de la Fundación Acuagraria de Gea de los Caballeros. Ella lleva muchos años trabajando en gestión cultural, turismo y muchas tareas afines por toda la comarca y actualmente llevan a cabo una gran labor tanto de difusión de la propia colección, que no sé si conocéis Acuagraria, tenéis que hacer una visita. Es una colección que se sale de lo etnográfico para entrar en lo preindustrial, industrial, y que marca, bueno, no voy a extenderme, que eso lo vas a explicar tú. Y también es un museo muy activo, doy fe, porque cada vez que hemos hablado últimamente tenía 8 grupos, una llamada de prensa, o sea que bueno, cuento la de Acuagraria, sí, que gestiona el Museo Acuagraria y la Casa del Colono, que es un espacio muy interesante en el Bayo. Bueno, volviendo al tema a la mesa,
vamos a estructurarla en 3 bloques. En el primero vamos a hablar propiamente de las colecciones etnográficas, de los que sois responsables vosotros y sus peculiaridades, sus políticas propias. Un segundo bloque en el que podremos hablar, pues como han constatado los arqueólogos, las dificultades, los recursos técnicos, económicos y personales con los que cuentan en general los museos etnográficos. Y un último bloque en el que abordaremos la relación entre patrimonio inmaterial y museos, porque es un tema que ahora está como muy no solo el patrimonio inmaterial está mucho en los medios de comunicación, parece que hay una demanda social de saber y de protegerlo, sino que es que los organismos internacionales oficiales, UNESCO, ICOM, están diciéndole al museo, bueno, tú, institución por antonomasia de lo material, también te tienes que ocupar de lo intangible. Así que apáñatelas y desde ese reto también vamos a ver si nos da tiempo a hablar. Bueno, vamos a empezar, si queréis, con el Museo de San Juan de Plán. Josefina, encantada de teneros aquí. No sé si nos puedes contar un poco el origen de la colección, cómo se os ocurrió formar desde el Corro ese museo. Se cumplen 40 años, ¿no?, desde su creación. Sí. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarnos, porque te voy a decir una cosa, que te inviten para estas cosas es pensar que hay gente que aún recuerda de dónde venimos, porque al fin y al cabo nuestro museo es de dónde venimos. Es una historia de los pueblos, como se ha vivido antes. ¿Y cómo se empezó? Pues se empezó por el motivo de que veías los antiguarios que venían por allí y se lo llevaban todo. Y decía yo, digo, pues entonces, y por 4 perras, que no te creas tú que te engañaban como nada. Las pobres mujeres necesitaban dinero y ala, a venderse el almire o a venderse la olla de cobre. Pues entre unas cuantas mujeres que luego dicen que la mujer no fa nada, pues nosaltres van estar mujeres las que van a intentar de fer museo, porque lleven que se diva la historia del lugar. Charro como nosotros. Sí, porque en primer lugar, y la lengua. La lengua es uno de los temas. No nos la tenemos que dejar perder, porque yo vengo de Cataluña estos días y allí escasamente solo hablan catalán. Pues nosotros también. Y un día como hoy, pues, oye, que si no me entendéis, que me preguntéis. Pero la lengua es importante, Y una reliquia nuestra que poco a poco se va perdiendo, pues no hay que dejarla perder. Bueno, en total, que vendeban la abadía, porque nosotros la intención ya la tenían de hacer un museo, pero no tenían aún. La abadía es la sede donde está el museo. Eso, y entonces cogen y vais a Tabarbastro a preguntarle al obispo que si nos podía vender la abadía. Va a decir que no, que lleva que meterla en pública subasta. La van a meter en pública subasta y sí que le van a pedir al obispo, mire, por favor, la precisan como el comé, pero nos la deje por el tanto más fuerte que hayan levantado, no pierdan ustedes dinero, pero la van a echar bien alta para que nadie nos la coja. Y van a echar lo que no valeva y valeva. No sé cuánto van a echar, pero mucho. Y claro, se va a quedar en el precio del último que va a echar. Pero que ya era hablado antes, Nos la van a dejar en lo que el último va a echar. Ellos a perder no van a ir. Que tal lo que la quereben, pues podrían habernos la regalado, pero no nos la van a regalar. Josefina, y una vez que resolvisteis lo de la sede, ¿la colección cómo la reunisteis? La colección, mira, una miqueta de aquí, otra miqueta de allá. entre las mismas gentes, algunas cosas que no tenían las van a tener que pagar porque es antiguarios y van por ahí. Y nosotras, a escote no hay nada caro. Ya, con fondos propios. Sí, porque se le llevaban, mira, te voy a contar una cosa. Lleva una silla en Chistén que le llamaban el trueno, que en Chistén había un conteso, yo qué sé. Y yo voy a ir a la casa Isa a ver si la querían venderla, que ya sabe que regalada no. Me van a decir que no. Vale, pues me voy a tornar tan tranquila. Pero un día me dice una vecina de Luga, ¿sabes qué? Que la silla que tú querías de Chistén se la llevaron al antiguario. No te digo yo. Marcho corriendo tal antiguario, digo, por favor, que esta silla tiene su misterio. Y dice, pues te costará 12.000 pesetas. Digo, ya la saco yo. Pero me doleba la silla que se la llevasen. Un antiguario.
Fui yo a la caja de ahorros y le digo al de la caja, digo, oye, por favor, me pide 12.000 pesetas de la silla. Pues dame 10.000 y meto yo, porque y el momento así. Sí, la caja va a pagar 10.000 pesetas y 1.000 que voy a meter del mi bolsillo, pues 11. Nos va a perdonar, de 12 que pedía nos va a perdonar 1.000. Al poco tiempo va mi hijo a enseñar el museo y vais a la muller de la silla, a ver el museo. Anda, si la silla que me va a comprar el anticuario y aquí, les no habrá regalado, a yo me va a dar 1.000 pesetas, me cago en la mano. Siquiera no os he dicho eso, que le va a dar 1.000 pesetas. Fíjate, de Chistena a San Juan lo que se va a ganar. Toma ya, 10.000 pesetas. Para los que tengáis problemas presupuestarios, veis que... Para que sepáis que nadie ha dado nada por nada. Ya, es que yo tenía la imagen romántica de que con el apoyo de los vecinos, bueno. Sí. Pues nada, está bien saber la verdad, Josefina. Claro. Clara, ¿cómo se forma la colección de maquinaria agrícola de Aquagraria? ¿Cómo es para los que no han estado nunca? Bueno, pues Aquagraria es un espacio sociocultural que está dentro de un museo. Somos una fundación sin ánimo de lucro que después de la Expo de 2008, que como todos saben estaba dedicada al agua, pues se pensó que Egea, por la vinculación histórica que ha tenido con el agua, tenía que tener un espacio que hablase de todo eso. A lo largo de la historia, voy a explicar un poquito, ¿no? Alfonso I el Batallador conquista Egea en el año 1105, 5 años después nos concede Carta Puebla y en esa Carta Puebla nos da los privilegios del agua. Uno de los privilegios es el control de las aguas de los 2 ríos que rodean Egea, pero Egea está en una llanura, tenemos muy poca agua, pero somos el pueblo más grande de Aragón, 609 kilómetros cuadrados de término municipal. Eso nos da mucho territorio donde cultivar, pero no teníamos agua. Desde el siglo XV se estaba pidiendo agua, pero ese agua no llega hasta el siglo XX. En 1959 el agua empieza a correr por el canal de las Bardenas, gracias al proyecto de Yesa y de ese canal, y va a hacer que Egea dé un cambio, se transforme social y económicamente. Toda esta historia del agua, de la presencia y ausencia y de cómo los egeanos han gestionado ese agua y ese proceso de mecanización que vino acompañado con la llegada del agua a través del canal de las Bardenas es el que se muestra en Aquagraria, cómo no solamente vamos a traer maquinaria desde el extranjero, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, que se van a poner a la cabeza en el desarrollo de maquinaria industrial, sino que esos egeanos que tenían talleres y que fabricaban los pequeños aperos que los agricultores habían utilizado hasta finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, van a empezar a reparar esa maquinaria, que aquí creo que agricultores no hay, pero seguro que todos son conscientes de que una cosechadora que se estropea el segundo o tercer día de campaña hay que arreglarla rápidamente, así que los herreros de Egea van a tener que aliarse de nuevo con los agricultores, con esas máquinas que llegan del extranjero, con catálogos en inglés, en francés, en alemán, que en Egea, pues oye, somos muy listos, pero seguramente el alemán en 1920 no se conocía. Pues ellos, esos herreros, hacen ese esfuerzo, ese trabajo de reparar toda esa maquinaria y poco a poco se van dando cuenta de que son capaces de fabricarla y van a hacer entonces las empresas de diseño y fabricación de maquinaria agrícola. Somos punteros en el sector, en Egea tenemos muchos polígonos industriales, ¿verdad, Delia? Y en todos tenemos empresas de maquinaria agrícola. Ese es un poquito, digamos, el trasfondo de por qué se crea Aquagraria. ¿Y qué es Aquagraria? Pues un espacio, como os decía, sociocultural, un museo de 3.000 metros cuadrados en el que a través de 3 espacios hablamos de todo esto. En el primero hablamos del poder del agua, cómo se gestiona el agua en el mundo, qué problemáticas surgen en el mundo por el control, las redes de distribución del agua. En el segundo, ese canal de las Bardenas es el protagonista, vinculación de agua y territorio. Y en el tercero, de la mecanización, de la tradición en el cultivo, en la agricultura, a la mecanización agrícola. Todo un recorrido por 60 piezas que nos hablan desde el arado de tiro humano que inventa el hombre ya cuando empieza a cultivar la tierra en la prehistoria, hasta la tecnología actual. ¿Cómo se forma la colección? Bueno, pues son fundamentalmente donaciones. En Egea hay pues, muchas personas que habían conservado
todas esas máquinas. Y bueno, pues se hacen diferentes donaciones de vecinos de Egea. La Asociación Cultural Etnográfica de los Oficios Perdidos hace también una gran aportación y esa es un poquito la historia del Museo Aquagraria. ¿Y seguís incrementando, recibiendo donaciones o buscáis alguna pieza que os falte singular? Pues buscamos piezas singulares, pero de momento no ha aparecido ninguna que nos llame la atención. Recibimos donaciones, esto es curioso porque yo creo que recibo, te diría, 2 llamadas al mes de gente que quiere donar su maquinaria. Esa es la primera frase. Tengo un tractor, tengo un apero, es que me hace mucho duelo y yo sé que allí va a estar muy bien. Y claro, a ver, algo me he informado y me ofrecen, y siempre les ofrecen cifras, bueno, que pasamos de lo iba a tirar a la chatarra y como chatarra me hace duelo, a que cuando nosotros ya manifestamos cierto interés empieza aquello a coger unas cifras astronómicas. Muchas veces son piezas que están en almacenes que llevan 20, 30, 40 años al raso o con ningún cuidado. Y eso sí, en el Museo Aquagraria toda la maquinaria que tenemos se ha restaurado para que pueda funcionar. Entonces, bueno, de momento es complicado que ampliemos la colección porque además, no sé si alguien ha estado en el museo, lo tenemos bastante condensado de maquinaria y sí, de momento estamos bien así. Colección cerrada. De momento. De momento, no. Jaime, ¿qué nos puedes contar de...? Bueno, yo estoy aquí a mitad del camino. Lo primero, gracias por invitarme, sobre todo después de haberme soportado bastantes años. Yo os lo agradezco porque es un síntoma de que, bueno, alguna amistad se conserva todavía, ¿no?, entre los que trabajamos juntos. Una temporada muy agradable para mí. Nosotros estamos a medio camino, o sea, es una sección del Museo Provincial, de un museo provincial convencional, o sea, que no tiene bellas artes porque el proceso de desamortización en Teruel no produjo colecciones que se quedaran luego en el ámbito público, pero tiene la pata de arqueología, que hemos visto antes con la intervención de Beatriz, la pata de arte contemporáneo que veremos mañana y una de etnografía. Decía que estoy en medio porque cuando estaba comentando Josefina, a la que conocí hace muchos años y admiré durante mucho tiempo por su vitalidad y su modernidad, cuando hablaba de los anticuarios que iban y les quitaban las piezas, pues claro, nuestra colección en parte procede de ese mismo sistema, no en Huesca, no en los pueblos de Huesca, sino en la provincia de Teruel, que tiene un ámbito territorial muy definido, ¿no? Las colecciones se empiezan a formar en los años 60. Es decir, coincide con el momento en que en los pueblos, en el ámbito rural, se está produciendo una transformación social y económica brutal, están cambiando la estructura de las casas, se hacen baños, se tiran las cocinas, se cambia el mobiliario en general. Yo creo que es común en toda España. Los años 60, finales de los 50, los años 60 es cuando se produce un cambio, sobre todo en el ámbito rural, brutal. También en la mecanización de los oficios y de las actividades agrarias, ¿no? Entonces, en ese momento que empieza a perderse la finalidad, el uso de gran parte de los objetos, los responsables del museo pues empiezan a comprar, a mal comprar la mayor parte de las veces, a intercambiar, a cambio de un jarrón nuevo se llevan una cosa antigua y en un proceso que éticamente es bastante discutible, ¿eh? Yo creo que es una formación de colecciones en la que interviene un trabajador del museo que era restaurador pero que se dedicaba también al comercio de antigüedades y que compraba y lo que tenía... La ética la tenía bien desarrollada y siempre ofrecía primero las colecciones al museo y lo que el museo no quería, lo que la directora del museo no quería, entonces ya luego lo comercializaba por ahí o se lo quedaba él que también era coleccionista, ¿no? Entonces el origen es un poco raro ya, o sea, primero porque es oportunista en sentido estricto, es decir, es la oportunidad de que van a un pueblo y encuentran material que está en desuso o lo que sea, ropa, indumentaria, que es una de las grandes colecciones que tenemos, que ya la gente empieza a no valorar, que la tiene en arcones y que ya no sabe qué hacer con ella porque ya no le cabe o la casa es más pequeña, en fin, y tienen que deshacerse de ello. Lo mismo ocurre con las herramientas, con los materiales, que muchas veces lo venden
con la exigencia de la discreción absoluta para que los vecinos no sepan que lo está vendiendo porque pueden pensar que tienen problemas económicos o que su situación es un poco rara. Y entonces se aprovechan un poco de eso y se va haciendo una colección, ya digo, éticamente discutible y científicamente poco aprovechable. ¿Por qué? Porque es una recopilación de objetos que a los responsables del museo le parecen curiosos. Curiosos porque son del pueblo, porque son rurales, porque ya no tienen uso, porque fíjate tú qué bien va a quedar, ¿no? Y eso va formando una colección desestructurada. Por supuesto, los bienes se adquieren sin apenas información. Muchas veces pues, pone el lugar de procedencia y poco más. El vendedor en ocasiones o la vendedora, y sin ningún tipo de contextualización, de información, de usos, de origen, absolutamente nada. La pieza ingresa, se registra someramente y ya está, ¿no? Y además, sin criterio de colección también, o sea, es decir, no es una representación significativa de distintas actividades, de distintos grupos sociales, de distintas costumbres, usos, ni siquiera de comarcas. Y se va recopilando toda esa documentación, todo ese material. Y ese material, en 1973, más o menos, se expone parcialmente. Se crea una sección del museo en unos locales aparte, que habían sido antes de Arte España. No sé si alguno conoce, os recordaréis lo de Arte España, las artesanías que promocionaban. Pues el mismo local, sin cambiar la decoración, se utiliza para colocar parte de la colección etnográfica, que antes había ya sido utilizada en exposiciones temporales, ¿no? Del ámbito rural tradicional turolense, ¿no? Y como carece de información y de contexto, pues no hay ningún problema en mezclar cosas. Mezclar indumentaria, una parte de la indumentaria procede de un sitio, la otra parte de otro, de otra comarca, con cronologías a lo mejor diferentes. ¿Por qué? Porque esa sección que se llamaba de artes y costumbres populares está enraizada en un contexto ideológico, en un contexto cultural también, donde lo que prima es lo rural idealizado, como ese pasado bucólico y pastoril, tan feliz, donde la gente era tan feliz, donde no había problemas, había mucha población en los pueblos y qué felices eran todos, ¿no? Esa idea es la que subyace en la sección de arte y costumbres populares, ¿no? Con bastante paternalismo también, desde la visión de los responsables del museo, el mundo rural, fíjate tú qué feliz era ahora y ahora viven fatal y van con monos al campo con el ganado, ¿no? Ese es un poco la mentalidad y ese es el origen de la colección. ¿Qué ocurre? Pues que utilizar esa colección es muy difícil. En el montaje del museo, del nuevo museo que hicimos en 1985, lo que intentamos fue dotarle de una cierta coherencia narrativa, agrupándolo pues, por especialidades, diríamos, por usos, ¿no? En la reforma que hicimos en 2013 avanzamos un poco más en esa forma de presentar, insistiendo en todo lo que tiene que ver con usos, con las labores, con los trabajos, las cosas que están vinculadas a la casa, dentro de la casa lo de iluminación, la seguridad, en fin, un poco tematizarlo, pero siendo conscientes de que al faltarnos sistematismo en la recogida, información y contextualización, no estamos haciendo más que una ficción bastante irreal de lo que pudo ser el mundo tradicional de la provincia de Teruel, que además tiene comarcas claramente de usos definidos. Y ese es un poco el origen de la colección, en fin, es lo que tenemos. Tras este primer bloque me gustaría que habláramos sobre una cuestión que es la de los recursos, medios con las que cuenta cada una de estas instituciones, el personal, en fin, todo lo que parece que está obligado a tener un museo según la definición del ICOM para cumplir sus objetivos de conservación, acopio, etcétera. Y que muchas veces es precisamente los museos etnológicos donde bueno, estas carencias se suplen con voluntarismo, colaboración de expertos ajenos al museo, etnólogos, vecinos, en fin. No sé si nos podéis contar desde San Juan de Plan cómo se organiza el museo a día de hoy, si se abre, si hay personas que se dedican a cuidar las colecciones. Sí, porque es el que lleva ahora. ¿Cuál es la situación, Roberto? Bueno, la situación de museos, como por ejemplo el Museo de San Juan de Plan, partiendo de que la propiedad del inmueble y de parte de lo que hay allí es de la Diputación de Huesca, y la asociación cultural, el Coro des Bailes, es quien la gestiona, las visitas, quien gestiona el mantenimiento, paga el recibo de la luz, por así decir. Partiendo de ahí, a la hora digamos, de la situación actual o de mantener un discurso
coherente como exposición museística, ahora mismo la transición es la absoluta, porque estamos pasando de la época en la que la propia coherencia a la colección se la daban las mujeres que lo enseñaban, es decir, tenemos aquí a Josefina, cuando en el Nos año han hecho viejas y no pueden... Sí. cuando, Sí. aunque queda cuerda a ratos, pero cuando en el año 83 emprenden esa iniciativa que se inaugura un día de San Juan de 1983, igual que esta Josefina, son más, pero fundamentalmente 4 mujeres las que deciden emprender esa faena. Entonces, el discurso, digamos, se genera solo porque, aparte de los apoyos que tienen en esos momentos, ¿no?, de etnógrafos y de gente de valor como Julio Gavín. Antes por aquí hemos hablado de él hace un momento. Julio Gavín, Ángel Gari, Antonio Angulo, que estaba en la radio, el pobre, mira que se puso para predicar todo lo del mundo. Que Monesma, Eugenio. Ahí sí, Eugenio Monesma también. Bueno, pues. Entonces, bueno, aparte de una serie de etnógrafos jóvenes, entonces, como ellas también, ¿no?, y nosotros críos, que dicen, bueno, pues vamos a emprender esto, y aparte del apoyo técnico, por así decir, pero la coherencia a la colección se la da el hecho de que quien enseña ese museo son personas que han vivido con esos elementos, que esa cultura material que se refleja ahí es fruto de la vida que ellas han tenido y que están teniendo. Entonces, digamos que incluso con muchos elementos en uso, en activo todavía, no hay un sentido cuando se origina el museo de excesiva antigüedad. Sí, hay piezas muy antiguas, pero muy antiguas, y algunas todavía se estaban empleando, ¿no?, en funciones agrícolas o en aperos para las caballerías, por ejemplo, ¿no? Sí que ese momento de cambio que había empezado en los años 60 y que hablabais antes, en según qué núcleos o en según qué zonas del mundo rural y de Aragón, como que llega un poco más tarde, ¿no? Y a partir de ahí el museo sigue creciendo, y durante todos estos años el hecho, como decimos, de que sean estas mujeres quienes enseñan al que llega ese museo, pues bueno, tiene un encanto precioso, ¿no? El que llegue yo a un sitio y me cuente quien me lo está diciendo, independientemente de que tenga una formación más o menos técnica o no, no hace falta, porque es alguien que lo ha vivido. Y el propio discurso ya enamora, ¿no? El propio discurso, cuando Josefina o las mujeres de su generación cuentan eso, ya entusiasma por sí solo, porque te hacen vivir lo que ellas han vivido, ¿no? Cuando eso ya no pasa, cuando hay que tomar un relevo, es cuando hay que ver cómo se mantiene ese discurso, con la dificultad de que la generación que lo va a enseñar no es quien ha vivido las cosas, ¿no? Eso os iba a preguntar, ¿hay relevo generacional en la transmisión de todo ese saber? Sí, en cierta forma sí, porque hay un apego a lo propio bastante... Bueno, digamos que el museo ha contribuido a generar identidad, ¿no? Eso es un debate que tiene mucho de... Bueno, el debate de las identidades, ¿no? Pero es cierto que ha sido un elemento más en el pueblo y en el valle que ha permitido construir una identidad, el museo, aunque sea por reflejo de lo que hemos sido, pero también de lo que se está siendo, ¿no? Entonces, bueno, sobre esa identidad se ha ido creciendo. Igual que es uno de los valles donde, por ejemplo, la lengua, como veis, está muy vigente. Nosotros hemos bajado en el coche hablando en lo nuestro, lógicamente. Es decir, igual que eso, hay otras cosas que lo mantienen, y uno es el museo. Entonces, ese relevo sí que existe, ¿no? Ha pasado quizá la generación casi de las hijas y retoma la de las nietas a veces, ¿no? Es decir, esa generación que, bueno, pues que 40 años después, se van a cumplir el año que viene, se toma ese interés de ver cómo se enseña. Y ahí es donde se vuelve a construir, digamos, o se necesita construir un discurso nuevo. Entonces yo creo que es relevo, claro que sí, existe. Hay que tener en cuenta que es un pueblo muy pequeño, 150 habitantes, pero sí que da de sí para que, aunque sea por el afecto que se le tiene, pues haya relevo generacional y se siga mostrando. Yo veo que se pierde mucho la historia. Por ejemplo, cuando nosaltres vam al museu, nos meten a afilar, nos meten a hacer las faenas que hem hecho y les expresan a la gente todas esas cosas. Los oficios y esos oficios se pierden, qué lástima, oye, porque podrían, desde las administraciones, podrían valorar todas estas historias, porque tiene mucha raíz de Dan Benín. ¿De dónde venimos?
Ah, claro. Bueno, yo les he dicho que el que no me entienda que pregunte. Dan. No pregunten. ¿De dónde? Entonces, nosotros les doy unas explicaciones cómo feven el pan, cómo feven el queso, cómo filaven, cómo tejeven. Toda esa historia la practican. Y esta pobre gente joven, como no les enseña a nadie, porque no van a perder tiempo aprendiendo gratis. Ya. Hoy no se trabaja gratis. ¿Tú apostarías por la profesionalización? Ni más ni menos, aunque sea poco. Pero un equipo que no se pierda la historia del pueblo, que en calle hay gente que puede enseñar. Pero para eso hay que ayudar. Bueno, a la gente que, si hay una mujer que enseña a fila, pues por lo menos esa mujer valórala, porque no tiene tiempo de aprenderlo. Bueno, que me alargo. No, está muy bien, lo podemos plantear en el debate, porque es verdad que a veces la rentabilidad económica de un museo, especialmente un museo, pues puede ser muy limitada y se les puede pedir, hay unas expectativas como generadores de empleo, pero es verdad que en un contexto rodeado de otros recursos sí pueden ser interesantes. Bueno, has hablado de la fundación, cuéntanos cuántas personas trabajáis, quién se ocupa de esa, por ejemplo, has hablado de que todo lo que está expuesto está restaurado, pues es que supongo que no tendréis a ningún experto en restauración de bienes muebles industriales en plantilla, ¿no? No. Cuéntanos un poco cómo os organizáis para las labores que cumplís, con qué haciendo de todo. Bueno, pues es la realidad, claro. Bueno, la parte más institucional, el órgano de gobierno de la Fundación está formado por diferentes patronos: el Ayuntamiento de Gea, el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza, la Comunidad General de Regantes del Canal de las Bardenas, la Cooperativa Virgen de la Oliva y la Caja Rural de Aragón. Esos son los patronos que forman el patronato y el órgano de gobierno, y luego en el museo, en el órgano de gestión, pues somos dos. Mi compañera es auxiliar de museo, yo soy la coordinadora y hacemos de todo. Somos un museo de 3.000 metros cuadrados, muy grande, pero somos dos para todo, para las tareas más mundanas y para las más complejas, ¿no? Entonces, bueno, pues la organización es eso. Cada una hacemos lo que nos va tocando en cada momento. Tanto las visitas guiadas como la organización de eventos, la gestión administrativa. Porque tenéis apoyo, comentábamos, apoyo técnico del Ayuntamiento de Gea para algunas cuestiones. Eso es, tanto el Gobierno de Aragón como la Diputación Provincial de Zaragoza y el Ayuntamiento de Gea nos asesoran en todo lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Y luego hablabas de los restauradores, la colección se compró restaurada, vale. ya tal y como está. Pero sí que es cierto que la Asociación Etnológica de Oficios Perdidos nos echa un cable muchas veces, pues, para hacer visitas guiadas cuando pues, vienen del máster de museos o cuando vienen muchas veces de EFAS, de escuelas familiares agrarias. Pues ellos suelen acercarse y explican partes más técnicas de la maquinaria que, bueno, nosotras no solemos contar en las visitas guiadas que hacemos habitualmente. Y con respecto a los programas, otro fuerte del Acuagraria es toda la programación de eventos que hacéis. Sí, en Acuagraria trabajamos en 4 líneas. Por una parte, Acuagraria educativa. Proponemos actividades y programación con talleres pedagógicamente adaptados y visitas guiadas adaptadas a escolares. Trabajamos con Acuagraria Turismo, esa oferta turística en la que nos involucramos con otros empresarios turísticos, otras entidades turísticas, no solo de Gea, sino de la comarca de las 5 villas. Y ahí podríamos meter las exposiciones temporales, todas las actividades que, bueno, pues salen un poquito de lo que es el ámbito propio de la colección. Luego tenemos Acuagraria Eventos. Organizamos eventos de todo tipo, de lo más variado, desde jornadas de crianza a talleres de circo o, bueno, jornadas técnicas con empresarios del sector agrícola, que desde luego intentamos en esta otra cuarta línea de Acuagraria al cuadrado, que Acuagraria sea, digamos, un espacio al que puedan acudir todas esas empresas de desarrollo de maquinaria industrial, agrícola, que tenemos en Egea. Como os decía,
en todos los polígonos nos encontramos alguna empresa. Egea es puntera en el sector agrícola y uno de los motores económicos de la localidad es precisamente este tejido empresarial de maquinaria agrícola. Por eso creemos que en Aquagraria encuentran pues, el espacio idóneo, ¿no? El marco ideal para presentar productos, para hacer congresos de sus proyectos y bueno, pues muchas veces sí que es cierto que invertimos mucho tiempo en ese Aquagraria Eventos o ese Aquagraria al Cuadrado, que lleva mucho trabajo el organizar eventos y actividades, pero también esa parte educativa en la que tratamos de que los niños entiendan, valoren la historia de la agricultura como algo cercano. Hablábamos de que son materiales que realmente no son históricos como los del Museo de América, ¿no? Son cosas cercanas que han trabajado nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Entonces, acercar a los niños, a los más pequeños, a esas visitas escolares, a que entiendan que son las máquinas con las que trabajaron sus abuelos, que entiendan todo ese proceso de mecanización en el campo que ha sido muy rápido, pero que bueno, pues ha conllevado mucho esfuerzo y mucho trabajo en los agricultores y en esos ingenieros que han desarrollado maquinaria. Y no sé si Aquagraria tiene algún contacto con otros museos similares en el ámbito español o es un caso raro. Pues somos de los pocos museos que como museo, de colección. Con este tipo de colección. Sí que es cierto que en Galicia, antes de la pandemia, había un señor que tenía mucha maquinaria y empezó a crear un museo y tiene un museo en Galicia. Y sí que entablamos relación, pero llegó la pandemia y ya, un poco como que todo se fue al traste. Sí. Muy bien. Jaime, vosotros como museo, digamos, quizá que se ajusta más a lo que tiene una persona en mente en cuanto a medios y demás, ¿nos podrías explicar un poco si hay alguna peculiaridad con respecto a la gestión de las colecciones etnográficas? ¿Cómo fue, digamos, ese replanteamiento del discurso para la exposición, la nueva exposición permanente? Sí, como dices, nosotros tenemos una estructura más institucionalizada. Lógicamente, al ser una sección del museo, el museo es de la Diputación Provincial, un servicio que tiene bastante autonomía y presupuesto propio, pero está dentro de la Diputación Provincial. Entonces, la gestión es común de todas las colecciones y de todas las secciones. Está el ámbito de dirección, el ámbito administrativo, los conservadores, restauración, un departamento de restauración, el servicio de guías, vigilancia, en fin, toda la estructura es común, ¿no? Y por lo tanto afecta a toda la colección. La colección está expuesta, aparte tiene el mismo horario de visita que el resto del museo, muy amplio, en fin, eso lo normal. Es verdad que a veces lo que hacemos son sacar proyectos específicos o bien de catalogación de algunos conjuntos de colecciones que necesitan una documentación mayor en la medida de lo posible, o de restauración o tratamiento de la aplicación de tratamientos preventivos, ¿no? Se hace el mantenimiento general de las colecciones, pero a veces sí que insistimos en determinados aspectos en esos tratamientos, en esa restauración, ¿no? En algún caso se han hecho exposiciones específicas sobre material etnográfico, lo que hicimos hace unos cuantos años Beatriz Ezquerra y yo, sobre la forja, de lo útil a lo bello, forja tradicional en Teruel, que fue un trabajo de documentación en todo el territorio, de los talleres que quedaban abiertos, de las técnicas de trabajo. Íbamos recopilando ese patrimonio intangible que son las técnicas y los conocimientos, y luego se plasmó en una exposición que viajó además por varios sitios de España. Y poco más, o sea, realmente las peculiaridades son un poco esas, ¿no? En cuanto al montaje, el último montaje, el de 2013, jugamos, aparte de esa organización temática, pues no sé, el ámbito de la casa, pues la reconstrucción idealizada, no una reconstrucción con ceniza y tal, sino como muy aséptica y tal, pues de uno de los elementos fundamentales, que es la cocina, contraponiéndola con una casa urbana a través de una casa de muñecas. Ese juego en todo el montaje prima un poco esa sugerencia, que sabemos que a veces es un poco difícil que todo el público la siga, pero una parte del público sí, de contraponer elementos para que el visitante pueda obtener conclusiones respecto a usos, evolución de los usos, el mismo uso, cómo se resuelve de manera diferente con piezas arqueológicas y con piezas del siglo XIX-XX. O sea, ese juego de decir, para resolver un problema en el siglo XV o en el siglo XVI se utilizaban este tipo de sistema de iluminación. En el siglo XIX o sea,
es un juego sutil, o sea, no es un juego evidente donde le ponemos una cartela, fíjese usted en cómo ha evolucionado, sino ese juego de que el visitante pueda descubrir que en la caza se utilizaban puntas de flecha en un momento determinado y de repente hay armas de fuego, para hacer un poco la misma función, ¿no? Ese es el criterio que hemos seguido en todo el montaje de esa colección, que como digo va pues la casa, elementos vinculados con la casa, el mobiliario urbano, la indumentaria, cuestiones relacionadas con gastronomía. La cerámica la tenemos como una sección aparte, o sea, como un conjunto separado, también organizado cronológicamente, pero separado. Hay elementos cerámicos, lógicamente, en la etnografía, pero no tiene un tratamiento específico. Y luego, pues cosas relacionadas con la ganadería, con la agricultura, con la forja, en fin, una serie de oficios, de trabajos, pero siempre intentando eso, sabiendo que estamos creando un relato en gran parte ficticio, somos conscientes de la creación de ese relato, porque estamos hablando de la forja en general. O sea, no de una forja, de un taller que hace una cosa en la comarca de la Sierra de Albarracín o en el Bajo Aragón, sino una idealización, en sentido puro, una abstracción de determinados elementos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta del público? Muy favorable, porque la gente lo ve, está bien expuesto, está bien iluminado correctamente. Entonces, la gente, como decíais antes, ¿no? La gente reconoce, sobre todo la gente de una cierta edad, reconoce gran parte de los objetos y sabe cuál es el uso y por lo tanto entra en ese discurso que comentábamos de comparación. A otra gente le parece pues es un elemento muy nostálgico y tal, y otros pues realmente ya no les dice nada, ¿no? Porque eso es así, o sea, los objetos que ahí están exponiendo han perdido su uso y están significando una cosa diferente de lo que significaban en su contexto original. Como la silla. Como la silla. Bueno, quería preguntaros, no sé, Teruel es una provincia especialmente rica en museos locales y centros de interpretación. No sé si tenéis alguna especie de contacto en el ámbito, que deja el día a día de contacto. En el ámbito etnográfico menos. Porque sí, Teruel tiene bastantes instituciones de carácter museístico diverso, ¿no? Pero yo creo que hay una característica en los museos etnográficos que es buena, y yo creo que es la vinculación con el territorio más reducido, ¿no? Y yo creo que es cuando tienen un papel más efectivo. Es decir, cuando, como ocurría en San Juan de Plán, la propia comunidad asume esa colección, asume ese museo, asume esas actividades como una representación de su identidad, ¿no? de sus memorias, de su identidad cambiante y actual también, ¿no? En nuestro caso, hay museos, pues sí, está el Museo del Azafrán de Monreal, pero que lleva una vida un poco lánguida, el Museo de Minería, que está más dirigido hacia el turismo, las colecciones etnográficas de Hija, en fin, hay muchas colecciones. De la Transhumancia sí tenemos mucho contacto con ellos, en parte porque intervinimos directamente en la concepción y hasta en la construcción del edificio, que lo hizo el arquitecto de Diputación, y tenemos mucha relación con el Museo de la Transhumancia. Ese es otro tipo de museo, o sea, ahí ya no es tanto la colección de los objetos que están en desuso y que no queremos que se pierdan y se conservan, sino hay una intención desde el primer momento, es explicar una tradición que marca un territorio, que es la transhumancia, que marca la educación de los hijos de los transhumantes, que establece una serie de relaciones, una serie de rutas, y eso se refleja bien en el Museo de la Transhumancia. Yo creo que sí que sería un ejemplo de un museo etnográfico, diríamos, con discurso consciente. Sobre todo porque todavía se hace la transhumancia cada año. Sí. Enlazando con lo que hablabas de las comunidades que protagonizan el proceso, abrimos el tercer bloque, si os parece, en el que queríamos hablar del museo en la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, si es la institución más capacitada o ya tiene demasiado trabajo para ocuparse de esa tarea. Y bueno, lo cierto es que la UNESCO ha dicho recientemente que los museos tienen que estar también para, bueno, pues con ese doble reto, el museológico, que es mostrar a través de objetos cosas intangibles o procesos, rituales y creencias, y el sociológico, un reto pues de vincular a las comunidades de portadores, que es lo que en UNESCO llaman a los grupos y a las personas que sienten el patrimonio material como algo identitario, pues vincularlos no solo como meros invitados al museo, sino como protagonistas. Yo creo que en eso el Museo de San Juan de Plán es un claro ejemplo, y de que no hay una distinción entre el patrimonio mueble y el inmaterial, sino que los objetos son el soporte de esas
primero la indumentaria, de las danzas, de la lengua. No sé si nos podéis comentar algo de la labor del corro de bailes, por ejemplo. Mejor tú. El Día de la Cultura Chistavina, que es una iniciativa que se hace cada junio. Roberto. Yo creo que hay una frase que se dice mucho, ¿no? Que los museos, y estos años se repetía para los museos etnográficos quizá más que para otros, eso de que el museo tiene que ser algo vivo. Lo que pasa que a veces, pues bueno, se ha dejado ahí la frase, ¿no? Y es difícil darle vida a veces a colecciones que realmente responden a unos usos y a unas utilidades de hace 100 años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que habría dos maneras quizá de enfocar, ¿no? Esa vitalidad. Una es a través de que puntualmente dices, mira, el Día de la Cultura Chistavina se celebra desde hace muchos años, en el fin de semana más próximo a la fiesta de San Juan, que caiga en el día que caiga es cuando se celebra, si es jueves como este año, bueno, que ahí está relacionado toda esa fiesta con el hecho de que desde el año 2015 para la UNESCO forma parte de la lista representativa de elementos de la cultura inmaterial, ¿no? Junto con otros municipios de Aragón y de Cataluña, Andorra, etcétera. Las fallas del Pirineo. Bueno, pues aparte de eso, claro, hay una manera primera de entender cómo darle vida a un museo y sería la de decir, bueno, como es la fiesta esta, vamos a pasar la víspera, como ese día nos vamos a vestir medio pueblo de calzón y de chipón las mujeres, vamos a pasar por el museo la víspera y nos vestimos, ¿no? Y cogemos, eso se da. Y ese tipo de vinculación, o cuando la víspera de San Antón o el día de San Antón voy yo por el museo y cojo el gancho que está allí puesto de los pastores o la pelliza o lo que sea. Pero no deja de ser un uso puntual, un uso que no se escapa al sentido folclórico que también lo etnográfico tiene con frecuencia, ¿no? Esas dos cosas que se confunden tanto, lo etnográfico y lo folclórico. Pero hay otra manera también, ¿no? Y es quizá la de vincularlo más al día a día. En el Museo de San Juan lo que intentamos es que pues tenga ese día a día, que la abadía sea casi una casa más y que si hay, por ejemplo, según qué actividad, o una actividad docente, o una actividad como ahora nos está pasando con la Escuela de Pastoreo, bueno, pues que esa reunión se hace allí, y se hace en la cocina, y se enciende el fuego, y es martes. Y los que estamos allí o están allí en ese momento no son visitantes que vienen a ver la colección, sino que es gente o del pueblo o gente que está con un interés particular en conocer algo, ¿no? Y ese es el reto, quizá, de que un museo sea vivo. Y claro, la vinculación, sobre todo en el caso de San Juan, entre lo material y lo inmaterial es directa. Es directa porque el simple hecho de que las cosas, los objetos, tengan un nombre en aragonés, que decir que esto es un cacinglo, y estos son uns esportons, ya habla por sí solo, ¿no? El hecho de que se hagan referencias a lo que decías, ¿no? A las danzas, a la música, pues bueno, la conexión entre lo material y lo inmaterial sí que es muy, muy estrecha, ¿no? Bueno, ¿Quieres decir algo? Que no he dicho yo. Yo pienso que es museos. Hoy a lo mejor la gente no le dan tanto valor porque hay mucha gente mayor que lo ha vivido. Pero dentro de 50 años o dentro de 20, un museo es historia. Es historia. Y los niños, sobre todo los niños, necesitan esa historia. Porque una cosa es lo que avance que tiene la vida, que tiene mucha. Que yo mismo me hago cruces con los teléfonos, por ejemplo. Pero cómo han vivido en las necesidades y cómo han vivido con las cositas que nosotros mismos hacíamos. El hilo, la media, los bolicos, como les llamen. Bueno, el ganchillo. ¿De qué nos han vestido? Pues de la lana del país. De la lana del país nos han vestido. Ni había tiendas para comprar. Es que no había nada. Te tenías que abastecer con lo que el pueblo daba. Y si no sabías, aprendías. Ahora que está tan denostado lo de la moda rápida y se recuperan los tejidos sostenibles, pues eso, hija ese mía. ejemplo lo tenemos cercano. Te juro que no me querría morir sin ver que la mujer de Roberto enseña a llevar los telares pues, por la cara bonita de la pobre
Y pues pagarle a Elena por enseñar a llevar los telares, que a mí me costó mucho cuando estaba en el ayuntamiento de meter en marcha ese taller. No sé si he comentado que fue alcaldesa muchos años de San Juan de Plan. Y todo por la culpa de que no se pierda la historia, porque en el pueblo había 3 casas de telares. Allí trabajaban el cáñamo, hacían las sábanas de cáñamo. ¿De qué? De cotón como ahora. ¿De qué? No. Se sembraba el cáñamo en el pueblo, se hilaban las mujeres, se tejeba allí todo, ¿eh? Las camisas yo las llevo de cáñamo, por ejemplo. Ahora, claro que dicen, no las llevaría porque pican, porque ha cambiado el mundo, ya lo sé yo, ha cambiado. Pero era más sano el cáñamo que el tergal. Pues bueno, todos esos oficios que se están perdiendo, que le den valor, porque es que lo tiene. Es que tiene valor el saber hilar, el saber cardar, el saber llevar un telar, no por vivir de eso, que quede claro, por historia. Que aprendan la gente de lo que hemos tenido. Pues un taller que se pueda coser los trajes, que los hacían muchos, todos los trajes regionales se hacían en el pueblo. Y las sayas se hacían de estameña, que se llama, hiladas en el pueblo y tejidas en los telares. Todo eso se está aprendiendo. Ya lo sé, porque hay cosas modernas que cuestan menos trabajo más que de ir a la tienda y comprarlo. Pero es que hay que darle valor a lo que ha habido. Pues tienes razón. Claro, acabas de decir algo. La dificultad que a veces os encontráis vosotras, que trabajáis en el museo directamente, precisamente esos oficios y saberes perdidos, cuando llega por ejemplo, alguien de una escuela agraria o quieren ver cómo funciona la máquina, como, no sé si, creo que se han hecho demostraciones de siega. Sí. Cuando se inauguró el museo hace 10 años, se hicieron unas jornadas de demostración de labores agrícolas que se grabaron y se conservan en el museo. Y bueno, algunas de las pantallas muestran parte de esos trabajos con la maquinaria que está en el museo. Pero además de esto, al hilo de lo que decían, nosotros nos encontramos con 3 perfiles de visitantes fundamentalmente. El señor que ya tiene una edad y ha trabajado con la maquinaria que tenemos en el museo, que conoce perfectamente cada una de las piezas, que nosotros en Aquagraria no hacemos visitas guiadas por todo el museo, sino que pasamos por el ámbito 1, que es el poder del agua, y ahí hablamos, sí que explicamos. Pasamos por el ámbito 2 y hablamos de la historia de GEA, pero cuando llegamos a la parte de la colección, a las salas de la maquinaria, hacemos una visión general de lo que es la colección y dejamos que el visitante la descubra por sí solo. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque la vinculación emocional que tiene muchas veces el visitante, sobre todo ese visitante que conoce la maquinaria que la ha trabajado, nos impide hacer una visita guiada organizada. Ellos van a cuántos pistones tenía este tractor, si le falta una bujía, si... Entonces, ese primer visitante que nosotros detectamos, que es el visitante que conoce la maquinaria, es un visitante que se para fundamentalmente en varias zonas, en los trillos de Pedernal, y nos recuerda cuando se montaba en el trillo con su abuelo, el sonido, las mulas, el calor que hacía, cómo eran esas jornadas de la siega, de la trilla, en las eras. Muchas veces recuerdan olores, recuerdan sonidos, recuerdan emociones, sentimientos, ¿no? Luego se paran en un tractor que es el Lanz Bulldog, que es alemán, pero que se ve que hasta Egea llegaron muchísimos y que se encendía con candilejas, se encendía haciendo una pequeña fogata en la parte delantera y tenía un sonido muy característico, que no voy a reproducir, pero que todos los que han vivido esa época de la mecanización, de esos primeros tractores, lo recuerdan y nos buscan por el museo. Cuando mi vecino ponía en marcha el tractor, ya sabía yo que mi madre enseguida iba a venir a decirme que no me había levantado de la cama, que esos recuerdos, esas vivencias son las que evocan muchas veces en ese visitante que tiene ya una edad.
Por otra parte, nos visita muchos agricultores jóvenes, esas escuelas agrarias y bueno, pues personas que se han dedicado a la agricultura o que se dedican, que son mecánicos, que se detienen en cada una de las piezas, y para esto es muy importante el que lo hayan restaurado con piezas originales. Se han buscado los pantones de cada una de las marcas y los tractores se han restaurado como si fuesen recién salidos de fábrica. Y hacen una valoración especial y muy importante de lo que ha sido esa evolución en la mecanización del campo. Y luego nos encontramos con el visitante que viene de una gran ciudad, que no ha salido de su ciudad, que se dedica a trabajar en otras cosas y que no conocía absolutamente nada. Y sorprendentemente es el visitante que más agradece la existencia de un museo como Aquagraria, porque normalmente vienen de visitar las 5 villas, el patrimonio histórico-artístico, el románico, un castillo, Sos, y vienen encantados de todo ese patrimonio que tenemos, pero se encuentran con un espacio en el que descubren los orígenes, descubren la raíz, descubren lo que es una hoz y una zoqueta y descubren cómo se pasa de 100 hombres trabajando en el campo a una cosechadora arrastrada que es prácticamente única en Europa como la que tenemos en las salas del museo. Descubren que hay tractores de vapor y descubren que las trilladoras bueno, pues tuvieron en Egea un auge tremendo, como pues Ajuria vendía en Egea más trilladoras que en ningún otro sitio de España. Entonces nos encontramos con perfiles muy diferentes de visitantes, pero en todos las emociones y los sentimientos afloran enseguida, ¿no? Es algo que es muy característico, que cuando empiezas a hacer visitas te llama muchísimo la atención, que a todo el mundo le evoca recuerdos y sentimientos y emociones. Y no sé qué más me preguntabas. No, que es verdad que es que el patrimonio inmaterial es el que está más vinculado a la historia personal. Sí, bueno. Y en esta línea sí que intentamos trabajar desde hace, bueno, empezamos en el 2018, ahora llevábamos 3 años sin hacerlo y por fin vamos a poder repetirlo, la jornada intergeneracional. Hablábamos de la importancia de que los niños conozcan nuestras tradiciones y conozcan de dónde venimos para valorar lo que somos. Y en ese trabajo de labor educativa, la jornada intergeneracional pretende ser un nexo de unión, un generador de emociones entre los más pequeños y los más mayores de Egea. Lo hacemos de una manera muy sencilla. Los niños de Egea aprenden cuáles son los funcionamientos de algunas de las máquinas del museo y ellos se sienten guías, les ponemos un cartelito y vienen y van a ser los guías del museo. Y invitamos a los mayores de Egea, de las distintas clubs y asociaciones de mayores de Egea, a que vengan a ser los visitantes. ¿Qué sucede? Que normalmente empiezan los niños con ese texto que se han aprendido, pues esta segadora es de 1910 y se fabricó en Inglaterra. Y entonces ese señor mayor le empieza a decir: pero tú sabes que esto nos íbamos al campo con la mula. Entonces se genera una conexión muy bonita que, bueno, pues la verdad que los mayores agradecen mucho porque ven un poco cómo se transmite esa información, lo que ellos saben se valora. ese además. trabajo. Se valora. Muy bien. Jaime, sobre esa dificultad de mostrar a través de las salas del museo los aspectos inmateriales del patrimonio, ¿vosotros con qué recursos Bueno, yo jugáis? creo que primero hay que decir que patrimonio inmaterial son ellos. Es la definición más clara de patrimonio inmaterial, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes de la dificultad de trasladar a los museos el patrimonio inmaterial y que los museos lo gestionen. Los que procedemos del ámbito arqueológico tenemos una cierta ventaja porque estamos manejando o intentando manejar conceptos de patrimonio cultural como son inmaterial, como son los usos, los conocimientos, las técnicas, y aplicarlo a la interpretación y a la difusión de los elementos materiales que estamos conservando. Un objeto no es un objeto, un objeto es la información que transmite y puede transmitir información sobre la forma de elaboración, las técnicas y todo lo demás, ¿no? Pero hay una cuestión fundamental en la definición de patrimonio cultural inmaterial, y es que tiene que ser un patrimonio vivo y un patrimonio que se transforma constantemente. ¿Qué ocurre cuando se musealiza el patrimonio inmaterial? Normalmente que lo fosilizas. En la convención, en todas las directrices que hay, insisten mucho en la documentación del patrimonio inmaterial. Desde el momento en que documentas el patrimonio inmaterial, lo estás fijando
Y si lo fijas, estás empezando a condicionar que ese patrimonio luego se pueda cambiar. No te digo ya normativa reciente de algunas comunidades autónomas sobre el patrimonio inmaterial que definen un patrimonio inmaterial como señas de identidad inmutables, o sea, justo lo contrario del patrimonio ¿Islas inmaterial. Baleares estás pensando? O Valencia, Ah. donde incluso hay un régimen sancionador para el que atente contra las señas de identidad del patrimonio cultural inmaterial. Bueno. O sea, dices, pero ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, hay primero la dificultad, respondiendo a tu pregunta directa, de la musealización. Sí que hay una incorporación del patrimonio inmaterial en cuanto a la preocupación por contextualizar las colecciones. Sí que hay una preocupación por incorporar la documentación del patrimonio inmaterial a través de grabaciones, de vídeos, de lo que sea. Puede haberla, y la hay, por ejemplo, lo que comentan en San Juan de Plan, cuando organizan cursos para pastores o talleres para explicar esas técnicas y que no se pierdan. Pero hay un elemento que a mí me parece fundamental y que tenemos que asumir, y es que tiene que ser un patrimonio vivo. ¿Y qué está ocurriendo? Muchas veces el patrimonio inmaterial se musealice o no se musealice, se fosiliza, se convierte en un producto turístico, se convierte en un producto comercial y por lo tanto tiene dificultades para evolucionar por sí mismo, porque esa evolución en las técnicas de fabricación del ajuar doméstico es comprarlo en donde se tiene que comprar. Esa es la evolución del patrimonio inmaterial. Las relaciones sociales que se crean, el uso que se crea de esos elementos se han adaptado a la sociedad actual. Entonces, hay un poco decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del patrimonio cultural inmaterial? De unas tradiciones, de unos usos que se van sucediendo, que se van transmitiendo, es la parte, diríamos, más etnográfica, pero que tienen que estar vivos, que no se pueden fosilizar. Bueno, pues sí que hoy es con esa pregunta que lanzas tan inteligente podemos abrir el debate. Si hay alguien que quiere comentar algo al respecto. ¿Quién? ¿Juan? No. Juan ha levantado la mano, sí, sí. Juan, estás muy calladito. Es que cuando no hay nada que decir que sea interesante. Pero en este caso sí que hay una cosa interesante, ¿vale? Y yo me voy a ir a lo mío, que es la gestión, que es la maquinaria. Voy a hablar contigo, Clara. Venga. Siempre el proyecto Aquagraria nos ha fascinado. Y un día nos vais a tener que dar en unas jornadas parecidas a esta o en una masterclass cómo hacéis para que 2 personas podáis llevar los proyectos que lleváis. Eso vaya por delante. No hace falta que me respondas porque sé que va para largo. Sí. Y luego, en su momento, la verdad es que la iniciativa de GEA, desde el punto de vista cultural y patrimonial, estaban implicados otros lugares, otros conceptos. Estoy hablando de la colección de arte contemporáneo, estoy hablando de la Espiral, estoy hablando de otros sitios que, aunque efectivamente no están asociados al mismo entorno administrativo, si quieres, de Aquagraria, sí que es verdad que en su momento se llegó a pensar que podía ser interesante que desde un punto de vista de la iniciativa muy generadora que te lleváis entre manos desde Aquagraria, pudiera estar vinculada a la gestión de esos otros espacios. De esto se ha avanzado algo ahora que hay una total sintonía por parte del ayuntamiento. Pues la Espiral es un edificio y un museo municipal que la gestión es municipal y ahora mismo pues no tiene un horario de apertura ni unas actividades establecidas. Y el Museo de Arte Contemporáneo, el Centro de Arte y Exposiciones, que es un museo de arte contemporáneo, pertenece a la Diputación Provincial de Zaragoza. Y sí que es cierto que nosotras, como Aquagraria, sí que establecemos ciertas relaciones en el momento en el que hay actividades y propuestas, pero bueno, cada uno vamos un poco más por nuestro lado, sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Sí, me comenta Laura, es cierto que están estas cuestiones, pero que ha quedado alguna pendiente de la intervención anterior de Andrés, bueno, que también abriremos. De acuerdo. Quería preguntarle a Jaime si dentro de la gestación, o sea, del acopio de colecciones etnológicas, también tiene cabida
lo relativo a todas las sociedades de carácter urbano del siglo XX, que en muchos casos es cierto, no sé, o por lo menos yo veo que son grandes olvidados, ¿no? En ese sentido. Entonces yo no sé si se está llevando una planificación de futuro, por lo menos de recepcionar ese tipo de bienes para en un futuro más o menos cercano el poder ilustrar, digamos, cuál era el régimen de vida cotidiana de la segunda mitad del siglo XX. Segunda mitad del siglo XX, que se ha perdido. Que además es muy curioso que cuando uno viaja por Europa hay muchísimos museos. Yo recuerdo en Berlín que hay 2 o 3 de la vida cotidiana, de la RDA, tal. Entonces es cierto que aquí en España, por razones de carácter posiblemente político, ha existido un gran problema a la hora de abordar este tipo de centros, y yo no sé si se está llevando a cabo por lo menos ese acopio, esa recopilación de material que en un futuro, ya que por lo visto ahora pues no son circunstancias favorables, se puede llevar a cabo algo que si no de otra manera se va a perder. Bueno, yo creo que no voy a repetir el origen y la formación de las colecciones. Somos, diríamos, sensibles a ese tipo de necesidades. Lo normal sería que se continuara, que no se corte la recopilación y la conservación de objetos vinculados con la vida de la gente de la provincia de Teruel en una fecha como puede ser, pues eso, los años 60, años 70, ¿no? Entran en el museo por donaciones o por algunas cosas materiales más recientes, incluso muy recientes. Hace poco hemos tenido la oferta de una colección de indumentaria de una persona que la ha llevado ella. La ha llevado ella, ha tenido cierta relevancia profesional, diríamos, y social, y ofrece la colección que ha llevado en los eventos, como no son de alta costura, pero bueno, tienen un cierto nivel. Entonces es representativo de una clase social, de una burguesía media, que puede ser representativo. ¿Qué ocurre? Es una cuestión conceptual. Es cómo reflejamos la vida de una sociedad como la turolense, que no es una sociedad, que son muchas sociedades, es muy diversa, a pesar de que es un núcleo muy pequeño. ¿Cómo la representamos de cara a la formación de unas colecciones? Comentaba antes Andrés muy inteligentemente, todo patrimonio es una selección. Es una selección y por tanto un descarte. O sea, nosotros tenemos que elaborar sobre el conjunto de patrimonio, que es todo, son materiales, son creencias, son relaciones sociales, es todo, que es imposible de conservar y de musealizar. Haces una selección en función de unos intereses, ¿no? Y de una narración. Entonces, como un museo como el de Teruel o cualquier otro museo puede sintetizar seleccionando los elementos que sean más representativos de unas formas de vida a partir de los años 50. Cuando, además, hay otras formas de conocer las formas de vida a partir de los años 50 que no pasan necesariamente por la recopilación de objetos de carácter etnográfico, diríamos, ¿no? Es decir, hay mucha más información, prensa, literatura, cine, radio, hay muchos otros elementos que te permiten conocer la sociedad con otros medios diferentes de los que te encuentras en un museo convencional, ¿no? Hay otras formas de recopilar, pero somos conscientes de que como museo histórico, que es en realidad lo que somos, deberíamos también documentar ese tipo de colecciones. Sí que es verdad, pero es una cosa anecdótica, pues yo qué sé, guardamos las máquinas de escribir, guardamos los proyectores, guardamos indumentaria, guardamos algunas herramientas o alguna maquinaria agrícola un poco más reciente, ¿no? Pero es un problema de selección y de narración y también es un problema de espacio. O sea, no, todo lo que queda en desuso, que parece que no es, no, yo no creo que sea esa la definición, pero parece que lo es, que lo que queda en desuso es lo que es musealizable y lo que queda en desuso no es musealizable. Tienes que seleccionar y en función de un discurso que vas a dar, que tienes que asumir, los profesionales tenemos que asumir, que jamás podrá ser completo. O sea, nunca podremos representar la totalidad de una sociedad antigua, media, moderna o futura. Hacemos siempre una selección, ¿no? Y hacemos una narración de esa selección. No sé si contesto a tu pregunta, pero... ¿Está entendido? Yo me preguntaba para Roberto y Josefina. A mí me ha sorprendido mucho cuando Roberto ha dicho con esa contundencia que sí que había un relevo para... No se te oye sí, bien, Belén. No se oye bien. ¿No se oye bien? ¿Ahora? Ahora, sí. Vale. Cuando has dicho que sí que había un relevo para el tema del museo, yo vivo en el medio rural, es un pueblo más grande,
pero la verdad es que nunca he conseguido que salgan adelante proyectos de este tipo. Entonces creo que sí, que está muy vinculado a que sea un pueblo pequeñito y es una cosa que me ha sorprendido mucho el que tengáis esa seguridad, y me gustaría preguntaros por los riesgos reales, porque yo me imagino que habrá mucha gente que saldrá de San Juan para irse a otros sitios, realmente si la población está ahí, si… no sé, me ha quedado esa… ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible, no? Somos pocos, que se mantenga un poco el relevo y las ganas de querer enseñarlo, el museo. En un pueblo tan pequeño, Sí. que yo también vivo en un pueblo donde la gente normalmente pues, se va a ir y tal, un poco los riesgos que puede tener un pueblo tan pequeño como es San Juan. Yo creo que no es nada fácil, ¿no? En realidad no es nada fácil, y yo creo que es un trabajo muy continuado desde hace muchos años. Estamos viendo a Josefina con 80 y tantos. Vamos a imaginarnos en el año 83 con 40 y algo, ¿no? Vamos a imaginar que un grupo de mujeres, en aquel caso, San Juan quizás simbolizó un poco eso, ¿eh? Es decir, que a lo mejor fue un poco atípico dentro del mapa. En aquellos años 70, 80, que se jugaba un poco también con otros elementos, épocas de transición, etcétera, simbolizó un poco en alguna generación pues esa especie de apego a lo propio, siendo que mucha gente estaba saliendo del pueblo, pero que se consiguió quizá que un grupo de mujeres hicieran ver que a través de la cultura, de alguna manera, con la construcción de la asociación, fundamentalmente, pero que a través de la cultura pudiera ser un elemento motor. Eso es verdad que no ha pasado en más sitios, tristemente, ¿no? Y yo creo, con el análisis que puedo hacer yo, con esos 40 años de diferencia, o de edad no tantos, pero lo que quiero decir es que, viéndolo ya un poco desde la perspectiva de mi generación, creo que muchas de las cosas que son ahora posibles en un municipio tan pequeño como San Juan de Plán son fruto y herencia directa. O sea, hemos cogido el testigo directamente del empuje de una generación fundamentalmente de mujeres, ¿no? Y muchas cosas que ahora se están planteando en un pueblo tan pequeño son posibles por aquello. Sería imposible y el pensar pues que estas festividades que algunas veces se han inventado, o cómo a veces se mantienen vivos los elementos porque se mantiene el símbolo aunque se materialice de otra manera. Me explico, reuniéndolo con lo que decía ahora Jaime, de que la tradición está viva si tiene un sentido, si no, igual que perdemos un elemento porque no tiene uso y a ese objeto de museo, puede pasar así con lo inmaterial, ¿no? A veces yo creo que el truco está en mantener el símbolo, y voy a poner dos ejemplos. El primero que me viene es que en 2015, las fallas del Pirineo, en el caso de San Juan de Plán, la falleta de San Juan, la que se celebra, es patrimonio de la UNESCO. Bueno, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Una fiesta inmemorial, como simplemente una tradición, el folclore, la identidad, el apego. Sí, pero también lo práctico. Una de las cosas que sorprende es que históricamente, al primero que llegaba en la corrida de la falleta, después de bajar el fuego en la montaña, hay que llegar con la tienda encendida hasta el cementerio. En el caso de San Juan, cada localidad tiene su particularidad. Bien, a la persona que llegaba primero, en primer lugar, en lo que se recuerda de antes, nunca se ha dejado de hacer la fiesta, pero obtenía como premio un par de abarcas. Un par de abarcas hechas de cuero que eran el calzado de siempre. Podía, a lo mejor, si se hubiera fosilizado, si se hubiera hecho una foto fija y se hubiera fosilizado la costumbre, y ahí hubiera quedado en ese esquema, en esa abstracción de lo que nos gusta que sea la fiesta, podría haberse seguido siempre regalando un par de abarcas, que ahora servirían para poner quizá en la pared o no sabemos para qué. Bueno, eso progresó. Y pasando por la transición de la alpargata de cáñamo, hoy en día o la que llega en primer lugar recibe unas zapatillas de marca. Entonces, el símbolo es el mismo, pero el objeto, es decir, yo creo que es un ejemplo de cómo la tradición realmente, si tiene utilidad, ahí estará, ¿no? No lo sé si el ejemplo vale, pero voy por ahí, ¿no? Quizá el otro es lo de la lengua, porque hay quien tiene la sensación de que la lengua es algo estándar, o sea, es algo estático, ¿no? La lengua es algo vivo. Hablando de la lengua, de una lengua concreta, la transición para la nuestra no sería perderla y hablar
todos en castellano, que también lo hacemos, sino, quiero decir, dentro de lo que la propia lengua da, bueno, pues las palabras, ahí están, el cacinglo, que ya no tiene uso, seguramente la palla, seguramente esa palabra se perderá. Palla igual no tanto por lo de paja, pero cuando a la motosierra, ahora muchos mis vecinos le siguen llamando tronzador, que el tronzador era lo de dos personas, y ahora le llamamos, o a la cinta del ganado le decimos el chulet eléctrico, no el pastor, sino el chulet, el chulo. El chulo. Es decir, ese tipo de adaptaciones, aparte de que dan muestra de cierta vitalidad, nos mantiene la esperanza de que también el mundo, en cambio, es una realidad y no tenemos que hacer la foto fija es decir, y lo rural tiene ahí un reto muy grande. Lo urbano también. Lo urbano creo que tiene el reto, perdón si me extiendo, lo urbano creo que tiene el reto de que es más difícil, es como menos comercial, ¿no? Parece que lo rural lo situamos en el espacio tan fácilmente, y sobre todo en pueblos pequeños, ¿no? Tiene una delimitación geográfica tan fácil que ahí está todo lo rural y ahí cabe todo, lo rural de hace 500 años y lo de antes de ayer. En lo urbano a lo mejor es más difícil encontrar ese discurso para que nos guste, que yo creo que nos tiene que gustar igual. Pero ese reto que a veces tienen los pueblos pequeños, de decir, ¿cómo es posible trabajar con esas tradiciones para que sigan vivas sin que sea una identidad falsa o una identidad basada en un pasado idílico, que no lo ha sido posiblemente nunca, porque estos museos, si de algo hablan, es de autosuficiencia y de soberanía, que ahora se dice tanto, soberanía por necesidad alimentaria de todo tipo, o sea, de escasez real, ¿no? Y fruto de eso, como la imaginación procuraba los bienes habituales. Entonces yo creo que ahí están los retos, ¿no? Y quizá si trabajamos a través de los símbolos, pues se puede un poco indagar, ¿no? Por dónde puede ir el camino. Y una tradición que no tenga sentido, pues chicos, si se pierde, que se pierda. Si una fiesta, porque no participaban las mujeres, por ejemplo, si ahora se mantiene la fiesta de San Antón en el Valle, es porque se ha incorporado hace ya 20 años el elemento femenino, como moviendo su esquilla y su cencerro, algo que simbólicamente, ¿no? Antropológicamente era tan masculino y tan sexualmente masculino, ¿no? Y ahora nadie lo cuestiona eso. Eso hace que se mantenga la fiesta. Si no, ahí se habría creado la fiesta de San Antón, se habría quedado allí. O bueno, la mayoría de los dances rituales... Perdona, Josefina, ¿no? No, que me ha gustado la pregunta que ha hecho de un pueblo tan pequeño que haya sido de estas clases de calidad de vida. Te voy a decir más. Este pueblo tan pequeño es el fundador del turismo rural de España. Sí, efectivamente. O sea, que fíjate tú a dónde ha llegado el turismo rural. Ella habló, tú abriste la primera casa rural de España. La primera, ¿en qué año? otra señora, que somos las dos del museo, sí. Otra señora y yo fundamos el turismo rural, que entonces era vacaciones en Casa de Labranza. Pero di el año. ¿En qué año fue? Pues mira, ni lo sé, sería... Fue un programa de Fraga Ibarne como Estaba Fraga Ibarne ministro de Información y Turismo. Pues nada. En los años 70. Si eso nos parece innovación... Yo entonces era muy joven, Vacaciones en Casa de Labranza. Parece un programa de televisión, ¿no? Parece Debe hacer 50 para un años, programa de televisión. por lo menos. O Vacaciones en el mar. Sí. Pero mandaron a toda España, desde el Ministerio de Turismo, cartas a los ayuntamientos para que a ver si acogían gente de la ciudad. Que el significado era que podía estar aquí al lado de Huesca, en Sétamo, podían tener turismo en su casa de la ciudad, para convivir entre la gente del pueblo y la gente de la ciudad. No hubo nadie de España que se arriesgara. Y estas dos mujeres de San Juan de Plan se arriesgan. Le dicen al ayuntamiento que sí que nos arriesgábamos. Nos dieron 10.000 pesetas para que hiciéramos un cuarto de baño, porque no teníamos. Claro. Había que ir a la borda, a la cuadra. Y la otra chica, la otra señora Anita, ella en vez de coger 10.000 pesetas, cogió 20, porque cogió a su madre de nombre para otra. Qué espabilada ella. O sea, que fíjate si era lista. Así que con 20.000 pesetas ella hizo 2 cuartos de baño. Bien hecho. Bueno, entonces lo que nos hace falta es una Josefina. Pero clonada, habría que clonar muchas claro. Josefinas. Entonces, pues empezamos a tener, era vacaciones en Casa de Labranza con derecho a cocina.
Entonces empezaban a venir, pero por mediación del ayuntamiento, porque si no, no sabíamos quién nos podían meter en casa. Todo controlado, ¿eh? Todo controlado. Y llegaba a casa gente y decían, les dejábamos la cocina de leña, que te quede claro. Nada de butano ni nada. El fuego bajo y la cocina de leña. Pero se adaptaban, ¿eh? Pero la pobre gente, que siempre venía gente sencilla, llegó un momento que nos decían, ¿podemos comer con ustedes? Sí, sí. Te voy a dar tanto si nos das de comer tú con la comida que coméis vosotros. ¿Y por qué? Porque nosotros teníamos comida que en la ciudad no la tenían. Y formábamos una familia. Yo aprendía de ellos y ellos de mí. Y eso era lo que empezó el turismo rural. Y ya ves tú lo que se ha extendido. Esta persona fue a Pekín a llevar la experiencia de San Juan de Plan. Cuando el Fórum de Pekín. Pues yo pensé, yo en mi plaza no tengo a nadie, porque estaba al lado la presidenta de los Estados Unidos, Clinton. Así estaba. Y me di cuenta yo en aquellas conferencias la necesidad que había en el mundo. La necesidad que había en el mundo de mi proyecto. Y a raíz de aquello, tú no sabes lo que yo he salido por ahí a llevarla, si no, que lo digo Alberto. ¿Ves? No es solo el museo, es que le hemos dado a todo. Bueno, a todo. Con esto, si no hay más preguntas, creo que todavía quedaban pendientes de la conferencia de... ¿Eras tú también, de Andrés? Qué pesada. Bueno, mi pregunta estaba relacionada con la mención que has hecho a los fardos y esa especie de comisión que tuvisteis para decidir si era ético o no su exposición, y que me he quedado un poco sin saber al final cuáles fueron las líneas que se debatieron y a qué conclusión se llegó, porque yo en este caso sí que puedo interpretarlo desde el punto de vista de exponer un ritual o una forma de entender la muerte. Entonces me ha quedado un poco esa duda, ¿no? Pues te va a seguir quedando porque Vaya por Dios. No estuve en la comisión, sé que se reunieron y sigue abierto el tema. No hay todavía una conclusión al respecto, ¿no? Empezaron analizando, reuniéndose para hacer análisis primero de lo que había en cada museo. Hubo un encuentro y hay unas publicaciones también desde la perspectiva de la conservación, que es el primer paso, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo conservamos esto y luego vamos a ver qué hacemos. Pero no te puedo decir, creo que no está terminado el asunto y queda muchísimo por debatir, porque cada museo en principio tiene una manera diferente, un planteamiento diferente, ¿no? Y no es lo mismo a lo mejor exponer los restos que son propios de los otros que tienen comunidades vivas hasta el día de hoy. Quiero decir, no es lo mismo una cultura arqueológica de hace 3000 años que una momia de una comunidad que sigue viva hoy, ¿no? Y las reclamaciones son distintas también, hay también reclamaciones de restitución. Entonces, hay muchos flecos por definir y lamentablemente no puedo decir nada al respecto, ¿no? No sé en qué punto está. Lo siento. Pues muchas gracias. Nada. Pues sí, si consideráis que cerramos la mesa. Ah, una pregunta por ahí, perdón. Buenas tardes. Tengo una pregunta para Andrés. Yo vengo de Quito, Ecuador. Entonces, hace 3 años tuve la suerte de ver los mulatos de Esmeraldas expuesta en el Museo Nacional y realmente fue algo muy emocionante, algo que mucha gente no conocía. Entonces, mi pregunta es, tomando en cuenta esto de la historia compartida, si el museo lleva a cabo iniciativas para presentar o exponer estos bienes también en América, para que la gente también pueda acceder a la historia compartida. ¿Ni se plantea tampoco hacerlo en algún momento?
A ver, en el caso de los mulatos de Esmeraldas fue una solicitud del Museo Nacional en Quito, ¿no? Y fue un préstamo. Y realmente el cuadro es un depósito del Museo Nacional del Prado, con lo cual todo es más complicado, ¿no? También porque es el Prado el que realmente hace el préstamo, el que, bueno, en fin. Políticas en relación con museos en Latinoamérica. Nosotros participábamos en un programa que se llamaba Ibermuseos, ¿no? Sí, recordaréis. Y ahí la subdirección de museos estatales participaba y tenía relación con otros museos en Latinoamérica, ¿no? De este programa tampoco, perdona, pues si me vas a preguntar, tampoco sé en qué punto está. No sé ahora mismo, la verdad es que estos 2 años han cambiado mucho las cosas y realmente no sé decirte en qué punto está ese programa, si seguimos participando. Nosotros, bueno, cuando yo estaba en el ministerio sí que era un programa bastante activo y era a nivel ministerial, no a nivel de museos. Ese es uno de los graves problemas que tenemos los museos estatales y supongo que todos los museos, ¿no? Dependiendo de las administraciones. No tenemos independencia, no tenemos una capacidad económica, no tenemos la posibilidad de firmar convenios nosotros mismos, todo pasa a través del ministerio, es el director general o el que tenga delegada la firma el que puede generar un convenio con un museo determinado, porque no tenemos ni capacidad jurídica ni capacidad económica, en fin, es lo que hay, ¿no? Entonces, iniciativas personales sí existen, institucionales es más complicado, ¿no? Pero si se te ocurre cualquier cosa, lo vemos, ¿eh? Bueno, pues creo que con esto se acaba el debate. Quiero agradecer a todos los asistentes, pero especialmente a Roberto, Josefina, Jaime y Clara su participación. Creo que ha quedado muy clara la idiosincrasia de cada uno de sus centros. Bueno, visítenlos y muchas gracias a todos. Juanito.